Don't make a girl a promise. If you know you can't keep it. They let me pick. Did I ever tell you that? Choose whichever Spartan I wanted. I did my research, watched as you became the soldier we needed you to be. Like the others, you were strong and swift and brave. A natural leader. But you had something they didn't. Something no one saw of me. Can you guess? Luck. Was I wrong? Estamos en el aire, muy buenas a todos, yo soy Semos, los que estéis en este canal ahora mismo, al menos en la plataforma de YouTube ya me conocéis, y a mi lado tengo al señor Fake Insider. Hola Álvaro. Señor Sustancias al aparato, buenas noches a todos. Primer programa, muy orgulloso y muy contento de estar aquí, que hayamos sacado esto adelante y que espero, por supuesto, que disfrutéis y que os guste mucho y demostrarlo con esos likes desde ya. ¿Os ha gustado la animación de carga por lo que veo? Aunque sí, le hace falta el SSD, pero bueno, no pasa nada. De momento, muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes y nada, iniciamos nueva andadura, en este caso, Alvarito, ¿qué te parece? ¿Preparado? Pues muy preparado, la verdad es que tenemos ideas, creo, muy guay, creo que vamos, al fin y al cabo, para que os gusten a todos, para que disfrutéis. No la he entusiasmado la carga, ya como ha dicho Simon, tendremos una versión con SSD mágico, otra versión más HDD, pero ya os digo, creo que vamos a tener un programa guay, creo que lo vais a disfrutar bastante, nosotros también haciéndolo, por supuesto, la idea es que tanto disfrutéis vosotros como nosotros, así que vamos a ver qué tal, ya nos comentaréis vuestro feedback, por supuesto. Y hablando de feedback, precisamente, muchas gracias Álvaro y muchas gracias a el señor Pepe, que nos ha dejado de entrada, mucho antes de que empezáramos el programa, con carácter retroactivo ya, una entradilla con un super cheat de estos, un personajillo gracioso. Muchas gracias Pepe, muchas gracias al señor Obi-Wan también por las membresías. Álvaro, tema de feedback, con los temas y eso... Primero de todo, antes de explicar un poco de qué va la cosa, feedback con el chat y todo eso, ¿cómo lo vamos a llevar? Explícamelo, que yo estoy muy despistado. Pues bueno, básicamente vamos a organizar un poco, tenemos los temas que vamos a tratar habitualmente, los vamos organizando, vamos a intentar llevar un mínimo de orden y de vez en cuando, pues vuestras preguntas, por supuesto, intentaremos responderlas en la medida posible. Entender que esto también va a ser una especie de formato más radiofónico. De hecho, tenemos la idea de subirlo incluso a las plataformas de diferentes streaming, de podcast y demás, por lo que la idea también es un poco hacer un programa dinámico. Igualmente, vuestros superchats, todas vuestras contribuciones con vuestras preguntas, si tenéis más prisa o más ganas o simplemente contribuir a esto, pues también lo leeremos en la medida de lo posible, que tenemos un productor
en las sombras, que nos está un poco también gestionando todo. No, sí, sí, no, pero de todas maneras, igualmente intentaremos responder a vuestras dudas, pero lo normal es que vamos a seguir en este programa, que ahora comentamos un poco la estructura. Normalmente hablaremos de un tema, del tema que toque, y al final de ese tema intentaremos responder a preguntas. Por supuesto, responderemos a todos los superchats que nos hayáis dejado. Y estaremos atentos si, por ejemplo, como ha hecho el señor Space Dovahkiin, muchísimas gracias, regala pues miembros y esta clase de cosas, o también a los que renueven membresías, o por ejemplo aquí el señor Pablutus, que nos ha dejado un superchat, nos desea muchísima suerte, Pablutus, nos veremos pronto. Grande, Pablo, tú. Grande, como siempre, muchísimas gracias. Y nada, por aquí nuestro ojo Obi-Wan, que ha soltado otras 10 también. Space Dovahkiin tenemos 20, al señor ojo, Obi-Wan también por aquí. 10. Un Obi-Wan salvaje se ha escapado, al igual que el señor Baba Yaga, al igual que el señor Kelody. Muchísimas gracias de verdad a todos, y lo dicho, intentaremos llevar un programa lo más dinámico posible, lo más entretenido para vosotros. Nos preguntan qué clase de toxicidad es esta. De la más alta calidad, pues vamos a explicar en qué consiste la más alta calidad. Álvaro, la estructura del programa. La estructura, pues es lo que os digo. Básicamente, ¿el de hoy específico quieres que comentemos? ¿Cómo vamos a ir? Empezamos hoy, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos que la gente nos siga? Vale, básicamente la idea del programa es hacerlo semanal, intentar dentro de la medida posible, a lo mejor variamos horquillas de unos minutos, X, lo que sea, a lo mejor media hora más pronto, media hora más tarde, según agenda, pero lo normal es hacerlo los domingos a esta hora, una semana en el canal en el que estamos hoy, el de Semons, y otra semana en mi canal, el de Éxtasis. Básicamente, una semana uno, otra semana otro. Una semana uno, otra semana otro. Y la idea, como os digo también, aparte, pues, entre comillas, vamos a intentar, a ver si no es mucho embrollo, subirlo pues, a los Spotify y diferentes plataformas de turno para que lo tengáis ahí en podcast, porque muchos lo pedís, muchos lo habéis pedido, lo sugerí, y creo que es una buena idea, que aunque sea... Creo que esas plataformas sí es cierto que lo revisan antes y que a lo mejor no lo tenéis al momento, pero al día o los 2 días a lo mejor sí que puede que esté, porque tardan en revisarlo y demás, por experiencias pasadas. Intentaremos básicamente crear el ecosistema fake toxic o algo así. Estar en la mayor cantidad de plataformas posibles, porque muchos estáis interesados en esos temas. Muchas gracias de verdad por vuestras vibraciones, por vuestros deseos, como aquí por ejemplo Campti, que nos desea lo mejor. Grande. ¿Quién más tenemos por aquí? Nos han dejado también el señor Brian Snow 20 membresías, una completa locura. Muchísimas gracias, de verdad os lo digo. Perdona que no nos detengamos tanto, tenemos que... Eso, pero muchísimas gracias de verdad. Y lo que os voy a decir, por supuesto, es que sé que la mayoría de los que estáis aquí seguramente estáis porque estamos retransmitiendo en mi canal de YouTube particularmente, pero en la descripción del vídeo tenéis el canal de Álvaro rápidamente porque la semana que viene estaremos allí, ¿vale? Igualmente correcto. Habrá una lista de reproducción compartida en los dos canales para que lo tengáis todo hilado, ¿de acuerdo? Dicho esto... lo que pasa con nuestros respectivos canales, somos canales individuales, cada uno tiene su contenido, su prisma, su opinión, su punto de vista, por supuesto. Esto es un punto de encuentro, es un punto de reunión. Y aquí pues cada domingo nos encontraremos en torno a la medianoche, ¿de acuerdo? No sí, es... porque luego muchos preguntáis, no sabemos qué hora en México, ¿no? Pero... Sí, en torno a las 5 de la tarde, horario Ciudad de México, 2 horas menos todavía en Tijuana, creo que son, ¿no? Bueno, en fin. De todas maneras, lo programaremos siempre mucho antes para que tengáis las alertas, que por supuesto es activar la campanita en los dos canales, porque estaremos en dos canales distintos. Igualmente, como digo, el contenido de cada canal sigue adelante. En mi canal particularmente yo tengo un espacio dedicado a la charla con suscriptores que... Si, por ejemplo, hoy estamos aquí un domingo, se pasa al sábado. Y cuando la semana que viene estemos en el canal de Álvaro, yo lo tendré en domingo. Con respecto a eso, ¿algo que decir, Álvaro, de cara a tu audiencia o posible audiencia que venga ahora? Yo lo que he dicho, bueno, me estoy subiendo el volumen, que hay gente que me dice que se me escucha bajo, no sé si ahora se me escucha más alto, pero que tampoco me quiero pasar. Bueno, básicamente lo mismo. Esto es nuestro punto de encuentro y... El contenido de cada uno seguirá adelante sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de variación. Se mantiene sus directos diarios. Yo tengo los míos, como sabéis, en la plataforma morada. Y sí es cierto que me gustaría intentar también hacer una especie de directo semanal charlando con suscriptores, pero actualmente no he dicho nada todavía por el tema del tiempo. No sé si lo puedo... Porque yo los viernes y los sábados los tengo bastante sagrados con la novia. Y no sé si el domingo meterme a los directos también es mucha tralla. Entonces, no sé, intentar organizarme de la mejor manera posible. Y a lo mejor un día entre semana, no sé. Intentaré montar algo para hablar con
con vosotros. Igualmente, Álvaro, como bien sabéis mucho, tiene su participación diaria en la plataforma morada, así que por allí lo tendréis Por ahí también igualmente. podéis pasar. Dark System nos dice por aquí que tienen más hype por este par por nosotros aquí presentes que por Starfield. Vamos a hablar hoy de Starfield, ¿eh? Vamos a dedicarle espacio a los principales videojuegos, vamos a hablar de toda la actualidad, es decir, esto no es solamente un programa de presentación, vamos a ir con algunos temas y nos han dejado caer por aquí la pregunta de si habrá o no invitados. Precisamente vamos con las, vamos a decir, fórmulas que tiene el canal, ¿no? Que son 3 niveles, vamos a decirlo así. Uno es el básico, que es el Gamecast, que es el programa que veremos el 80-90% de las veces. El normal, actualidad, que ha pasado durante la semana, repaso. ¿Y luego qué tenemos, Álvaro? Luego tendremos Gamecast Ultimate, en el cual normalmente pues sea algún tipo de especial por algo en específico, y también creo que lo deberíamos usar si vamos a retransmitir algún evento, ¿no? Llámese este evento de Xbox que esperamos, o llámese cualquier otro tipo de evento que queramos, si por lo que sí nos podemos poner de acuerdo, por supuesto, para participarlo, o ya os digo, programa especial con alguna temática en específico que queramos abordar centrándonos, ¿vale? Por otro lado, tendremos ya también el Gamecast Family and Friends, que será cuando, obviamente, tengamos los invitados por lo que estáis preguntando. Pero no sé si lo hemos dicho tanto Semons como yo, que el programa estamos nosotros dos, el programa está centrado en esto, y cuando encarte, si vemos algún invitado que podamos traer, o porque es más experto en un tema específico que queremos traer y que a lo mejor pues o no tenemos tanto conocimiento, o queremos una voz que esté más experimentada, o lo que sea, pues ahí tendremos invitados de esa índole. Pero la idea es eso que preguntáis, y la idea no es tener un invitado todos los días a ver quién viene, a ver quién viene y a ver quién viene. La idea es, pues bueno, si un día encarta, traernos a alguien, porque como puso Semon creo que en su directo el pasado sábado el ejemplo, alguien de Nintendo, pues ya sea David de Behind the Game o quien sea de Nintendo, que a lo mejor nuestros canales no son tan centralizados en Nintendo, por poner un ejemplo, ¿vale? Así que eso más o menos es para que lo entendáis. Pero la idea es Gamecast Ultimate para directos especiales, para no el rutinario, y Family and Friends para si tenemos algún tipo de invitado. Exacto, y hablando de eso, por cierto, Álvaro, si quieres mirarte lo del volumen, creo que tienes una opción. Me lo he subido ya, me lo subo más. No es solamente subir, sino que también tienes una opción de estéreo, cancelación de eco y esa clase de cosas. De eco, el estéreo, a ver si así se escucha mejor ya. No sé. Yo te oigo bien. Si no subo el tono, hablo más alto y ya está. Si se levanta alguien. Sí, habla. Pero bueno, que sobre eso, primero de todo, mil gracias, Mario. Mil gracias, te queremos ver aquí todas las semanas siempre. Seas aportes o no aportes, igualmente siempre sabes que eres muy bienvenido. Y vamos a ver esta andadura, pero esta andadura, Mario, y todos los que nos estáis escuchando, sea desde la plataforma que sea en este caso, nuestros canales, principalmente en el de Álvaro, caso suyo, 98% contenido Xbox, el mío en un 90%, pero que igualmente intentaremos tratar en la medida de lo posible y de los conocimientos que tengamos temas de actualidad general. Es decir, si sale, por ejemplo, Zelda, claro, si sale Spider-Man, si sale tal, pues intentaremos abarcar todo eso, ¿de acuerdo? Que igualmente... Claro. Queremos abrirnos a cualquier clase de público en esta andadura. Sí, lo que veamos interesante, lo que veamos que os puede interesar, claro, o que, como dice Semon, también invitar a nueva gente a que se sume a la andadura, pues está bien. Que lógicamente no es un programa, como ha dicho Semon, no son cosas centradas sobre todo en, pero con posibilidad de abrirse en caso de que hayan temas que puedan generar un debate o unos comentarios interesantes, básicamente. Precisamente por eso hemos mencionado canales de Nintendo y tal, pues que estén más puestos en el tema. Y por aquí nos dice Spartan John que también tengamos mucha suerte. Nos desea buenas noches. Yo sé que el horario a muchos nos pillará bien, pero igualmente todo este contenido seguirá subido a los respectivos canales, ¿de acuerdo? Claro. Tanto cuando se haga allí aquí. Va a seguir todo ahí. Luego, si llegamos a la plataforma de audio en este caso, pues... tanto de lo mismo, ¿de acuerdo? Os lo haremos saber todo, también por pestaña comunidad, también por redes sociales, que por cierto, nuestro Twitter particular, el mío es @semonster66, para los que nos estéis poniendo por audio. ¿Álvaro? Sí, el mío es el Twitter has dicho, que estaba leyendo, sí, lo mando en privado. El mío es @éxtasis con una i en lugar de un 1, que como está tapado no lo podéis ver. Éxtasis con una i en lugar de un 1, TV, que era justo lo que me ha dicho Spartan John por Twitter.
Así Vale, que eso, vale. @éxtasis en vez de una y un 1, TV. Ahí está, ahí sí se ve. Eso era lo que estaba leyendo de Espartañón, que me lo había escrito por Twitter justo. Eso, Espartañón, hombre. Sí, sí, no, pero de todas maneras, fallo mío, tendremos que Nada, enlazar tarea. también nuestras redes sociales en cada vídeo igualmente, ¿de acuerdo? Muchas gracias de verdad también a Buitre por el apoyo. Mil Grande millones de Buitre. gracias. Aquí gente conocida, gente guapa y por supuesto la gente que esté por llegar, que sé que seréis muchos. Pero sí, sí. Y mira, por ejemplo, aquí nos pone Brian, otros creadores de contenido, tal, para hablar de Sega, como hemos comentado, Sega, Nintendo, gente que esté puesta en un tema. Si obviamente sale algún título importante, trascendental para hablar de ello, aquí van a tener su espacio, ¿de acuerdo? Aquí, si pueden aportar algo, van a venir, O ¿de como acuerdo? dijo Semmons, incluso gente que no sea youtuber. Claro, También. claro. Pueden estar en el mundillo del videojuego, De una u simplemente. otra manera. Podemos intentar cosas chulas. Vamos a intentar cosas chulas, lo prometemos. Lo intentaremos. Que por cierto, muchas gracias Brian y también a la repostera gamer, Grande. que por ejemplo ya sí tiene un canal de YouTube. Nos desea mucha dulcicidad. Muchas gracias repostera. Y creo que no nos dejamos a nadie por aquí, pero bueno, en resumidas cuentas, este es la base del programa. Esta es la base. Muchísimas Correcto. gracias de verdad a todos los que estáis contribuyendo. Perdonad que no nos detengamos tanto. Como digo, yo y Álvaro vamos a estar respondiendo a lo que podamos siempre y cuando terminemos ciertos temas de los que vayamos a hablar. ¿Algo que quieras añadir, Álvaro? No, ya está, que antes de nada, por supuesto, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por lo que hacéis todos los días, todas las semanas, tanto en el canal de Simon como en el mío. Gracias por el apoyo y que esperemos, por supuesto, una vez más que disfrutéis y que os guste la fórmula. Nada más, gracias, simplemente. Pues listo, listo. Alguien que confirme, por favor, se nos oye y se nos ve bien ya para entrar directamente en materia. Sí, sí puede ser, yo creo que sí. De hecho, vamos a invertir en este proyecto, ¿de acuerdo? Próximamente habrá sorteos, habrá un poquito de todo, ¿de acuerdo? Para que también vosotros podáis llevaros varias cosillas, ¿vale? La Obi-Wanada. Una obiguanada, no sé, tenemos ahí formatos varios, Tenemos ¿de acuerdo? formato ideas, sí. De acuerdo, Correcto. pues si quieres arrancamos con algún tema, Álvaro. Pues eso, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya directamente con los temas del programa. Y en primer lugar, vamos a hablar un poco con una pregunta que creo que tanto Semmons como yo hemos recibido de forma bastante asidua en nuestro canal en lo que son los últimos, sobre todo, 6 días. ¿Qué pasa con Game Pass? ¿Por qué no hay quincena de Game Pass? O más bien, es una pregunta que podemos llevar recibiendo desde el 23 de diciembre. ¿Qué pasa con Game Pass, Simon? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos quincenas de Game Pass? 2 quincenas consecutivas, algo que hasta ahora no recuerdo ningún precedente así en Xbox. 2 quincenas consecutivas. A ver, yo lo de la segunda quincena tengo una teoría clara, pero primero da la versión que has dado en tu canal del tema este. Lo que te han dicho. A mí, yo tras... obviamente, a mí no es algo que, lo digo sinceramente, no me preocupa demasiado. Es, por supuesto, mi egoísmo personal, de mi backlog, de videojuegos, y algo que tampoco me muero porque no me pongan la quincena o me pongan más tarde, más pronto. El tema es que, bueno, yo pregunté a una persona de marketing de Xbox o a través de una persona que llegase a una persona de marketing de Xbox y básicamente hablaron simplemente de temas de vacaciones, temas de tiempo. Es decir, esas personas, básicamente, el día 3 era cuando volvían de vacaciones y necesitaban tiempo para aclimatarse. Que igualmente, sí, muchos me podéis decir, oye Álvaro, pero que meter juegos en Game Pass tampoco necesita aquí, que eso deberían tenerlo preparado antes de irse de vacaciones. Y lo compro. Pero tanto énfasis en preparar cosas, pues bueno, puede sugerirnos algo más, ¿vale? Igualmente, aunque esto no sea, ya os digo, esto es algo que asienta precedente, que nunca antes ha pasado, no va a ser lo habitual. Igualmente parece que lo que comentan es que va a seguir el panorama exactamente igual. O sea, lo de las quincenas va a seguir y simplemente ha habido, pues, una especie de tropiezo que no es tan tropiezo y no es tan negativo, por unas teorías que obviamente, pues todos tenemos y Simon también la tiene, que no la puede comentar. Yo tengo una teoría que va todavía más lejos. Realmente creo que no se ha roto tanto la dinámica como la gente se piensa. No se ha roto tanto. Mira, os lo voy a reproducir en pantalla para que os hagáis una idea con un calendario a mano, ¿de acuerdo? Os voy a compartir
Y lo describo, por supuesto, para los que me tenéis a modo de podcast en cualquier otra plataforma, ¿de acuerdo? Particularmente esto. Mirad. Si veis el calendario, esto de enero de 2023, el día 3, el martes día 3, que es cuando esperábamos el lanzamiento, no salió nada. ¿Pero qué pasa? Si lo lanzas el día 3, el siguiente tiene que ir el 17. Y el siguiente martes es 31. Serían 3 tandas en enero. Eso lo había visto yo, ¿eh? Pues fíjate, este es el rollo. Habría 3 tandas en enero. Es decir, o se retrasaba aquí o se retrasa a final de enero. Un retraso de Game Pass tenía que haber sí o sí. Ya es cosa de que cada uno piense que era mejor retrasarlo más adelante porque no ha habido en diciembre, que lo esperamos desde el día 20 de diciembre, o lo que podemos pensar es que ellos venían de vacaciones y dicen, a ver, tenemos que retrasarlo una vez para coordinarlo, para que cuadre de cara a los próximos tiempos, y ya está, no tiene más historia. Esto me dio el venazo de ver el calendario, digo, a ver, es que en realidad tiene sentido, sacan la siguiente el día 10 y la siguiente el día 24, y ya para febrero, marzo y todo eso ya lo tienes perfectamente ordenado. No tiene mucha más historia. A ver, que no... Todo esto no estoy diciendo que lo justifique, que lo vea bien o que lo vea mal. Sencillamente digo que creo que es lo que hay, ¿de acuerdo? Yo como creador de contenido me hubiese venido bien que lo hubieran sacado antes, cuando no hay tanto tema del que hablar, que lo saquen ahora el próximo martes, que ya sí hay pues mucha actualidad, ¿no? Pero que no tienen mucha más historia, que es simplemente coordinar. Ahora, como digo siempre, tampoco os extrañéis que alguna vez cambien un poco la forma de lanzar los videojuegos en Game Pass. Tampoco sería raro. Ahora, los juegos a Game Pass han seguido llegando. Ha llegado el Mortal Shell. ¿Cuál era el otro que había llegado? El Stranded Deep. Y creo que, bueno, lo del Shadow Warrior ese no sé en qué ha quedado al final. Stranded Deep llegó el 3. Mortal Shell llegó el 5 y Stranded y el Shadow Warrior es que no sé, no me interesa el juego, así que no me he fijado, no sé si está ya o no está, pero hubo como una especie de alerta que le llegaba a algunas personas en el móvil, ¿no? Sí, pasó también pasó que en la tienda también se había visto la colección de Street Fighter y se había visto tal. Sí, pero se eso dio creo por que era hecho. bug, ¿no? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí, pero igualmente lo comento a modo informativo. Había algunos videojuegos que habían aparecido, algunos creadores lo dieron por hecho y realmente nunca nada de eso se ha confirmado, ¿vale? Que, ojo, que tampoco sería raro, pero que igualmente lo tengáis presente. Enero en Game Pass suele empezar muy, muy fuerte. Pero lo dicho, en enero, por ejemplo, sale Persona 3, Persona 4 en Game Pass, al igual que Monster Hunter Rise. Y yo sé que muchos de vosotros todavía no habéis pasado el Persona 5. Así que... A mí me queda muy poquito, pero primera RAM voy a sacar el 100%, ¿eh? Ojito. Ojito al dato. ¿100%? Sí, 100% de logro. Si mato al segador ese, pero no sé si me van a dejar entrar los momentos esos más, me hago el 100%. Pero ahora, se van a sacar ese calendario, que esa es la teoría, sin ánimo de ofender ni mucho menos, pero es la teoría aburrida. Vamos a decir la teoría divertida. A ver. Porque, vale, tenemos el 31, que sigue siendo enero, pero la quincena de 31 ya sería... Del 31 de enero ya la contaríamos como primera quincena de febrero, entiendo yo, ¿no? No, porque me desajustas febrero. Si tú sacas la quincena el día 31, la segunda sería el día 14 y te colarías en el día 28 de febrero. Tendrías otra vez el mismo problema en febrero. El ajuste de calendario... Es decir, un retraso iba a haber sí o sí. Algunos no lo ibas a sacar en martes. Pero ¿y si lo han retrasado porque se anuncia un evento esta semana? También es la posibilidad. También es la posibilidad que cuadre más retrasarlo ahora que a final de mes. Como por ejemplo un posible evento el martes. ¿Quieres ir al tema del evento? Pues solventado esto lo de Game Pass, que más o menos era un poco en respuesta a las preguntas. Podemos empezar a hablar del 2023 de Xbox, obviamente empezando con lo que más cercano tendríamos, que sería esa llegada a Game Pass que ha mencionado Simmons, y por supuesto ese teórico evento que todos esperamos que sería vamos a dejarlo ahora mismo en el primer trimestre del 23, a falta de confirmación, para que nadie se pille los dedos, y ahora ya nos vamos a ir mojando, pero para sentar lo que es los cimientos del tema, ese evento mini direct o directa seca o... State of Play like, o como queráis llamarlo, que llegaría para
grande Devil May Cry, que llegaría para el 2023 el primer trimestre, porque lógicamente no tendría sentido hacer este evento a una semana del E3, ¿no? O a un mes del E3. Entiendo yo. Hombre, a ver, esto yo creo que ya entrando, mojándome directamente, yo creo que esto, lo que es el evento, tiene que ser antes de que finalice febrero. Y finalizando febrero ya me parece que van tarde. Más que nada porque los eventos tienes que sacarlo antes de que salgan los juegos. Y estamos empezando a dar por sentado que algún videojuego debería de llegar en marzo. Se llame Minecraft, se llame Redfall, se llame Ara, se llame lo que sea. Y, obviamente, en marzo, hay muchos lanzamientos y aquí, pues, quizá pues hay menos cabida para un evento. Digo lanzamientos fuertes, mediáticos. Y a nivel de mediático en ese sentido, también os digo que, por ejemplo, los E3 no están puestos en junio por casualidad. Realmente es porque ahí habitualmente luego por delante tienes un espacio de tiempo muy bueno para vender videojuegos. No, y que básicamente la empresa gringa suele ser el cierre del año fiscal también. O sea, claro, ya presentas para el nuevo año fiscal también, yo creo que eso le ayuda. En fin, tema de evento, vamos a sumergirnos un poquito más, vamos a mojarnos y siguen, perdona Álvaro, siguen diciendo que se te oye muy bajo. ¿Estás por el micro de delante o mira a ver si tienes configurado el de los auriculares a lo mejor? Lo dudo, creo que me lo he puesto. No, el micro es el normal. Lo que puedo hacer ya directamente es, un momento, sonido. Configuración de sonido, subirme el micro en Windows, básicamente, es lo que puedo hacer. Me subo el micro un poco en Windows y listo, a ver si me carga, claro. Aquí está. Vale. No, pues yo lo tengo a tope ya, ¿eh? Yo creo que ya... A ver, espérate. Rode... Sí. Ah, no, mira, lo puedo subir un poquito. Ahora sí. Ahí, ya no lo voy a subir más. Que no sé si ya tiene un límite... No. Ahora estás... Incluso bájalo un piquito de nada. Vale. Un piquito de nada. Yo creo que se te oye bien. Ahí está, yo creo. Ahí, perfecto. Yo creo que está en el punto ahora mismo. Y dice Igor... Y si fueran mini eventos cada mes de juegos del Game Pass, eso lo veo demasiado derroche. O sea, tú no me vas a hacer un evento para una quincena de juegos en el que a lo mejor te meten el Inculinati, por así decirlo. No. Entiendo que subas un vídeo a YouTube, como por ejemplo hace Sony, que creo que sube un vídeo de los juegos de PlayStation Plus y tal y que cual, pero fuera de eso no esperarían nada. A mí se me hace muy cuesta arriba eso. ¿Pero eventos de juegos individuales? Eventos de juegos individuales, sí, sobre todo de futuribles lanzamientos, que es... Mira, aquí ya quiero entrar en materia porque el otro día tuve un debate con un suscriptor porque en mi vídeo deja caer... ¿A alguien le extrañaría que el evento durase media horita o 25 minutos? No, nada. 30-45 minutos, diría yo. En esa horquilla. O sea, es que va a ser un evento pequeño. O sea, si esperáis un evento a esto, va a ser un evento pequeño. O sea, no es un E3. Tú no puedes hacer 2 o 3 E3 al año. 2 o 3 E3 al año. No puedes. No es realista. Estamos hablando de que ni Nintendo ni Sony son capaces de hacer uno. ¿Está diciendo que Xbox va a hacer 2 o 3? Este evento va a ser un evento más... Yo creo que ya os digo, lo que siempre comento es lo mismo. Actualizar lo que tenemos de aquí a junio. Una vez entramos en junio, se hace ese reset de esa decisión bastante impopular o popular de los 12 meses famosos. ¿Se hace ese reset o ese borrón? Yo de hecho voy a poner una cosa encima de la mesa para que veáis que realmente es que yo veo gente que está preocupada porque el evento sea corto. No. Si el evento es para los juegos propios de Microsoft, repasemos el E3, el último, bueno, el no E3. Starfield 15 minutos, Redfall 5 minutos, llevas 20. ¿Cuánto le dedicaron a Minecraft? A Minecraft serían 3 o 4, diría yo. 3 o 4. Forza fueron 9, ¿no? O más. Forza es que hubo una charlita, pero quitando la charlita creo que son 4 minutos o por ahí. Realmente si empecéis a sumar, ves que con media horita te da de sobra para una buena presentación de los videojuegos. No hablo de una presentación media tal, no, para una buena presentación. Claro. Si quieres añadir third parties y demás, pues es otra cosa. Que a lo mejor Starfield en vez de 15 minutos te ponen 7. A ver, esperaros sobre todo, como dice por aquí Burzum, 3 minutitos, 4 por juego. Es que, o sea,
hay Sí. que ver también el formato. Es que si el formato, a ver, en la letra esa que si sale Phil Spencer, que si sale Sarah Bond, esto lo mismo te ponen con una voz en off detrás, como hacen en el Nintendo Direct o como hacen en el State of Play. O sea, te ponen una voz en off. Ahora vamos a ver lo de los chicos de Turn 10. Boom, trailer, fecha, venga, a otra cosa. Redfall, ya no sabemos si te va a poner el desarrollador a hablar, si no. Yo, por ejemplo, tengo cierta... A ver, esto es una sensación, esto no es una información ni nada, pero yo siempre he tenido la sensación de que si hacen este mini evento, no me extrañaría nada que no estuviese Starfield, ¿eh? Y que a Starfield le diese un evento aparte. A mí no es algo que me extrañe. No es información ni nada, ¿eh? Es simplemente una vibración mía. O sea, sin más. Que Sí. Starfield tuviese un evento aparte a su bola. No lo veo yo por el hecho de que las redes sociales de Xbox, en algo nada habitual en los últimos tiempos, hay que decirlo, están poniendo mucho el nombre de Starfield. Te están haciendo los hilitos, Starfield, Starfield, Starfield. Vamos a tener esto, pero Starfield. En el otro te ponen Starfield en mayúscula. O sea, si tú me haces un evento de Xbox para este año, yo personalmente me impactaría muchísimo que Starfield no apareciera. Pero Starfield te vale con un tráiler de, como hemos dicho, 3 minutos, con fecha y andando. Ojo. Ya está, se acabó Starfield. Ojo, pero me vale en el aspecto de... En este evento me sacas el tráiler y luego sigues con tus vlogs, con tus trailercitos, con tus presentaciones. Es que realmente eso no fue lo que pasó con Skyrim. Que sacaron el tráiler rápido y luego empezaron a sacar un montón de gameplays de 1 hora o cosas así. Claro, sí, pero el tema es, ¿dejamos a Starfield a su bola o vamos a hacer evento? Yo es que haría evento de Starfield, y por lo que a mí me dijeron en su día de la campaña de marketing de Starfield es que no me extrañaría absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que van a tirar la casa por la ventana, entonces yo no creo que sea, vale, te pongo 3 minutitos y luego hoy de repente ha salido un gameplay que lo han hecho, se lo hemos dado a los de IGN, toma, un gameplay de media hora de Starfield. No lo veo, a ver, que puede ser, ¿eh? Que ya os digo que es solo sensaciones mías de que yo creo que si hay un evento de estos más pequeñitos, no esperaría nada. Y obviamente a Starfield, claro que lo van a machacar y a mencionar, no tengo ningún tipo de duda, pero no sé, como que el evento pequeño a mí, Starfield, no me hace falta. Yo a Starfield prefiero que vaya a su bola. Yo, pero es lo que prefiero y por supuesto es lo que me da a mí la sensación, pero no es nada especial. No he escuchado nada ni nada así. No soy muy partidario de eso. O sea, a mí tú en un evento no me puedes sacar Redfall y tal, que me interesa mucho, y dejar Starfield en plan, pues bueno, no, dentro de un par de semanas te enseñamos algo y estar todavía sin la fecha. O sea, si me pones fecha todo, quiero decir, que entiendo yo que será así. Pero bueno, sí, igualmente, tanta reafirmación de Starfield en la primera mitad, lógicamente parece que va a salir en la primera mitad. Así que sí o no, pero vamos, en un evento el propio de Xbox, en un evento aparte, Star va a estar. Luego, Redfall también. Redfall. ¿Starfield sale algo? ¿Starfield sale antes que Redfall, Simon? ¿Tú crees que sí o crees que no? Hombre, es que yo no creo que Starfield me lo saquen en junio. Personalmente. Y tampoco creo que se solape con Redfall en mayo, si al final la información de Jeff Gordon y este chico era cierta, que ojo, que estamos dando por cierta esa información y eso no es una confirmación, ¿vale? Pero que dando por hecho eso, yo no veo a Bethesda, Microsoft solapándose consigo misma. Yo lo veo distribuyendo un poco más, así que como no pienso que Starfield vaya a salir en junio, pues yo entiendo que saldrá antes que Redfall. Vale, entonces entenderíamos marzo, abril, más abril que marzo. Sobre todo abril. Y si puede que no me lo pongan a fina de abril, porque Redfall en teoría sería muy principios de mayo, perdón. De hecho, hablando de este tema del marketing de Xbox y todo eso, aquí Azaria de hecho piensa, como tantos, que deberían de cambiar el formato de marketing, ser más agresivos y tal y cual. Un saludo a Azarías, por cierto, muchas gracias por pasarte y muchas gracias por tu aporte al canal. Vamos a hablar de esto precisamente. ¿Hay cambios este año aparte de un eventito suelto que otro? A ver, yo lo que se ha visto ahora mismo es cambio en tema de... En Xbox Wire parece que le van a dar más caña, no sé en qué fórmula, en qué formato, pero han metido gente nueva para la editorial de Xbox Wire, así que a lo mejor ponen más noticias o lo utilizan más.
Entiendo que va a ser un año bastante más movido. Han dicho que van a tener un año muy movidito y tal igual, así que entiendo que en Xbox One hay cambios. Temas de marketing, cambios. Pues hombre, el cambio más notable que vamos a ver todos de una forma u otra es... Volvemos a los eventos presenciales en el mes de junio. Creo que de eso, de una u otra forma, Los Ángeles, Microsoft Theater, algo vamos a ver con el E3 y ahí se va a ver un marketing diferente. Que vuelvo y repito, deben cambiar muchas cosas. Entre otras cosas, en mi opinión, el tema de los 12 meses y actualmente lo que se está hablando precisamente es que lo de los 12 meses famosos del anterior showcase no lo vamos a tener en este. Luego ya, pues todo el show y el espectáculo que hagan allí, de la forma que lo hagan, etcétera, etcétera, pues lógicamente lo desconocemos. Pero la idea este año es un E3 ya físico y presencial, en el que no sé si el resto de compañías estarán, pero parece que Microsoft apuesta por él. Que luego la organización está, la ESA, no lo organiza, no lo sé, no lo sabemos. Pero ahora mismo la idea es... Se llame 3 o se llame Xbox más Bethesda Summer Game Fest, va a haber evento en junio. Esa es la cuestión y será un evento grande. Se entiende que... Hombre, lo de presencial es que obviamente depende, ¿no? Depende de que haya un espacio dedicado, si no serían unos XO, como quien dice, ¿no? Claro, esto ahora mismo es el plan que hay hoy. Luego ya, el plan a día de hoy es un E3 como los que conocíais antiguamente, lógicamente adaptado a los tiempos que corren, entiendo, en el tema de las retransmisiones en línea, más adaptado a la gente que lo está viendo desde su casa que a la gente que lo está viendo en el teatro. Pero el rollete del teatro, los grititos, parece que este año vuelve. Ya como lo aprovechen, luego no sé si tendrán pues los típicos estos stands físicos y demás, pero hoy obviamente va a ser un cambio de marketing importante, porque al fin y al cabo donde habéis visto esta clase de marketing pues ha sido en la Gamescom, que sigue considerándose una feria menor, y creo que también fue en la Paris Games Week, puede ser, o alguna de estas, creo que también A estuvieron París un... no me suena ya tanto, la Paris verdad. Games Week creo que tuvieron el chiringuito montado nada más. En la Gamescom pues tuvieron esos directos interminables. ¿Y en la de Japón hubo algo? Creo que En sí, Tokyo hubo... Game Show físico creo que... Uf, papillas. Es que algo creo que hubo, pero muy externo. Es decir, las presentaciones creo que fueron todas digitales, pero creo que algo hubo. Alguna movida... Sí, la presentación fue digital, pero... A ver, que estuvieron allí Phil Spencer y Sarah Bond de vacaciones de Bonnie and Clyde. Sí, pero ya el tema de stand de Xbox, no recuerdo. A lo mejor tendrían algo pequeñito tal. Es que me suena precisamente algo de eso. Un stand que había como el robot de Starfield. Estaba por ahí, me suena... Sí. Nuestro señor amigo Vasco. Y Vasco, bueno... Vasco de Gama. Vasco de Gama. Hace también falta... Cambiar a Greenberg. Que se vaya alguien. A ver, yo siempre digo lo mismo. O sea, yo no sé qué hace Greenberg, pero esto es como todo en la vida. Si algo no va bien, pues al final las culpas van al que dirige el cotarro. ¿Quién es el director? Pues ya está. Esto es como todo. En todos los ámbitos, el que dirige el cotarro, al final el que se lleva las culpas. Que a lo mejor el inútil es otro. Sí, no, esto es como en el fútbol, que hay un entrenador que siempre las paga todas y a lo mejor Claro. un delantero que no está metiendo los goles, pero El bueno, delantero la falla a puerta vacía, pero al final que echan al entrenador. No, pero yo con lo que sí estoy de acuerdo también es sobre todo que los otros juegos, los no Starfield, no Forza, no Halo, se les dé un poco más de espacio, tío. O sea, lo que se vio este año, por ejemplo, con el Pentiment, pues a mí me pareció muy dejado, tío. Que no se hablase, por ejemplo, de Pentiment nada hasta la semana antes. Que hablásemos más tú y yo en nuestros canales que ellos, tío. Pero el tema es, yo también lo pienso, o sea, si no es un juego AAA, no es un juego AAA en todos los ámbitos. O sea, si no es un juego AAA, no vas a hacer una campaña de marketing AAA, entiendo. No, pero un tweet, eso no hace falta que sea un AAA. Un hilo de Twitter, alguna entradilla en Xwire. ¿Por qué no? Una entrevista a Josh Sawyer. O sea que no es cualquiera el que estaba haciendo el videojuego y no es cualquier estudio. Una entrevistita aquí, un vídeo en YouTube. No te hace falta... Pero es que solo hubo otra cosa que... ¿Eh? Otra cosa que la gente no... Porque al fin y al cabo Pentiment es un juego pequeño, pero en la Gamescom creo que hubo, luego han tenido en varios medios. Sí. Ya que le hayan dado el retweet, como que el que dice... Sobre todo, como quien dice, en la difusión, que es que prácticamente estuvo desaparecido y al final el juego mejor valorado de Xbox en el año pasado. Sí, la verdad es que parece que no, pero ojo, ¿eh? O sea, es espectacular lo que
lo que han hecho con juegos tan pequeños. Estamos hablando de que Pentiment, por lo que las estimaciones de Steam, ha vendido rollo 300.000 copias y Grounded creo que está en torno a los 3 millones, ¿eh? O sea, que es que estamos hablando de copias. Sí, en Steam 3 millones de... En torno a dos largos 3 millones de copias. Porque son unos cálculos que se hacen en SteamDB de acuerdo a las reviews, más o menos una regla de 3, como aquel que dice. O sea, si el juego tiene... Si un juego que tiene 100.000 reviews habitualmente vende entre, yo qué sé, 1 millón y 1,5 millones. Pues teniendo en cuenta las reviews, más o menos sacan las ventas estimadas. Y en Grounded creo que son rondando los 3 millones. Por eso la gente ve muchas veces lo de Xbox, los juegos pequeños, los juegos tal, pero ¿qué riesgo tienes poner a 15 personas en un proyecto como Grounded que no habrá costado ni 10 millones? ¿Y cuántos interesados? Y menos. Y menos, y bastante menos. Por eso, 15 personas. O sea, los juegos AAA ya sabemos cada vez que son más caros y más lentos de hacer. De hecho, me gustó mucho una frase de Jason Schreier que dijo el otro día que si una compañía empieza a desarrollar ahora mismo un juego AAA de alto presupuesto potente, no sale en esta generación. O sea, que es muy caro y muy largo y es por eso que estáis viendo ventas de compañía, cada vez más estudios que se venden, editoras con problemas económicos, etcétera, etcétera. Porque vale mucha pasta hacer los juegos, necesitan más tiempo y las compañías que actualmente medio están triunfando son las que menos riesgos cogen. Menos riesgos toman. Tenéis ejemplo de Capcom, tenéis el ejemplo de Square Enix mismamente. Square Enix, yo siempre pongo el ejemplo de Square Enix no por nada, sino porque Square Enix, los juegos a los que realmente se ve que han metido presupuesto, meten marketing y gastan dinero son en los Final Fantasy. Porque es la IP establecida que tiene una historia. En cambio, vas a arriesgarte el dinero en un Valkyria Elysium, vas a gastarte el dinero en un Diofield Chronicle, que era un juego que a mí me llamaba la atención el sistema de combate y literalmente no me enteré ni que había salido. Estando todo el día en Twitter y con YouTube y tal, no me enteré ni de que había salido el juego. Que ese es el rollo. ¿Por qué? Porque no hay riesgo, no hay dinero. Entonces que Xbox dé la posibilidad para esto de aprovechar la creatividad más allá de coger a Josh Sawyer y decirle, mira, ponte a hacer Fallout ya. Tengas ganas, no tengas ganas, aquí el dinero está en Fallout, ponte a hacer Fallout ya. Claro. Tío, pues a mí yo eso no lo quiero. No, sí, yo eso lo valoro mucho de Microsoft. El caso que ellos siempre dan mucho espacio a crear juegos diferentes. Realmente, tanto que se habla de juegos nuevos y tal y que cual, el año pasado 3 IPs completamente nuevas. Y este año viene otro carrito de IPs también completamente nuevas, que en ese sentido yo... ¿Y hoy en día quién invierte en nueva IP? Claro, es que en nueva IP, en ese sentido, os gustarán más o gustarán menos los videojuegos, como uno que por ahí me ha comentado que es que Pentiment es que es un juego muy pequeño, tal y que cual. Sí, será un juego pequeño, pero el que lo ha jugado, le ha gustado. Al menos en la mayoría de casos que yo he visto. Y yo Sawyer lo dijo. Esto yo no se lo podía presentar a nadie porque no me lo van a publicar. ¿Quién iba a invertir dinero? ¿Qué editora externa? Obsidian, un estudio independiente, AA, casi AAA, que no llega al AAA. Porque Obsidian precisamente juegazo ha sacado, pero siempre ha destacado por tener problemas. Estar en el límite con los presupuestos, están muy exprimiendo hasta el último céntimo. Y dijo, yo esto no se lo puedo presentar al director del estudio porque no vamos a encontrar quien lo financie. Bueno. Porque lo más caro, aunque parezca una tontería, el tema de las letritas, los tipos de fuentes, lo más caro del juego. Y dice, por eso no me gusta tampoco que a mi juego se le llame indie, porque un estudio indie no podría haber puesto el tema de las fuentes estas. Al fin y al cabo en Microsoft llamar a Pentiment indie, no sé, que ni siquiera es un publisher, es que es directamente un estudio propio. Pero bueno, aquí el caso que vengo a decir que sí, yo entiendo que tú a Pentiment no le des la misma cabida, ni siquiera de la que le vas a dar a Redfall o a, ¿qué te digo yo? Pon algún proyecto del publisher importante como el de Kojima. Yo entiendo que no le des esa cabida, pero hombre, que no nos enteremos o que parezca que el videojuego ni se va a lanzar, a mí eso la verdad que me chocó bastante. Pero como han dicho también por aquí, depende de dónde lo veas. Si lo vemos aquí en España, por supuesto, no tenemos la misma percepción que en Estados Unidos. Claro. O sea, en Estados Unidos sí hacen cosas muy chulas. Claro. Pero es que lo de los presupuestos de marketing siempre son la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuánto vende en España? X. Pues el presupuesto de marketing es X. Si venden más, pues habrá más marketing. Básicamente en eso se resume. Y justo a colación de lo que dice Igor en el chat, muchísimas gracias, dice, pero es un indie por el presupuesto. A ver, quiero dejar aquí una cosa clara.
hay indies de presupuesto prácticamente triple A, ¿vale? Es decir, el indie sobre todo es más bien por la compañía que tengas detrás. Si tú eres un creador independiente, lo normal, obviamente, que al ser independiente no tengas tanto presupuesto como una Activision, como una Electronic Arts, como Microsoft, y por eso habitualmente no son triples A. Pero el presupuesto no hace que el videojuego sea independiente o no, realmente, porque Pentiment obviamente es un juego que, bueno, no es independiente, es un juego de Microsoft. Estamos hablando de una grandísima compañía. Ahí está el rollo. Otra cosa... Es como indie doble A, así, dejarlo ahí. Es como, pues sí, estáis poniendo aquí el ejemplo de Ori. Pues, no, incluso, Ori doble A. Incluso ponérmelo como ni siquiera un doble A, como una, eso no... Hay indies doble A, o sea, vosotros cuando veis algunos videojuegos, Stalker técnicamente es indie, ¿no? Sí, técnicamente es indie, pero es doble A porque tiene presupuesto y ha encontrado una publisher se autopublican ellos, creo. También creo que Game Pass le ha dado un chequecillo interesante. O ejemplo, yo que sé, yo supongo ya que el Hollow Knight este nuevo tendrá un presupuesto bastante más alto. Claro. Sin ser triple A, pero tampoco es un indie como, yo que sé, el Signalis este que lo han hecho 2 personas. Claro. Bueno, y muchas veces también se ha dicho lo de... Que por cierto, muchas gracias a todos los que estáis aquí renovando, dejando vuestras membresías. Muchísimas gracias, por cierto, que es que algunas no las puedo ni las podemos ver. Pero se dijo en su día que el primer Hellblade también era como indie y tal. Yo nunca lo he visto así, tanto. Ninja Theory y tal. No sé si hubo financiación externa. Creo que tuvo incluso exclusividad con PlayStation y tal, pero no sé hasta qué punto. Pero sí, a ver, el concepto es ese, que presupuesto no te hace independiente. Es decir, tú puedes ser independiente y tener un presupuesto doble A fácilmente. No, simplemente quería aclarar ese punto. Correcto, es que ese es el tema. Pero bueno, ya lo que os digo, ahora vaya a haber proyectos AAA, que como estáis viendo, llevan su tiempo y se lo llevan a todas las compañías. Y también vaya a haber muchos proyectos. O sea, por ejemplo, yo lo último que he escuchado de Tango es que no significa que están en ciclo de desarrollo total, pero que actualmente en Tango están desarrollando 4 juegos. Están 4 proyectos. Para que os hagáis una idea. Que algunos son papel y boli. Algunos son papel y boli. Pero son 4 proyectos. Uno de ellos es el Hi-Fi Rush este que se ha hablado. Otro parece ser un JRPG. O sea que... Y a mí me parece bien que Tango explore, que Obsidian explore, que Insil explore, porque Insil al fin y al cabo está haciendo un juego... Sigue siendo un RPG occidental, pero un juego nuevo para ellos, con animaciones mucho más tochas, primera persona, con CGI potentes, que Insil al fin y al cabo pues lo hemos tenido siempre como eso más esa perspectiva isométrica, cenital, ¿no? Sí, isométrica más bien. Entonces, creo que a mí me parece bien, Xbox permite eso, no por nada, por el simple hecho de que tiene dinero. Y muchas gracias, Pepe, también a ti por las membresías. Y sí. De hecho, Tango se va a convertir como en una especie de incubadora. Es decir, va a hacer sus videojuegos grandes, va a seguir esa línea, va a tener ahí a todos sus creativos como siempre haciendo juegos grandes, pero, sin embargo, van a dar espacio a que talentos de Japón hagan sus propios videojuegos, sean de mayor o menor presupuesto. Sí, esa era la idea de Mikami. Mikami quería eso, como ha dicho Simon, como una masía de desarrolladores japoneses. Y de hecho, por ejemplo, el director creo que de GoWare Tokyo era un director Nobel. Claro, mira, por ejemplo. De hecho están diciendo por aquí como Obsidian. A ver, Obsidian de hecho ya es un poco eso. Tiene su Abowed en proceso, pero te ha sacado pues un Pentiment y te ha sacado un Grounded. Videojuegos que, como han dicho, es imposible sin Microsoft. Claro. Es que es lo que hay que entender, que hay AAA, sí, pero también en un servicio y en un modelo de negocio como Game Pass necesitas la variedad. La variedad es necesaria, si no eso se muere solo, porque es que tienes que intentar contentar al máximo público posible, con cada uno con su gusto y cada uno de su padre y de su madre. Entonces, lógicamente, hay que esperar esos proyectos. Y eso es un poco en relación con el evento que tendríamos hoy en día, que tenemos los proyectos grandes, pero probablemente veamos cosas chicas. Y no solo de Xbox, porque seguramente muchos os llamó la atención que queráis ver el... ¿Cómo se llama este? El Last Case of Benedict Fox, por poner un ejemplo. Sí, o el propio... El Silson, tú mismo lo has nombrado. El Silson que
puede ser que se vea. Ya os digo, todo... Si tenemos, que al fin y al cabo nos hemos ido un poco a la rama, si tenemos el evento va a estar centrado en no el show de las luces y de los fuegos artificiales de la E3, sino un evento en el cual actualicemos todo lo que os prometimos, que es que ellos mismos lo prometieron, a ellos nadie les pidió lo de los 12 meses. Ellos fueron los que se quisieron comprometer en algo, ahora habrá que ver si lo cumplen o no lo cumplen. Que esa es ¿no? otra, respondiendo un poco a lo que está diciendo por aquí. Muchas gracias, señor Legends Arcoy. También tiene su canal de YouTube y no descartamos que algún día tengamos un debate largo y tendido sobre Starfield, Bethesda, porque aquí hay mucho de qué hablar. Quizá en programas más indicados, ¿no? Pero... ¿habrá AAA por anunciar de Xbox? Saludos, cracks. A ver, habrá AAA, pero los ya anunciados. Es decir, si hay alguna, como ha dicho Álvaro muchas veces, la típica humareda, que de hecho eso es algo que hace Nintendo, ¿no? En su Nintendo Direct te saca los videojuegos más cercanos. Normalmente un estimado, de hecho, de 6 meses. Te saca videojuegos de febrero a septiembre, agosto... y al final, pues a veces te sale Onuma y tal y te dice, tenemos una última cosa, pla, y te pone el Zelda, te pone Bayonetta, te pone lo que sea, ¿no? Eso puede pasar, pero sería, ya lo digo yo, una humareda de estas de poneros mascarillas porque son videojuegos que van para largo. O puede que no, pero si hay algo grande para la segunda mitad del año, yo no lo espero en este evento. Digo grande. Claro. Este evento, ya os digo, en principio, lo normal es lo conocido y algo pequeño, tal vez. Yo actualmente, dentro de lo pequeño, cuento o con lo de Tango, este Hi-Fi Rush o como quiera que se llame al final, Rollete Jet Set Radio, y por otro lado, que es un proyecto pequeño, ¿vale? Un proyecto al nivel de Pentiment, en términos de presupuesto o de ambición o como queráis llamarlo. Y por otro lado, tal vez el famoso Belfry, Wandering Tower. Esos son los juegos ahora mismo que yo esperaría que no salen en la primera mitad. Son los que yo espero. Pues pero igualmente hay mucha información que se trastoca o no se trastoca del evento. Es que claro, tened en cuenta, a mí el Wandering Tower me tiene enamorado, tío. Ojalá de verdad la gente lo vea ya porque... Pero a ver, también tened en cuenta que en junio tienes que sacar contenido. Obviamente, si ya no siguen con lo de los 12 meses, que ojo, podemos tener la información de que a día de hoy no sigan con eso. Pero igual que el año pasado por estas fechas teníamos información de que iba a haber E3. Claro, lo del E3, la caída del E3 fue básicamente por el tema de que la organización dijo, mira, no vamos a hacerlo. Mandaron un correo primero que quien se quiera apuntar y al mes dijeron, mira, que no. Ahora sí es verdad que lo estaban organizando, hicieron un acuerdo con la compañía que organiza los Disney Expo estos y demás. Que no sé si se llama Red no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la compañía que organiza los eventos de Disney, las D23 y todas estas cosas, esa compañía es la que organiza la E3 junto con la ESA. Y luego también, pues, lo de los 12 meses, que yo al menos lo que escuché en su día fue que fue una decisión que se tomó a 3 semanas vista del evento. Claro, es que ese... No sé por qué... Igualmente, que lo mismo que se toman esas decisiones, puede darse el caso de que Microsoft a última hora pues diga, mira, volvemos a los 12 meses, que no nos fiamos, no nos talan. O sea, coged todas esas cosas con pinzas, pero con lo que se corresponde a este evento, que ahora vamos a hablar, señor Zulima, muchísimas gracias, de la nave de Starfield, de los 30 FPS y de todas las chorradas que queráis. Vamos a hablar ahora largo y tendido. Yo, de hecho, con lo de la nave creo que me tiraré un mes jugando. Muchas gracias, Zulima. Y todos los que nos estáis deseando cosas bonitas, como por ejemplo Dakari, que nos dice tener los domingos hablando de nuestro hobby, que sí, que al fin y al cabo de eso va la cosa. Y nada, estamos casi 1000 personas, desde luego en directo es una completa locura, supera mi expectativa. No. Pero sí, casi 1000 personas, Alvarito, casi 1000 personas. Pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo, como también al señor Sarkoid. No, este mensaje ya me ha salido. Pero bueno, que eso. Que en principio, juego de primera mitad de año, repaso, mira, lo que os anunciamos, salen tal fecha. Claro. Entonces, ahora ya, sumergiéndonos directamente en el evento. Vamos a predecir que no a informar. Importante, vamos a jugar a las adivinanzas o a eso, a predecir. Esto no es información ni...
Lo voy a poner en letras porque a lo mejor luego se confunde la gente, saca clips Venga, y vais a ponle. tener que recortarlos, ¿vale? Puedes ir hablando, Álvaro, puedes ir Vale, hablando. lo dicho. Vamos a predecir un poco fechas y cositas de este año, más ahora mismo enfocado en el evento. Pero vuelvo y repito, una vez más, Simon va a poner nuestro disclaimer, pero son predicciones. No son informaciones, ni fuentes, ni sanfuentes, ni nada. Ni montañas, ni mares. Estos son predicciones, ¿vale? Bueno, es que no son ni predicciones, son Sí, no, predicciones. opiniones. Ya está. Opiniones. Ya está. Predicciones, Perfecto. opinión. Si sacan el clic, que recorten, correcto. Pues bueno, en primer lugar, yo voy a ir lanzando preguntas, Semons va a responder y yo también cuando Semons responda, o antes incluso, o vamos intercalando, damos nuestra opinión los dos. En primer lugar, ¿cuándo crees que se realizaría el evento, por supuesto, en caso de realizarse, que no nos pegamos la hostia todos luego y no haya evento? Que podría darse el caso, quién sabe, mientras no sea oficial. ¿Cuándo crees que se realizaría este Xbox Direct? O que no se llamaría ni. Yo es que no lo llamaría ni Xbox Showcase, ¿vale? Xbox Direct. O Sí. como quieras llamarlo. Yo tengo la teoría del mes de febrero, pero basándome únicamente en que es el mes habitual estratégico que suele escoger tanto Nintendo como Sony en los últimos tiempos. Ya la cosa es si Microsoft tiene prisa adelantarse a la jugada y empezar a marcar territorio. Que no me extrañaría, como digo, que fuera a finales de enero, que hay rumores que así lo dicen. Pero si yo tengo que poner dinero a algo, pongo a primeros de febrero y a partir de ahí ya, más juegos cerquita, más lanzamientos pronto. Age of Empires 4 sale a final de este mes, pero ese tiene su propio evento, de hecho lo hizo durante el pasado mes de octubre, así que se puede prescindir de darle publicidad. Vale. Yo me tiro a la piscina con opinión. Y venga, voy a mojarme del todo y voy a decir que este martes no sé, entre el lunes y el martes no se me haría raro que se anunciase el evento. ¿Para cuándo? Pues probablemente yo creo que o a final de esta semana que entra o ya más entrando a enero, más metido, pues, segunda, tercera semana. Cercano o un poco antes o un poco... Vamos, más bien, un poquitín antes o un poquitín después de cuando lleguen las personas / Monster Hunter a Game Pass. Pero no es información, es opinión. Yo os digo, de hecho, lo último que me han dicho del evento, y os lo puedo decir textualmente, es: el ambiente está raro porque nadie está hablando nada. Es extraño, la verdad, porque habitualmente se filtran muchas cosas sobre los eventos, quieras que no. Eso sí, la tabernillada de la semana, ¿tú te la crees? La del famoso pack de Forza Horizon 5 con el bundle que te da los DLCs y eso. ¿Crees que No, tiene algo porque que ver? me refiero, yo no lo encontré, lo he mirado muy por encima, tampoco me he puesto ahí a machacarlo ni nada, pero es que dice que te incluye la segunda expansión, pero no te dice que la segunda expansión se vaya a revelar. Que el pack sale tal, pero el pack te dice, mira, tiene el Forza Horizon 5 con el Season Pass, el día que sea. Pero Mañana sale. A lo que voy es a lo siguiente. Tú me sacas ese pack justo después de Reyes, ¿qué sentido tiene? Si no hay... O sea, si me vas a sacar un pack habitualmente... Para mí el pack es una subida de precio encubierta. Sí, puede ser, obviamente, pero que intento verle sentido, ¿no? Y concretamente un pack con el bundle del DLC. Yo ahí cuando lo vi digo, a ver, me suena a tabernillada del copón, ¿vale? Pero que no me sorprendería que fuera de la mano. Que de repente te dijeran evento, tal, Forza, cual, un poco para aprovechar y decirte, hostia, venga, comprar que aquí está la Xbox, el Forza te viene a su precio y el bundle prácticamente te sale gratis. Digo, oye, pues tendría sentido la teoría de todas maneras. A ver, estamos dando por sentado que si hay un evento, vamos, que yo lo doy más o menos por sentado, pero para aclararnos todos, estamos dando por sentado que la segunda expansión de Forza se vería en este evento, ¿no? Yo creo que sí, porque... Yo no estoy dudando, yo lo doy por sentado, pero... No, yo es que directamente me remito a las palabras que dijo Playground Games, que dijo, a principio de año tendréis novedades sobre eso, así que qué mejor sitio que el evento. Sí. Es lógica. Pero el Forza Monthly ese no... ¿no?
el Forza Monthly ese que hacen, no crees que ahí no... Pero si hay un evento ya lo sacas ahí. O Claro. sea, el DLC lo anunciaron de hecho en el Xbox más Bethesda. Correcto, Así que... correcto. Pues bueno, ya tenemos evento, eso. Finales Eh, de enero para mí, para Semon, principio de febrero. Sí, digo, si yo tuviera que apostar, es decir, Sí, no sí. me extraña, Claro, no claro. no me extraña ninguna de las circunstancias, no me extraña. Si tuviera que apostar, lo mandaría para febrero. Si tuviera que Vale. apostar ahora. El evento, que no se extrañe, se anuncia y 2 días después, como ha dicho Álvaro, es el formato Nintendo Direct y State of Play. Lo hacen así. Anunciamos, oye, que el viernes lo tenéis. Que no se extrañe. De hecho, es lo que creo que va a pasar, sea ahora esta semana, o sea la primera semana de febrero, o sea en julio. Da igual. Vale. Siguiente pregunta, y no va a ser la que todos esperáis. Vamos a meter un giro dramático de los acontecimientos. Y en este caso la pregunta es: ¿irá Starfield a 30 FPS bloqueado? Sí, no sé. ¿Tú crees que no va a tener opción de rendimiento? No, es que no está ni siquiera en el Fallout. Es que no lo han puesto todavía a día de hoy. No sé, yo no creo que sea algo que le inquieta a Bethesda. Bethesda siempre... Todos sus juegos son a 30, ¿no? Sí. Por eso tampoco me sorprende, la verdad. Y tampoco me parece realmente malo. Teniendo en cuenta lo que abarca, puedo comprender que priorices. Vale, yo he puesto lo mismo. Yo creo que va a ir a 30 frames por segundo. Y que a lo mejor a los años ponen una actualización. A lo mejor. La actualización Next Gen con la Xbox Series Anaconda no sé cuánto, ¿vale? Claro. Pero yo creo que en Xbox Series X yo diría que no. Pero tampoco... No me sorprendería ni la una ni la otra. No sé si me explico. No conozco nada del rendimiento o no rendimiento de Starfield. Pero creo que... A ver, yo siempre digo lo mismo. O sea, yo de todos los juegos de Bethesda lo he disfrutado a 30 frames por segundo y no tenía ningún problema. Que obviamente todos queremos un salto tecnológico. Estoy de acuerdo. Pero como dice Simon también, eso requiere... Pero es que en un está- mundo tan vasto... Pero ya ni mundo vasto. Estamos viendo que, por cierto, no, obviamente no estamos refiriendo a versión de videoconsolas, ¿vale? Claro, Y claro. ya me están diciendo por aquí que Fallout 76 y todo eso tiene el Smart Delivery, pero lo dicho, son cosas que han llegado a posteriori, ¿ok? Pero que de entrada 30 FPS. Ahora, mundo más abierto, menos abierto, os digo, videojuegos de nueva generación que hayan superado a una resolución tal los 30 FPS. Hemos visto que si God of War lo ponen a 40, que si el otro a 45, que si el otro tienes que tener la tele de yo que sé, del jeque árabe de este de por ahí, vamos, eso tiene que... O sea, la locura, es decir, no sería raro es que los juegos de nueva generación de momento no se están pudiendo optimizar bien a 60. De nueva generación, que alguno todavía me saca la Spider-Man y todo eso, eso es intergeneracional. Juegos Claro. explícitamente de nueva generación en videoconsolas. En PC siempre habrá formas de liberar esa tasa. Yo es que esa es la duda que tengo. O sea, como dice Simon, si tienes yo por ejemplo que tengo el VRRS, a lo mejor pues te va a 40, 45, un caso similar al que tuve la PlayStation, creo, ¿no? La Tenía PlayStation- 40 con las telas de VR, 40 Claro. de VRR, también que te limpian un poco los bajones de FPS. Pero ya os digo, a mí no me extrañaría que fuese a 30 FPS, ni mucho menos sería un escándalo, porque como dice Simon, ya os digo, juegos que son, no voy a decir tampoco, pero con mundos menos vastos y menos exigentes, sin ningún tipo de duda, no alcanzan los 60 frames por segundo. E incluso siendo intergeneracionales. Y no son mundos abiertos. Y no voy a dar nombres, pero es que ya os digo, ni el propio Gotham Knights alcanzaba los 60 frames, para no dar nombres específicos de X plataformas exclusivos, ni el propio Gotham Knights iba a 60 frames. Y bueno, hemos tenido el ejemplo de, y lo vamos a tener, por ejemplo, del Zelda, que el Zelda Sí, puede pero- ser perfectamente el GOTY, no va a ser un juego que vaya a 60 frames, ¿vale? Por Sí, poner pero- ejemplos de mundos pero abiertos que no... Yo lo que sí estoy muy de acuerdo con el público es que es un poco de coña que llevamos 2 generaciones prometiendo los 60 frames y es que no llegamos. Al final se llega a 60 frames en retrocompatibilidad con juegos anteriores y ya está, y con un par de juegos muy concretos. Pero a ver, que lo dicho, no extrañéis ni tampoco me parece especialmente malo. Yo lo voy a decir, yo he jugado a God of War, por ejemplo, a 30 frames y no he tenido ninguna historia. Y a muchos juegos juego a 30 frames, salvo a quizás shooters y demás que priorizo.
pero que lo dicho, no debería ser algo trascendente. Estamos acostumbrados, rara vez vemos juegos a 60 frames cuando llega nueva generación. Y ojo, no lo estoy justificando, la generación en eso me está decepcionando a niveles globales, pero ¿Sí? digo que ¿Te sencillamente consideras decepcionado con la generación? estoy decepcionado en ese aspecto. De los 60, 4K, todo eso ha sido una vendida de humo. Esto lo he comentado yo en mi canal en 2020. Y bueno, pues así realmente pues no me mola. O sea, no me mola que todavía estemos ahí anclados cuando se nos ha prometido 2 generaciones seguidas, los 60 frames y tal y que cual. ¿Vale? Pero a ver, cuando me refiero a 60 frames me refiero a su máximo de resolución, que algunos me dicen que hay 1080, 60 frames. No, yo quiero que tú me aproveches lo que tienen las consolas, 4K 60. Si me vas a poner 4K 30 tal, pues lo dicho, que no me vale, no me vale. Pero, claro, pero el tema es... ¿El juego se puede optimizar a 60 frames por segundo con las arquitecturas que tiene cualquier consola de nueva generación? Yo creo que no. Poder, yo creo que se puede. Otra cosa es que eso te lleve tal nivel de trabajo que hasta final de generación eso no lo veamos. Al final de One X y de PlayStation 4 hemos visto algunos juegos que sí, pero contadísimas excepciones, muy contadas. Yo os digo, si va a 30 no me sorprendería, pero tampoco lo veo una decepción ni nada así, porque todos los juegos de Bethesda lo habéis disfrutado a esos frames. Que puede ir a más también, ¿eh? No lo sé, pero yo la sorpresa que la estáis viendo no la comparto, ni la decepción, ni nada así. No la comparto porque es lo que he disfrutado toda mi vida. Que cuanto mejor funcione, por supuesto, pero es que es lo que hay. Es que sigues teniendo una consola de 500 euros o de 550 la otra. Tampoco tienes lo que estáis diciendo, claro, una gráfica de 1.300 euros, pero anímate a gastarte 1.300 euros. Es que es muy fácil coger y decir, oye, tengo una consola, me gasto 500 euros y te creo los juegos a full todo. Y quiero 1000 planetas explorables. Es que no es tan fácil, es que eso tiene un trabajo. Que puede ser que vaya a 60 y que puede ser que, como dicen, no es que hay ingenieros de Xbox tal y cual. Que es para eso, puede ser, que no lo sé. Pero la realidad es la que es que, como dice aquí Mariano, 4K 60 frames por 500 euros, ¿dónde lo vais a encontrar? Que de por sí en PC, mirad lo que ha pasado con la Plague Tale, que tenías que tener poco menos que un PC de 2.000 euros, así calcularon, para mantener esa tasa de frame que estaban pidiendo. Lo dicho, pensad también en una Series S. O sea, si en Series S yo veo de verdad os lo digo, el Starfield funcionando a 30 frames estables, yo voy a flipar en colores. Os lo digo en serio. Y lo de las promesas que decís por el chat, yo os pregunto de corazón, pregunto con sinceridad, ¿en qué publicidad habéis visto de Starfield que os prometa que va a 60 frames por segundo? La caja de la consola no me vale, porque eso es hasta claro, tanto. Se están marcando unos topes. Porque si nos vemos la caja, entonces tiene que ir a Starfield a 120 frames. Es que yo quiero saber eso, ¿dónde ha prometido Starfield que va a 60 frames por segundo? Que puede que vaya, pero ¿dónde está la promesa de Starfield? Que yo no la he visto, ¿verdad? Si alguien me lo puede compartir. Realmente la única promesa han sido de los que han creado las consolas, que han dicho, oye, aquí van a poder ir los juegos a 4K 60 frames, y no están mintiendo, hay juegos que van a esa resolución, pero que puedan todos como los 8K de otras plataformas y todo eso, que al final es cosa de cada desarrollador. Claro, yo ya os digo, no me sorprendería ni la una ni la otra, que hagan un modo con la resolución bajita y tal y cual. Todd Howard no ha dicho específicamente que el juego va a 30 frames, él ha dicho que para él 30 frames están bien, que para él como jugador 30 frames están bien. Ya está. Sin más, eso es lo que ha dicho Todd Howard siempre. Para mí, lo lleva diciendo toda la vida, para mí 30 frames están bien. Igualmente, muchos de sus juegos han tenido actualizaciones a 60 frames por segundo. La de Fallout 4 creo que está al venir, por poner un ejemplo, pero todavía no está. Claro, es que lo dicho, Starfield, hombre, que a la larga pueda tener actualización a 60 frames y tal y que cual, sí, pero vosotros queréis Starfield que funcione bien o tal. Lo dicho, que yo no estoy justificando que a día de hoy estemos anclados en los 30 frames, yo no lo justifico, sencillamente os digo que Starfield no es una excepción vergonzosa que nos encontremos en una industria que tal y que cual, no.
Starfield sería otro juego más de nueva generación que no alcanza los 60 frames. Sería simplemente otro más. Ya, pero y estoy hablando de datos... estamos pidiendo imposibles. No, imposibles no. Es la duda que tengo yo, porque yo me encuentro habitualmente, queremos 1000 planetas ultra explorables, todo exageradamente enorme, todo ultra hiper mega ambicioso, el mayor triple A de la historia, y que vaya con unas especificaciones técnicas que sean esta en vinagre. Y es como todo, o sea, pedimos imposible, en general. Pedimos luego juegos ultra triple A que sean perfectos, que sean tal que salgan en 3 años. Es que claro. Tetas y sopas no caben en la boca. A mí es una cosa que me han dicho desde pequeño. Qué bonito, aquí horario nocturno diciendo estas cosas. Pero además que luego pasa esto es que es una cosa que me hace mucha gracia. Gente que puede decir, hostia, pues lo prefiero que incluso lo pongan a 720 y 30 frames, ya. Pero es que en el momento que pasa eso, viene la queja del otro bando. Que cómo es posible que pongan todavía resoluciones a 720 y tal y que cual. Nadie va a acabar contento, os lo digo desde ya. Nadie va a acabar contento. Por una cosa o por otra, las consolas tienen limitaciones, a día de hoy no se han podido aprovechar. No se están pudiendo aprovechar. Incluso juegos intergeneracionales potentes que han salido últimamente no están pudiendo aprovechar eso. Es que, ya os digo, no es tan fácil como la gente se piensa. Yo no creo que sea tan fácil como la gente se piensa. Y no sea una vergüenza ni una decepción. Yo no lo veo así. Que preferimos, y yo prefiero que mil cosas, pero... Sí, yo créeme, vamos, yo soy de los que piensa que si Starfield no va a 60 frames, no es porque no quieran, no es porque no quieran poner los 60 frames. Pienso yo. Si Starfield en una versión de consola no va a 60 frames, no creo que es porque, es que no queremos, es que mira, os vamos a molestar. God of War no va a 60 frames porque querían molestar a la gente. Pues yo no pienso así. Que no funciona así el tema. Y además que se hacen luego las comparaciones. Dicen por aquí, por el chat cuando estamos en YouTube, que si Doom Eternal va a 60 o a 120. Claro, Doom Eternal, un pasillo gigantesco, claro, de un lado a otro con unas limitaciones bastante claras. O sea, coge tú ahora y hazme eso con planetas a escala 1-1. Planeta a escala 1-1, narrativa ambiental, narrativa que varía el propio futuro del videojuego. Y para rutinas de los NPC, 1000 cosas, es que son mil cosas, es que un videojuego no es, venga. Y para mí lo más complicado, que es que tienes una cantidad de NPCs vivos haciendo rutinas en Starfield, que eso la gente muchas veces lo pasa por alto los juegos de Bethesda, ¿no? Que tienes gente con una serie de mecánicas, una serie de caminos, de recorridos diarios que uno coge, abre la tienda, se pone a vender, luego cierra a tal hora. Tienes una cantidad de código metido en esos videojuegos, lo que hace Bethesda, que eso ni 60 ni un Real Engine 5 ni hostia, que no da. No, que lo del motor gráfico es una chorrada, yo siempre lo digo y voy a seguir siempre lo mismo. Lo de los estos es una chorrada, lo de los motores y tal y cual. Y si no, pues ir haciendo la idea que esto va con Creation Engine y que el Elder Scrolls 6 ya va con un Creation Engine que ya están trabajando equipos de motor de Bethesda, ya están trabajando, que esto es información, con Creation Engine, una versión más avanzada incluso para The Elder Scrolls 6 con más mejoras que no van a estar en Starfield, ¿vale? Así que hacer una idea que probablemente el Elder Scrolls sea incluso más larguito el desarrollo de lo que muchos esperáis por el tema de la mejora del motor, pero es que es una cosa que yo al menos llevo diciendo todo el tiempo. El Starfield, como tú quieras el Starfield, es con el motor de Bethesda. Igual que la polemiquita que hubo en su día con Halo. El Halo, como tú quieras el Halo, es con el motor de 343. Esa gente no se mete a hacer un motor gráfico porque dice, mira, no tengo otra cosa mejor que hacer. Voy a poner a gastar dinero en hacer un motor gráfico para molestar a los jugadores y para que salgan las cosas peor. No. Los motores gráficos precisamente son herramientas que te ayudan a transmitir algo, a crear algo. Eso, un motor gráfico es una herramienta, no es magia borrás ni nada así. Y es que tampoco es tan fácil como decir, pues venga, bajamos la resolución y ya está. Que no es tan simple. Reducimos de un poquito de aquí y luego metemos acá. Es que de por sí a lo mejor meter modos de rendimiento, sea bajar o no resolución, yo ya no tengo tanta idea de desarrollo. Expertos tampoco en...
aquí es un poco hacernos la tabernillada, pero meter modos de rendimiento ya de por sí es algo que a lo mejor pues te estropea otras cosas del videojuego, ¿vale? Que ahí estamos en cosas que ya se nos escapan. Claro, es que aquí creemos que damos a darle un botón, le bajas 3 puntos la resolución para subirle 3 puntos los frames. Es que yo creo que, vamos, yo creo que no va así. No soy experto en el tema, lo prometo, pero que no es tan fácil como se ve en PC, que en un... Bueno, fácil, o sea, que en un momento cualquier videojuego le metes un cheto a no sé cuántos frames y tal, pero a veces esos juegos se rompen, precisamente porque no están preparados para ello. Al fin y al cabo, cuando se desarrolla un videojuego, la idea es que te vaya de una manera muy concreta. Que de ahí no baje, o que al menos intente no bajar nunca. Si ya le meten modos de rendimiento, y sobre todo un desarrollo tan complejo como este, pues ya... Y claro, y estoy de acuerdo en lo que dice una persona del chat, Facundo, el motor gráfico es la clave de todo. Por supuesto que es la clave. Y es por eso que un juego como Starfield solo, repito, solo a día de hoy, con todas las herramientas de desarrollo de videojuegos que hay, solo es realizable con el motor gráfico de Bethesda. Un Starfield, un juego de Bethesda, llámenlo X, como son los juegos de Bethesda, solo es realizable con su motor gráfico. Vuelvo y repito, ¿tú crees que un estudio gasta dinero, recursos y tiempo de formación de los empleados en algo que pueden hacer con un Real Engine 5, que es algo estandarizado, entre comillas? La gente cree, alguien cree de verdad que dice, mira, voy a perder el tiempo en montar motor gráfico, en explicarle a la gente que llega aquí nueva cómo funciona nuestro motor gráfico, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer, porque nos apetece aquí molestar a los que vienen a trabajar. No, es que las físicas, temas incluso de, ya os digo, la propia ramificación de diálogos, hay en motores gráficos lo que, sobre todo el impacto que tienen esas cosas en el videojuego después, todo el tema de la personalización con los mods, 1000 historias que no son realizables con el Unreal, ni con el otro, ni con el de la moto. No, sino que alguien se pregunte por qué tanto Nintendo como Sony tienen motores gráficos propios en muchos casos. Claro. Algunas veces sí tiran de motores genéricos como Unreal y tal, pero que se buscan su propio modelo de trabajo porque quieren crear un producto muy específico, que esos motores no se lo permiten. Claro. Porque si lo hicieran se tardarían 12 años en desarrollar. Y ese es el rollo. Y yo siempre os digo la misma cosa, tanta historia con el Unreal 5, ¿cuántos juegos habéis visto con Unreal 5? No, muy poca cosa. Como Fortnite, que es un juego in-house. Sobre todo juegos exigentes. Ese es el rollo. Que haya juegos exigentes. Claro, pero es que directamente no lo hay. Todavía no hemos visto nada con el famoso Unreal, que sí, que la demo gráfica se ve muy bien, pero la demo gráfica que enseñaron es marketing de una marca que quiere vender su producto. ¿Que su producto es gratis? Sí, pero si tú haces tu juego con ese producto, a partir de X millones de ingresos, un porcentaje va para esa gente, ¿vale? Entonces ellos te intentan vender que utilices su producto, que aunque te sea gratis, repito, sirve para que ellos luego tarde o temprano ganen dinero de una u otra manera. Bueno, y que todas las demos de Unreal son un pasillazo sobre un juego sobre raíles bastante considerable. No todos, pero sí la mayoría de ellos. De hecho, Redfall no va a ir en Unreal 5, para que os hagáis una idea, ¿vale? No da tiempo físico. Algunos comentarios varios sobre Starfield, que de hecho ya vamos a cambiar el banner y vamos a meternos de lleno. Planeta escala 1-1 no va a tener el juego. A ver, ¿estás diciendo que Todd Howard es un mentiroso? Claro. Todd Howard ha dicho que podemos ir a cualquier parte de ese planeta, así que yo entiendo que la escala será 1-1 en función, por supuesto, claro, de la densidad. Un planeta ficticio, entre comillas. Claro. ¿Tú sabes cuánta superficie tiene? Porque yo no lo sé. Yo lo he dicho, me remito a lo que dice Todd Howard. Esto no es mi opinión. Decir que Starfield va a tener planetas a escala 1-1, es decir, que va a ser tamaño planeta, que vas a ir desde una punta a otra. Yo qué sé, simplemente digo lo que ha comentado. Pero, a ver, de Starfield, ¿qué más temas había aparte de los famosos 60 frames? Que lo Starfield, dicho... pues dentro de predicciones, ¿cuándo crees que sale? Bueno, has dicho que abril, ¿no? Yo, mi apuesta a abril. Yo eso. A ver, lo normal sería abril, pero por la gracieta exacta, venga, vamos a decir una gracieta. Ya decía un día exacto porque me apetecía así. Opinión, no información. 23 de marzo. 23 de marzo. ¿Me lo vas a sacar un día antes que Resident Evil 4 Remake? A mí me parece una locura. Ojalá entre comillas, pero me parecería una locura. Estamos hablando del mejor creador de videojuegos de la historia y estamos hablando de uno de los que va a ser los mejores juegos de la historia. No tengo pruebas, pero ni tampoco dudas. Y Aiden, claro que sí, un guiñito a ti, guapo.
La tenemos, ya sabes que es nuestra fecha mágica. Tenemos que celebrar un aniversario ya el 23 del 3, Aiden, que lo sepas. 23 del 3 del 23. Todo Bonito. encaja. ¿Cuántos conociste? No. Pero es nuestra fecha. Los dos esa fecha tiene significados especiales para los dos. Aiden. No quiero Lo sabes. saberlos, aunque igual alguien en el chat sí, pero... Pero ya os digo, es opinión, ¿eh? No tiene nada especial. Que sí es cierto que estoy escuchando que entre marzo y abril, que las reservas van a salir ya de ya. Sí. Pero no es una información de una gráfica que ya haya visto, pues sale tal día. No. De hecho, se pueden poner... voy a iniciar una encuesta, de hecho, en el chat, si no os parece mal. Vale. ¿Qué opciones ponemos? De fecha, pues yo pondría... pondría marzo, abril, mayo... No, pon marzo, abril... Marzo, abril, mayo y junio. Marzo, abril, mayo y junio, pero yo pondría como, para los más negativos, más allá de junio. Como se retrasa, o como quieras tú llamarlo. Mayo, junio... Y se retrasa. Yo creo que no se retrasa básicamente porque el por saco, siquiera cuando todavía no se había anunciado el retraso anterior y... Vale, la encuesta ya está en el aire. Ahí está. Ya pueden ustedes participar, pero bueno, yo no creo que se retrase. Yo voy a seros honesto. Cuando se dijo la posible fecha de lanzamiento de Redfall, yo automáticamente pensé retraso. Automáticamente. Sí. Doy fe. Yo también, El pánico del momento nos pudo a muchos. Yo también. Lo vivimos en WhatsApp en directo. Me acuerdo. Siendo honesto, yo pensé rápidamente tal, pero como siempre hemos dicho, que un videojuego salga más tarde de lo esperado, pero lo esperado al fin y al cabo son rumores aquí y allá, no información. No hace que un estudio completamente distinto tenga también que cambiar sus planes. Que obviamente no es lo mismo si Starfield hubiera estado programado para mayo. Claro. Yo con Redfall, ya ves, yo Starfield era el que esperaba en mayo. Por lo que había visto. Que vaya mejor y que lo adelanten un mesecillo por ahí. Pero yo Starfield era el que había visto en mayo. Y Redfall es que ya os digo, la información no está confirmada. Yo de hecho tengo una fuente que me sigue machacando con marzo. Otro el otro día me mandó el privado de 1 de agosto diciéndole que salía en abril. O sea que... ¿A quién me creo? No me parece ninguno de los tres malas fuentes para nada. Entonces, ¿a quién me creo? ¿Al de mayo, al de abril o al de marzo? Pues me creo ahora mismo más al de mayo porque es el que es más voz populi. Sí, bueno, pero se supone que hay documentación mediante, según comenta Corden, ¿no? Eso ya no lo he visto yo, pero que puede ser que yo entiendo que Corden si dispara es porque normalmente siempre que dispara dice que es porque ha visto algo. Así que, entonces, ya os digo, no tengo motivos para no creer a ninguno de los tres, pero como la más popular o la que más ha trascendido a los medios y demás, medios especializados, etcétera, etcétera, pues es la que me creo. Pero ya os digo, a mí tengo fuentes que me han dicho en abril y el otro día me llegó uno, tengo fuentes que me han dicho en marzo y el otro día específicamente me llegó uno que decía que salía en abril. Que ya dije, venga, estoy en el cachondeo definitivo. Hombre, ya disparando a todos lados como hacen algunos, madre mía, pero... Pero eran como unos mensajes de agosto, por lo que vi yo. O sea, a mí me mandó las capturas y eran mensajes de agosto. Pero podían ser informaciones que estuvieran bien en su momento y que hayan cambiado, que la última hora sea mayo. Los planes internos, al fin y al cabo, que como se ha dicho siempre, no es un retraso per se, porque siguen en la primera mitad, pero los planes van cambiando. Y si lo más reciente que hay es lo de mayo, pues hay tendencia. Claro. Ahora, pregunta del millón. La más importante, ¿crees que todos los juegos propios de Xbox, que son los que entiendo yo que controla Xbox su desarrollo, ¿crees que todos cumplen lo de los 12 meses? Es decir, que todos salen en la primera mitad, ¿o crees que tendremos sorpresa negativa? Y si quieres, déjame el ARA de lado, que bueno, como lo hace ese comparty. Si crees que Minecraft, Forza, Redfall y Starfield, todos salen en la primera mitad del 23. ¿Tú sabes cuál tengo yo dudas realmente? El Forza. ¿O cuál? Yo tengo dudas con el Forza. Es decir, dejando a un lado el ARA, que como dices, caso aparte, tengo dudas con el Forza. En el sentido de, a ver, retraso, pero que a lo mejor te sale en julio. ¿Vale? Que a lo mejor no cumple ese, pero
No sé, es como una sensación extraña con ese juego, como que mucha bola Redfall, mucha bola Starfield y tal y que cual, y de Forza es como mutis por el foro. Yo es que Forza tengo una teoría que es que, al fin y al cabo, como va a ser rollo de servicio, te pueden hacer alguna trampa. Sí, que salga el juego... Con el contenido justito, para pasar el día. Hombre, justito, yo creo que A ver, una después... forma de hablar así, pero que a lo mejor... A ver, no me voy a poner en el extremo de no sale con modo single player. No me voy a poner en ese extremo. Pero poquitos circuitos y vamos a ir añadiendo poco a poco. Yo tengo entendido que Forza era finales de mayo, principios de junio. Pero... Ya os digo, es que Forza pueden hacer esa trampa. Es que en Starfield tú no puedes hacer esa trampa. En Redfall no puedes hacer esa trampa. Pero en Forza sí que puede hacer esa trampa, entre comillas. Si lo queréis llamar trampa o como lo queráis llamar. Es que, bueno, Forza tiene, es verdad que tiene esa posibilidad, pero a mí no sé. Yo es que sobre todo lo pienso porque digo, a ver, Microsoft yo creo que ha tenido que aprender de lo que pasó con State of Decay 2 y Sea of Thieves, dos videojuegos que tú los ves hoy en día y dices, hostia, qué juegazos, ¿no? Pero tú los ves en sus lanzamientos y yo entiendo que la gente los criticara, porque dice, a ver, la idea está genial, pero tío, aquí como que falta chicha, ¿no? No hablo de que sea un early access, no se está hablando de un early access de David Nieto, sencillamente No. que, como es una plataforma, es un juego en crecimiento, que a lo mejor de entrada tenga, pues, en vez de 20 circuitos, tenga 7 o 10. De eso de lo Claro. que estamos hablando. Claro, claro. O sea, yo digo que tenga algún... No es un early access, igual que con la gente que se confunde... Bueno, early access... Es que early access la gente... Early access es un acceso anticipado. Eso no tiene nada que ver, porque early access es acceso anticipado a un videojuego. Por ejemplo, que reserva un juego y tienes 3 días antes, o 4, o 5. Eso es un early access. La gente confunde mucho el término early access con game preview. Yo no digo que sea un game preview, simplemente que el contenido sea menos bollante de lo que tenían planeado, que tampoco lo conocemos. A lo mejor te iban a sacar 50 circuitos y te sacan 30. O a lo mejor te iban a sacar 10 circuitos y te sacan 6. Como no sabemos cuánto contenido va a tener el juego de lanzamiento, pues no sabemos, nunca vamos a saber cuánto han recortado, si es que han recortado. No lo vamos a saber. Yo hablo de algo interno, de decir, este juego dentro de lo que cabe, si lo tenemos pulido y simplemente lo que nos queda ya es la perspectiva servicio de ir añadiéndole contenido, pues poco a poco le vamos metiendo y no nos forzamos a meter. La gente me refiero, no nos hemos comprometido a sacar X circuito, X modo, X tal. Que como dice Semon, tampoco hacer la cagada del Sea of Thieves o hacer la cagada del State of Decay, de sacar un juego que al fin y al cabo, me refiero, tienes que, entre comillas, resucitarlo, que tengas que pegarte ese sobreesfuerzo de resucitarlo, porque Sea of Thieves lo que han hecho es un milagro prácticamente, porque lanzar un juego en esas condiciones como lo sacaron, que yo lo disfruté mucho, ojo, pero a mí me ha pasado al contrario de todo el mundo. Yo de tanto que jugué al Sea of Thieves de lanzamiento ahora, por más cosas que le meten, no me animo a jugar. Pues le eché ya tantas horas que sí, que hay mucha más variedad, que lo que hice yo era repetitivo hasta el hartago. Había un momento ya cuando Pero es divertido. estaba a nivel 40 por ahí, que para mí era ya repetitivo hasta el hartago. Te estoy hablando de cuando salió el juego, de lanzamiento. Era repetitivo hasta el hartago. Ahora hay muchísimas más cosas que cuando yo empecé a jugar a Sea of Thieves ni las imaginaba. Pero ya no siento lo mismo que cuando... A pesar de que ahora es mucho mejor juego que antes, no sé si me explico. Como que ya le damos tanta caña que es como, vale. A mí eso me pasa con muchos juegos, como que le doy mucha caña a las versiones anticipadas, beta y demás, y luego cuando sale ya es como... Sí, está de a puta Grounded madre, le ha pero... pasado mucho eso a Grounded, que su acceso anticipado se ha llevado mucha gente ya, aunque se sigue jugando un montón y ha tenido un montón de jugadores, pero como que ya muchos no lo catan ahora, ¿no? Y a colación de lo que dice Leo Phillips aquí en el chat, a ver, no son lo mismo, es decir, Forza Horizon lo lleva Playground, esto lo llevan Tour 10, que a su vez cabe recordar que han actualizado el motor gráfico. Y cabe recordar que los de Tour 10 trabajan en Forza Horizon 5 también. Han trabajado también. Exacto. Es decir, que no se puede medir exactamente igual. Que, a ver, que el estudio me da confianza. Aquí simplemente nos estamos poniendo en la tesitura, en una tesitura de que, oye, a lo mejor pues Forza no sale con tanto contenido como podíamos esperar en un principio. Claro, pero el tema es que tú no sabías cuánto contenido venía, entonces... Claro, simplemente nos estamos poniendo en una tesis.
en una A ver, tesis es que a de lo mejor, yo es que vuelvo a lo mismo, o sea, que a lo mejor sale bollante de contenido, pero con tal de no retrasarlo, a lo mejor tenían planeado más y ese que tenían planeado, es como Starfield. Starfield se Claro, decía así de claro. que tenía De- sobreabundancia de contenido. De Starfield del decían. contenido siempre se ha dicho lo mismo. El contenido es tan grande, y esto lo han comentado muchos insiders, esto lo han comentado en muchas conversaciones, en muchos lugares diferentes, tiene tanto contenido que por algún lado lo van a recortar. De hecho, había una fase de desarrollo que están diciendo, ya tienen hecho todo el contenido del juego. Ahora tienen que recortar ese contenido, porque es un contenido inmenso que no es realizable. Entonces, estamos en lo mismo. Tú no sabes si Forza Motorsport va a tener de inicio 3, 40 o 150 circuitos. Simplemente digo que dentro de sus planes internos que no conocemos, para llegar a un lanzamiento X día, resten un poquito de contenido para ir añadiéndolo luego poco a poco. Nada más. Yo siempre digo lo mismo. O sea, en Halo yo no sé qué ha pasado, pero yo en Halo me acuerdo poco antes de salir. Que no digo que vaya a ser un Halo, pero el datamining ponía que había 30 o 40 mapas. En los datos minados habían 30 y pico mapas. Que me acuerdo yo que con el amigo que siempre tomo café, con el que hablo de videojuegos y tal, me dijo, yo estaba un poco yo estaba en la época del hype de Halo y tal. Me dice, no te creas que van a meter 30 mapas ni de coña. No, pero... Y así fue. A ver, que lo he dicho igualmente, que no, esto no es ponerse negativo, es un escenario que está sobre la mesa, que Forza... Esto no es Forza Motorsport 8, esto es Forza Motorsport. Claro. El videojuego de Forza Motorsport que vais a tener esta generación es este, y de ahí, varios años en adelante, actualizamos pistas, campeonatos y demás. Y es que volvemos a lo mismo. En Tour 10 está eso, un estudio que es más allá de un estudio de videojuegos per se dentro de Xbox. Es un estudio de casi tecnología. O sea, los coches que veis en Forza Horizon, todos están apoyados en Forza Motorsport. Playground Games se dedica mucho más al diseño de los sistemas de gameplay, al diseño del mundo, al estilo artístico. Está más centrado en eso, pero lo que es diseño de los vehículos, motor gráfico, todo lo que es ingeniería y demás, sobre todo son gente de Tour 10, o al menos son los mentores, para entenderlo. Es algo similar a lo que ha pasado con The Coalition. A mí de The Coalition me han dicho hoy mismo que parece que ahora van a echarse un poco al lado de todo lo que han enseñado a otros estudios sobre Unreal, que ahora ya van más focus en lo suyo. No sé si me explico. The Coalition sirve de mentor en Unreal a todos los estudios de Xbox que están desarrollando en Unreal. Les prestan cosas, dan incluso seminarios. Es así. 7 años, correcto. Entre 7, 6, 7 años. Entonces, hay que entenderlo así. Y Tour 10 y Fable también están en Tour 10. O sea, Tour 10 es más allá de el estudio que es que Forza Horizon sale antes o después. Son métodos de trabajo diferentes, pero que sin Tour 10, Forza Motorsport, Forza Horizon no lo conoceríais. Así de sencillo. Porque, entre otras cosas, son los que han enseñado a The Playground Games a usar su motor gráfico. Entonces hay que tenerlo así. Y vuelvo y repito que no es nada negativo, simplemente que dentro de sus planes internos, que yo no conozco, que Semos no conozca, y que nadie del chat conoce, si nosotros dentro queremos sacar 30 circuitos de lanzamiento y al final sacamos 20 para cumplir con nuestro objetivo, puede ser que ocurra. Pero tú tienes que jugar el contenido no respecto a algo que han recortado que no conoces, sino a tu satisfacción como jugador, si es poco contenido o si es mucho contenido. O si es el contenido idóneo. Claro. Ya está, eso es lo que hay que entender. Que yo lo estoy diciendo del sentido de vamos a cumplir con los 12 meses y para los 12 meses el contenido que podemos ofrecer es este. Y el propio equipo entiendo que valorará si es lo suficiente o si dirán, mira, pase lo que pase, para sacarlo cumplís con nuestra primavera del 2023, pase lo que pase, no llegamos. Ahí obviamente se retrasaría, pero... Yo de hecho, precisamente una de las cosas que a mí me pone como única duda para la primera mitad de 2023 es que yo creo que Microsoft no quiere pegarse el tiro en el pie. No quiere que le salga otro Sea of Thieves al principio, ahora muy bien, pero al principio crítica, nota amarilla y toda la movida, y sabe que no le puede pasar eso con Forza. Por eso, es a mí lo que me trae dudas. Pero si sale en la fecha que tiene que salir, vosotros no os preocupéis, que todo lo que hemos hablado de la física, todo lo que hemos hablado del realismo, de los circuitos y de todo eso,
Va a ser una maravilla, va a tener contenido para aburriros, lo digo ya, pero para aburrirlo en el buen sentido. Sí, eso hay que entenderlo. O sea, Forza Motorsport no va a ser un experimento. No, claro que Como no. o sea, Forza Motorsport yo siempre lo pongo al nivel y me parece, os parece fumada, pero yo lo pongo al nivel, no sé si se va a estar de acuerdo conmigo. Vende consolas prácticamente cercano a Starfield. O más. Es un juego que vende bastantes consolas, aunque no lo parezca. O más te diría yo. Porque igual que Gran Turismo es la otra. Ten en cuenta que Forza es a más largo plazo que Starfield. Starfield va a tener un DLC seguramente, ¿no? Que ahora sí que entramos a rumores segunda mitad, pero Forza es contenido anual. Eso es un año más cosas, campeonato. La Fórmula 1 sigue adelante, igual que otras competiciones de coches, y eso por supuesto siempre hace que esté de moda. Que Starfield va a durar muchos años y va a vender un montón, sí, pero a la larga... Los juegos de coches venden más de lo que parecen, saliendo de nuestro burbuja. La constancia al final manda mucho, ¿eh? Manda mucho. Y Forza Horizon ha sido un éxito. Forza Horizon creo que he visto, a colación de lo que hemos hablado de Steam, he visto que en Steam ha vendido en torno a los 5 millones de copias, ¿eh? No, los juegos de Microsoft no se venden, hombre. Solo en Steam, ¿eh? Solo en Steam. No, sí. De hecho, ya en el acceso previo estábamos hablando de 1,3 millones de accesos anticipados que se habían comprado con ese videojuego. Claro, es se que dice pronto. Es muy bestia. O sea, que el tema de los juegos de coches parece que no, pero telita, ¿eh? Y Forza Motorsport obviamente no es un Sea of Thieves. Y Sea of Thieves han hecho un milagro en Rare. Eso ha sido un milagro. Claro. Vale. Pero bueno, simplemente para cerrar este bloque, no rayéis con el tema de Forza. Sencillamente es una percepción personal de que si uno tiene posibilidad de retrasarse es Forza porque no quieren sacarlo demasiado pelado. Si sale, yo iré con toda la confianza porque digo, no creo que esta gente, después de 2 fallos que han tenido con 2 grandes videojuegos, al menos para mí lo son, lo vuelva a hacer, y mucho menos con la marca Forza, que es posiblemente la marca más fuerte que has tenido en los últimos 10 años. Yo al menos lo veo así, incluso más que Gears of War a día de hoy. Comunidad, dice por aquí Federico Whitaker que le está gustando nuestra propuesta. Muchísimas gracias, a nosotros nos gusta que estés tú aquí y muchas gracias por el superchat. Y estaba con Resident Evil, hombre. Es que juegazo, que por cierto Resident 4 dentro de poco, veremos a ver si podemos hacer algo por aquí. Y la encuesta nos dice que Starfield, la mayoría, finalizamos encuesta, lo esperáis para abril. Para abril. Esa es la fecha en la que esperáis Starfield. Perdón. Sí, abril seguida de mayo-junio. La opción de Álvaro se queda en 19%. Y se retrasa un 8%. Bueno, por aquí hay gente pesimista, pero hay todavía pero mala vibra. Es opinión, punto de vista. Sí, esto es opinión pura y dura. Aquí estamos dejando la información de lado, pero realmente no sé cuándo será Starfield, ni Simon tampoco lo sabe. O sea, no lo sabemos. Es opinión, nuestras vibraciones, nuestros sentimientos. Sí, y si alguien nos dice por ahí que lo sabe, es mentira. Otra cosa es que tengas chorra y lo acierte. Eso lo digo yo. Estoy de acuerdo. Continuamos con... ¿Qué vamos a pasar ahora, Simon? ¿Te apetece tratar el tema de... Bueno, E3, ¿queréis ya ir a la E3? Esto ya es muy heavy, ¿eh? Nos cuesta predecir un evento de cada 2 meses. Sí, a ver, si queréis hablar alguna cosita de Redfall, si no tenéis ningún tema de Redfall, porque yo he hecho un vídeo, Álvaro también ha comentado por encima, he hecho un hilo en Twitter. ¿Queréis algo de Redfall por encima o pasamos ya a E3 y segunda? Yo de Redfall quiero, ya que he creado el mal rollo con... Bueno, lo he dicho antes, pero ya que he creado el mal rollo en el chat con lo de Forza, vamos a crearlo también con Redfall, que no va en un Real 5, recordadlo, ¿eh? Redfall va en un Real 4. Y ese que mal rollo es que no vaya en un Real 5. A mí porque la gente está muy motivada con un Real 5 y va en un Real 4, ¿vale? Sinceramente, a mí... Yo qué queréis que os diga, pero es que en un Real está muy bien, pero... un motor gráfico no es como debatir con uno, tú pones un motor gráfico y ya tienes mejores gráficos, no. Eso es un funcionamiento, un rendimiento del videojuego y posibilidades, herramientas de trabajo. Tú trabajas con una herramienta, esas herramientas te dan a ti. Tú, por ejemplo, eres un mecánico de coche y de repente te dan pues herramientas para sacar muelas. Pues obviamente no te sirve.
Claro. Así de claro, no, creo que no hay mejor manera de explicarlo, vaya. Redfall es 60 frames, no os rayéis. Redfall 60 frames, vale. Eso ni os rayéis. Ni os Vale. rayéis. 60 Redfall va a frames. 60 frames y de hecho yo lo he visto a 60 frames cuando lo vi en su día, así que no creo que lo recorten de repente lo mismo para molestar a la gente o para algo. Que tengan modos de rendimiento es otra cosa. Eso sí. O sea, Otra y cosa. Deathloop lo tiene, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, que tampoco es debe ser una sorpresa. Bueno, Deathloop lo que pasa es que va en motor motor in-house, pero creo que va con Void, creo que es el motor de... El creo que va con Voice, sí, que es la va versión con de ese. ID Tech para Arcane. Como Ahora, es que Arcane Arcane ha manejado muchos motores. De hecho, Prey creo que en el famoso CryEngine. El otro, bueno, y los Void, los Dishonored van en Void. El Prey va en el motor de Crytek. El Deathloop va otra vez en Void. El de las chicas de Wolfenstein, no sé si incluso va en ID Tech directamente. Así que el Wolfenstein Youngblood, no creo que no va en Void. Creo que va incluso en ID Tech, si me apuráis. Que ahí ha ayudado Arcane. Juan Zapata, ahora vamos a cumplir tus deseos y tranquilo que nos vamos a explayar. Segunda mitad First Party, rumores de más allá de la segunda mitad si quieres. Podemos hablar también de eso y mojarnos aquí sobre Abowed, Perfect Dark y Contraband y yo qué sé, y Kojima. Que ahora vamos con ello. Juan Zapata, muchísimas gracias. Si nos pone por aquí de ejemplo Igor, muchísimas gracias también. Que todos los Batman Arkham se hicieron con un Real Engine 3. Sí, porque están preparados, son juegos preparados y visionados que se pueden hacer con ese motor gráfico. Si es que el motor gráfico no es que... Eso, lo que ha dicho Simon, no es algo visual per se. Sí es cierto que tiene ciertos assets y cierto tal, pero que te puede dar el rollete de un motor a otro, pero que el motor gráfico es Claro. los cimientos a través de los cuales construyes. Pero yo quiero hacer una cosa en el juego que con este motor gráfico no puedo hacerla. Con este sí, porque si no, obviamente y lógicamente, todos los juegos de toda la industria utilizarían absolutamente todos el mismo motor gráfico, como es lógico. Pero es que hay motores gráficos que no te permiten hacer lo que tú quieres hacer. Y normalmente cuando tú desarrollas un videojuego, el motor gráfico lo eliges una vez tienes hecho casi todo lo de la preproducción, que decide, oye, en nuestro juego queremos hacer esto, 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 esto y esto. ¿Qué motores gráficos nos permiten hacer esto, esto, esto y esto? Los que hay en el mercado, o tenemos que hacer algo nosotros, o tenemos que hacer una versión modificada de X motor. De hecho, los motores de, por ejemplo, Call of Duty siguen siendo versiones modificadas del ID Tech ultra antiguo. De O hecho, sea, para que os hagáis una idea. el problema de los motores gráficos es sencillamente que los desarrolladores se pueden hacer más rápido o no, a la hora de contratarte es más sencillo, es más ágil, a la hora de hacer el trabajo y todo eso, eso está muy bien, pero hay cosas que necesitan. Es como... Claro. Esto lo hablé el otro día con Obi-Wan. Estuvo muy interesante que, por ejemplo, con Fallout New Vegas, Obsidian tuvo que aprender a utilizar el motor gráfico en un cursito bien rápido, en plan aligerando. Es que esto es así, el motor da para lo que da. Punto. Ya está. El motor te deja hacer lo que te deja hacer y nadie aprende otro motor gráfico porque les da la gana a ellos molestar a nadie. Es porque queremos llegar a ciertas cosas, o si no, modificamos un motor, o 1000 herramientas más que hay para 1000 cosas más que un desarrollo de juego no es tan fácil como, venga, pon el motor, pones 4 ases aquí, 4 ases allá, pones un NPC, un NPC aquí, un NPC allá, vale, a jugar. Es que, por ejemplo, mira, de hecho dice aquí, Fran Duque, Game Freak tiene que cambiar el motor gráfico de Pokémon. ¿Tú crees que el problema de Game Freak es el motor gráfico o la caña que le meten para que terminen los juegos? Yo... Es que la pregunta es dura, ¿eh? La pregunta es dura. A ver, yo creo que... A ver, pero esto es una opinión completamente mía, personal. Creo que en muchos aspectos los estudios de desarrollo japoneses han perdido un poco esa vanguardia tecnológica. Entonces, creo que tampoco tienen esa ambición, esa idea. Ya tienen otros métodos de trabajo muy distintos. Pero a mí ya más allá del motor gráfico, yo siempre lo que me quejo mucho de los juegos japoneses es el tema de interfaz de usuario, experiencia de usuario, tema de servidores online. Ahí los veo muy anclados en hace 2 generaciones, o sea, creo que ahí se han quedado anclados. Que luego hay juegos japoneses que tendrán muy buenos gráficos y que funcionan muy bien, narrativamente muy guay, mecánicas muy originales y tal, pero Pokémon, por ejemplo, en mi opinión, creo que la ambición de
innovar, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer tal, creo que se han quedado ya un poco en otra historia, en mi opinión. Sí, no, yo creo que es una mezcla exactamente de lo que dicen los... En Japón hay... Es que nada más hay que ver un montón de videojuegos que se llaman triple A, que en ciertas cosas se le ven las costuras, pero... en el caso... Es que Pokémon es un caso muy particular. Aquí, perdona por este paréntesis, ahora seguimos con el tema. Sí. Pokémon es un caso muy particular porque es que a Game Freak se le ve como el problema de todo. A Game Freak le dice: a final de año quiero mi Pokémon. Haced lo que tengáis que hacer. A final de año quiero mi juego. Tenemos que seguir vendiendo Pokémon. Pues Game Freak, obviamente, aunque tuviera un Real Engine 7, Game Freak no iba a poder hacer un mejor videojuego. De hecho, haría que el videojuego saliese en 2042 y obviamente Nintendo, quien está detrás, Pokémon Company, lo que sea, no quiere eso. Quiere un Pokémon anual y para adelante. Quiero responder, si me deja un segundo, Simon, a nuestra amiga Samantha, fiel seguidora. Samantha, lo de Call of Duty, yo siempre digo lo mismo. ¿Estás dispuesta a poner 2000 desarrolladores cada año a realizar un solo videojuego? Claro que puedes sacar un juego cada año de Call of Duty, pero necesitas 2000 desarrolladores. Necesitas 7, 8 estudios, 9 estudios para realizar el videojuego. ¿Estás dispuesta? ¿Estáis dispuestos a que para sacar Starfield todos, por ejemplo, los estudios de Bethesda trabajen en Starfield? ¿Estáis de acuerdo que para sacar el Gears todos los estudios de Xbox Game Studios trabajen en Gears? Ojo, y que aún así ha salido el Call of Duty Vanguard, tuvo problemas al principio. Sí. Es que, claro, es que Call of Duty sí, el resultado lo tenemos, ok. Algunos mejores, otros peores, unos funcionan mejor, otros peor, otros más chulos, otros menos chulos, otros con mejor contenido, los mapas mejor diseñados. Pero son 8 o 9 estudios. Y estudios que literalmente se dedican a Call of Duty desde hace ya tiempo, Sí. pero que incluso han metido a la gente que estaba haciendo el Crash Bandicoot. Que han metido a esa gente a trabajar ahí. Bueno, concretamente sí, bueno, Toys for Bob ha estado colaborando. Pero es que claro, Call of Por Duty eso es que... compararlo con Pokémon, es que Pokémon cuánta gente hará, que habrá mucha gente, no lo niego. Pero hay 8 o 9 estudios, hay el mismo dinero. Hay el mismo dinero invertido. Es que ahí está el tema. Entonces, lo de Call of Duty siempre digo yo que es un mal ejemplo para todo. Call of Duty siempre ha sido el paréntesis de estas cosas. Yo siempre me he preguntado cómo lo hacían para sacarlo anualmente y de hecho ahora van a parar. O sea, va a haber un contenido de Modern Warfare 2. Va a haber un contenido, pero ya van a tener que parar con lo del juego anual. Porque si no es que literalmente los estudios están todos dedicados a ello. Claro, es que ahí está el tema. Entonces, hay que poner unos recursos y unas personas. Es que, claro, 200 personas en Pokémon, 2000 en Call of Duty. Es por eso que hay cosas que hay en la industria que la utilizamos de ejemplo y creo que no son buenos ejemplos. Siempre se buscan a veces, yo qué sé, por ejemplo, los niveles o las cotas de calidad de Red Dead Redemption, GTA, tal cual, todas estas cosas, pero ¿quién está dispuesto a invertir esos recursos? 4.000 desarrolladores, latigazos en la oficina. Es que todo tiene un precio en la industria. Entonces, los tiempos de desarrollo, la calidad de los juegos y tal, obviamente van directamente relacionados con el dinero y con la gente que hay detrás del mismo. Que hay luego grandes juegos, que hay juegos con muchísimo dinero detrás y muchos trabajadores detrás. Por ejemplo, yo que sé, Marvel Avengers, que luego no cumplen con la expectativa. Claro, el meter dinero y de empleados no te asegura el éxito. Claro. Igual que hay juegos con, yo que sé, Minecraft lo empezó haciendo una persona, ¿entendéis? O como están diciendo por ahí el FIFA, que cada año, pero claro, el FIFA es un juego clónico. A FIFA lo quiero ver yo cuando se deje de llamar FIFA, a ver qué pasa. Sí, eso será otra. Por cierto, un pequeño inciso, Leonidus, muchas gracias por el superchat. A ver, los superchats yo los agradezco todos, Álvaro también, cuando esté en su canal espero que lo tratéis con el mismo más cariño que a mí, pero temas delicados y esas cosas, estamos aquí, que... De verdad, en este caso, un saludo al señor David y que espero que le vaya... Mucho ánimo. Mucho ánimo y que le vayan las cosas bien y desde aquí le deseamos lo mejor sin lugar a dudas y que gente obtusa, vamos a decirlo, por no llamarlo de otra manera, incluso hasta ahora, ¿no? Pues que algún día acabarán en su sitio y ya está, es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Pero claro. Un abrazo muy grande, David, y mucho ánimo, mucho ánimo.
estamos, y espero, si nos estás viendo, espero que te estemos entreteniendo, tanto desde este directo como desde nuestros respectivos canales con nuestro contenido, ¿vale? Pero eso, Claro. que igualmente cuidado, que no queremos que esto se convierta en una plataforma, este programa, para que cada uno dé sus mensajes. En este caso es una situación dura, complicada y demás, pero que bueno, aquí la gente sobre todo está para aislarse un poco con su hobby, con los videojuegos, y que digamos que el problema sea 60-30 frames, ¿vale? Sobre Sí. todo porque lo otro obviamente son situaciones complicadas, duras, y para nosotros también es complicado meternos en estos temas cuando estamos aquí en directo, y la gente viene aquí un poco para separarse. Pero igualmente, ya os digo que David, un abrazo muy grande, y nada, espero que todo bien, ¿vale? ¿Una cosa, Álvaro? Nada más. Ya está, que mucho ánimo, David, y que eso, que hay ciertas cosas que obviamente no las podemos tratar en un podcast de videojuegos, como entendéis. Y aquí pues nos dejan la gracia para amenizar el señor Iván, que nos dice Call of Duty Modern Warfare 2 mayor que Halo Infinite. Bueno, es que Sí, no. sería un debate para largo, para largo. Pero bueno, depende de cómo lo mire, depende de cómo lo mire. Sí. No sé cuánta gente hay en 343, pero en temas de desarrollo, que es justo lo que Hombre. estábamos hablando, 500, 600 en su mejor momento eran entre jugadores. 500 y 600, y aún así, fíjate los problemas. Fíjate los problemas. Pero bueno. Y las tiritas. ¿Tú te crees la famosa tirita? Ya un poco tal. La ¿Cuál es famosa la tirita, ¿te la tirita? crees? Que los mapas de Halo no han salido con la velocidad esperada porque uno de los estudios es de uno de los países que está en un conflicto armado actualmente muy famoso en Europa. Uno de los estudios que diseñaba los mapas. No, lo siento, yo no me quiero meter en esos temas muy en profundidad, pero no lo compro. Tirita, ¿no? No lo compro. No lo compro. O sea, eso tiene muchas salidas. Claro, No claro. me cuadra. Simplemente opinión, no me cuadra. Sí, sí. No me cuadra. A ver, sí, precisamente lo del Elder Scroll, GTA, mejor ejemplo de por qué esperar. Claro, a ver, también es cierto que fíjate tú lo que hace Rockstar con el tema de los videojuegos cuando quiere acelerar. Coge a toda la demás gente de los estudios y nos dicen, nos centramos en esto, parad lo que estáis haciendo en todo lo demás. De hecho, está pasando ahora con GTA 6, si no recuerdo mal. Han dicho todos para acá. Y saca el látigo. Y sacan el látigo, que esa es la otra parte que no se comenta nunca, que queremos videojuegos muy rapiditos, pero luego pasa la que ya sabemos. Sácalo, que es que también hay intrahistorias bastante peliagudas en el ¿Quién aspecto nos del dice desarrollo que de juegos. en Call of Duty eso no suceda regularmente? Porque estamos hablando de Activision, que a veces se nos olvida. A veces se nos olvidan quiénes están ahí detrás. No, yo creo que en Vanguard sí hubo rollo de este tipo. En Modern Warfare no he escuchado nada, pero también a lo mejor es que muchas veces cuando un juego sale bien, Yo, si me cuando hay pregun- sangre, vamos a por ello. Si me preguntan mi opinión, yo creo que de Activision no ha salido ningún juego limpio en los últimos 5 años. Personalmente, ni siquiera Crash Bandicoot creo que se libre. Puede ser. Ni Estoy de siquiera acuerdo. ese, pero bueno. Muchas gracias, Oscar. Y por aquí nos piden el señor jefe Choston que invitemos a Sassel y a un señor al que no pienso nombrar para que se prenda la mecha. Saludos. Viva Xbox. A ver, Me sí, gusta mucho el picante. como muchos estáis diciendo, aquí invitados, los que tengan que llegar en un contexto en el que puedan aportar su contenido, etcétera, etcétera, siempre bienvenido. Pero al otro caballero, no creo que vosotros como espectadores y gente que busca información ganéis mucho teniendo... Bueno, de hecho lo que podéis ganar es un dolor de tripa, ¿vale? Pero lo demás se va viendo progresivamente. De momento vamos a sentarnos aquí en el programa, vamos a intentar crear un formato dinámico. No creéis que todos los programas van a ser este, ¿vale? Haremos programas un poco más coordinados, más dinámicos, más tal. Estamos en proceso de prueba. Las invitaciones llegarán. Claro. Gente Esto que es se un piloto, sí, una presentación. Claro, y obviamente tratamos los temas que están... El típico capítulo piloto donde incluso aparecen actores que nunca más vuelven a salir. Pues eso, básicamente. Pero sí, lo tendremos en cuenta, jefe Choston, no te quepa duda. Así con muchos creadores de contenido, por supuesto. Y nada.
Y de hecho es que muchos desconocen el lore del otro señor que han mencionado, Claro. pero bueno, es mejor. Hay cosas que es mejor no conocer. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué Pues vamos sigue? ya. Álvaro, ¿alguna pregunta más o pasamos ya a segunda mitad? Podemos pasar ya a segunda mitad con el tema maldito o con el tema picante. Lo que tú prefieras. ¿Cuál Hay es el- alguna gente que ha dicho, no, no habléis de esto otra vez, por favor. O vamos ya a la mojada de segunda mitad del 23. Es que eso... brevemente, si quieres, Activision. Activision. ¿Cómo están Brevemente. los ánimos con Activision, Semon? Así de forma... ¿Cómo ves tu ánimo? Tus vibraciones, estamos en lo mismo. Esto no son información ni nada. Le estoy preguntando cómo están tus ánimos, tus vibraciones. Mis vibraciones con Activision son... estas Entramos en porcentaje. No quiero dar porcentajes, simplemente voy a decir que hace 2-3 semanas mis vibraciones eran de color rojo y ahora son de color, vamos a decir, tirando a verde. Vamos a decir que ahora soy más positivo, bastante más que antes, sobre todo por hechos, no es opinión, por los hechos, lo que estamos viendo, que si ahora Microsoft retira ciertas cosas de Estados Unidos, que lo de inconstitucional sí no, lo habla en tu canal, yo lo hablo en el mío. Básicamente, resumiendo rápido, Microsoft ha dicho que lo que se le está acusando es anticonstitucional y luego de repente lo ha retirado teniendo un bufete de abogados que en este caso creo que son un equipo de 8 o 7. 7. Ahora, ¿por qué crees que lo han retirado? Así... Porque hay espacio... Porque un error no es, no nos hemos equivocado. Porque hay espacio a el buen rollo. Hay espacio a... Parece que alguien haya dicho, supongo que en la instancia esta habrán dicho, oye, sentado aquí habla un poquito... que va tocando. Y yo creo que Microsoft ha dicho de buena fe, venga esto, vamos a bajar el tono. A ver qué nos decís vosotros ahora. Yo ahora mismo pienso que lo han eliminado por el simple hecho de... A ver, podemos buscar lectura entre líneas, pero yendo al grano y siendo honesto, lo más honesto posible, yo lo veo más como que no era relevante y necesario en estos momentos el tema de la Constitución, no Constitución, tal y cual. Hay juicios más que de sobra abiertos actualmente para que otros jueces con otra jurisdicción, como queráis llamarlo, sí, que esté dentro de su jurisdicción pueden determinar esto, pero realmente el juez administrativo de la FTC no determina, porque la FTC realmente, hay que recordar que el juez con el que actualmente se están reuniendo es un juez de dentro de la FTC y dentro de su jurisdicción no puede responder temas constitucionales, ¿vale? Entonces, a mí me huele ahora mismo a... No voy a decir que estén negociando ni nada de eso, porque no lo sé, pero a mí me huele más. Yo creo que es más a mala baba que a buena baba. Como te hemos tirado los argumentos y decirte, oye, aquí están. Ahora mismo Bueno. lo vamos a quitar porque aquí realmente no nos interesan. Que se están guardando la carta. Por Pero si si vamos acaso. a la Corte Federal, aquí la tenemos. Pero que... Lo tenemos aquí. Obviamente este juez y demás no valora esto porque no está dentro de su jurisdicción. Pero aquí están, aquí los tenéis. ¿Vamos por las buenas? Una vez más. ¿Vamos por las buenas o vamos por las malas? Yo puedo ir por las malas. ¿A ti te interesa ir por las malas? ¿Te interesa tener juicios abiertos con... juicios a instancias superiores con Facebook o Meta, con Amazon y conmigo? ¿Te interesa? ¿Tienes dinero? ¿Tienes recursos? Oye, que yo sigo queriendo negociar. El juez, obviamente como un buen juez, te está instando a negociar. Quiere que negocie. Pero estamos lo mismo de siempre y el resumen que tenéis todo. Pienso, salvo que haya informaciones no oficiales, informaciones de reportes de estos de MLX o lo que sea, reportes, llamarlo insider o como queráis llamarlo, pero insider de medios que se dedican al tema de fusiones y adquisiciones, no de un tío en Twitter que os pone A o B. Creo que no vamos a tener esta semana mucha información de Activision y que hasta final de enero, principio de febrero, estamos lo mismo, que es donde se juegan las finales en Europa y en Reino Unido. Si en Europa y en Reino Unido no te bloquean, esto está hecho. Es que el resumen ya es lo que podemos dejarlo aquí. Si en Europa y en Reino Unido sale bien, vamos para adelante. Si en Europa y Reino Unido te dicen que no, en Europa o en Reino Unido incluso, te puedo decir una que sí, otra que no. Si una de las dos, Europa o Reino Unido, te dice que no,
te va al carrer. Y es lo que está esperando la FTC. La FTC está esperando que Europa o Reino Unido digan que no, y Microsoft está esperando que Europa y Reino Unido digan que sí. Ese es el resumen sencillo y es a lo que tenéis que estar ahora mismo. Lógicamente, la FTC quiere que bloqueen en Reino Unido, no por manía a Microsoft ni por manía a la Big Tech en sí. Yo lo veo más como llegar y decirle a los legisladores americanos: oye, mirad, en Reino Unido y en Europa están pudiendo bloquear estas fusiones. Nosotros, con las normas, las leyes que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, no podemos bloquear fusiones. Ellos quieren... La FTC quiere más poder, y las leyes que hay ahora mismo no le dan poder, porque para los que se equivoquen, lo vuelvo a explicar. Bueno, lo vuelvo a explicar. Lo digo una frase otra vez más. La FTC no puede bloquear fusiones y adquisiciones dentro de los Estados Unidos de América. La Autoridad de Mercado y Competencia del Reino Unido o la Comisión Europea, en su jurisdicción, sí tienen el poder de bloquear una fusión. La FTC quiere tener ese poder y actualmente no lo tiene. Entonces, ¿qué hacen? Llama la atención lo que dijo Lacan: los disparos perdidos son los que no se disparan. Las oportunidades perdidas son los disparos que no se hacen. Y es que, de hecho, a raíz de lo que dices, quiero responder a comentarios como este. No necesariamente a ti, Superoid. Esto no va de que Sony haya dicho tal o que cual. Sony no tiene tanto poder en esto como os pensáis. Realmente Sony es la excusa que están utilizando muchos de estos para tener algo en lo que apoyarse, ¿vale? Claro. La FTC... ¿Tú crees que también por culpa de Sony ha intentado bloquear otros 7 acuerdos antes y se los han chapado? No, obviamente no es culpa de Sony. Esto es un tema de política, como dice Álvaro, claro, de queremos ganar algo, queremos tener lo que se suele decir la jurisprudencia, ¿no? Tenemos no jurisprudencia, realmente leyes. Queremos tener leyes que nos den más poder y más autoridad. A ver que actualmente no la tenemos. A ver si suena la flauta en un juicio, prueban con todos, claro, y ya a partir de ahí pueden tener más poder en futuras adquisiciones, claro, pero que no le deis tanta importancia a Sony en todo esto. Sony es el actor de reparto, vamos a decir. Sony es el aliado, es un aliado más. Es como, oye, cuanta más gente nos firme declaraciones juradas de que esta adquisición es mala, claro, mejor para nosotros. Claro, a ver, si Sony, por ejemplo, hubiera dicho, oye, yo no tengo problemas, pues obviamente tienen más difícil argumentar, porque dice, a ver, ¿cómo nos estáis diciendo esto si todos están diciendo que les va bien? Obviamente, en el momento que tienen uno medio relevante que dice algo, dicen, vale, aquí podemos sacar algo, pero... Claro, el tonto útil, correcto, Héctor. El tonto útil, si lo prefería así, el tonto útil. Pero es que algunos se me enfada, se me dice que tal, no. Se entiende como una expresión, que Sony es como una herramienta que se está utilizando su argumentario para decirte, pues oye, tal. Un testigo, en un lenguaje más coloquial, un testigo. Un testigo que apoye tus alegatos, que apoye tus teorías. Un testigo, es el testigo. Como imaginar en un juicio, pues el testigo que apoya tu defensa. Ya está. No, pero sé que es lo que hay. Eso que es Sony. Que no le deis tanto poder a Sony. No le deis tanto poder a Sony. Es decir, Sony... Si en vez de Sony hubiera sido, yo que sé, Electronic Arts, para que no le fastidien con el, yo que sé, con el Battlefield, claro, o cualquier cosa, pues tanto lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Que Sony no... Claro. Sony no cancela nada. Sony no cancela nada. Entonces eso, para ponerlo al día, final de enero, principio de febrero, si no se retrasan más, estaremos sabiendo lo que va a pasar, para bien o para mal. Principio de enero, febrero, finales de enero, principio de febrero, se sabe. Y Sony simplemente, como os digo, es un testigo, llamarlo como testigo. Pero la FTC no tiene argumentos legales para bloquear esto con las leyes que hay en Estados Unidos, que como siempre digo, yo no niego que tengan mejores o peores ideas, pero con las leyes que existen actualmente en la jurisdicción norteamericana no pueden bloquear esto. Ni pueden, ni tienen leyes para poder bloquear, para poder demostrar que esta adquisición es ilegal delante de un juez. Punto. En Europa y en Reino Unido estamos en otros temas, otras jurisdicciones que funcionan de otra manera y otros organismos que tienen otro tipo de poder bastante superior si estamos en lo que estamos actualmente. En Reino Unido prácticamente es un cortijo en el que pueden hacer y deshacer como quiera y nadie les cuestiona los argumentos de por qué han determinado que algo es ilegal o no es ilegal, cosa que en Estados Unidos sí se lo cuestionan, ¿vale? Claro. Y el otro Así está el problema. El otro punto que también ha comentado Álvaro en su canal, que si está interesado en el tema de Activision Blizzard, Álvaro lo lleva al día, al minuto, a la hora, como lo queráis ver,
que esto no se está juzgando a Sony, ¿vale? No. Que aquí nadie va a decir, hostia, es que Sony tiene mucho porcentaje, tal. Aquí se está investigando a Microsoft. Punto. Claro. No, Que Sony haga exclusivo a Silent Hill. ¿A quién están en lo de que os parezca una guarrada lo que hacen con Spider-Man, con Final Fantasy, con el que sea? están mirando el impacto que gana Microsoft si esta compra se lleva a cabo. El impacto global, al menos eso es de lo que se tienen que encargar esta gente. Impacto global. Microsoft consigue esto, ¿vale? ¿Qué porcentaje se alcanza? ¿Cuál es su cuota de mercado? ¿Cómo se reduce la cuota de mercado que hay delante? No se va a investigar a Sony. ¿Hasta cuándo la FTC podría bloquear la compra? Nos pregunta David Terión. La FTC no puede bloquear la compra. Será con un fallo de un juez o bien administrativo. Bueno, que el administrativo de la FTC tampoco decide nada porque pueden ir a unas instancias superiores, tanto Tribunal Federal como en última instancia a un Tribunal Supremo. Canadá no se va a pronunciar. Canadá se tiene que pronunciar y creo que se pronuncia próximamente. O sea, en teoría... Canadá creo que va actualizando sus revisiones y demás. No tenemos información porque esto va a depender de transparencia, entre comillas. De por ejemplo, en Brasil vimos el proceso completo. En Reino Unido estamos viendo como el proceso completo, muchos documentos. En Europa hay un poco menos de documentos que en el Reino Unido. Depende de la ley de transparencia de cada país y demás. En Canadá no hay información de la investigación en sí, pero se van pronunciando y se pronunciarán. Tienen que pronunciarse. ¿Y Japón? Japón no va a haber problema, pero fechas no os puedo decir. Pero en Japón no hay ningún tipo de problema. Estamos hablando de una empresa, de dos empresas que no tienen ni el 2% del mercado total de videojuegos en Japón. Así que en Japón no hay ningún tipo de problema. Y históricamente deciros que en el regulador, que se llama curiosamente JFTC, nunca han bloqueado ninguna fusión y adquisición en su historia. ¿Vale? Entonces, Japón es muy complicado. Los próximos en hablar tal vez sea Nueva Zelanda... Antes y que Reino Unido, poco ¿tú más. crees? Antes que Reino Unido, Nueva Zelanda. A mí me Sí, extrañaría. en este tiempo vamos a tener Nueva Zelanda, Reino Unido y Comisión Europea. A mí, de hecho, yo soy de los que piensa, entre comillas, que en Reino Unido han retrasado, como a decir, ¿vosotros queríais que nosotros asomásemos la cabeza primero? Sí, espérate. Que ahora os vaya a quedar que yo me puedo ir dos meses. Y se han ido 2 meses. Es así. O sea que ya está. Es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Y ya... Entrar en los entresijos, como digo yo, procesales, de que si Microsoft puede operar sin la FTC, de que si cuándo pueden ir al Tribunal Federal, eso ya yo soy abogado en la jurisdicción del país en el que vivo y no de Estados Unidos. Por tanto, ya el proceso, las triquiñuelas que se puede hacer por este camino, por no este camino, bastante tengo con el mío. Y no son cosas que puedas buscar de una manera muy accesible. Eso tienes que hablar con abogados expertos, que te cuenten estrategias y ya es una información más complicada. Pero básicamente lo que estamos es que tenemos una final en enero, bueno, finales de enero y principios de febrero. En esa etapa vamos a tener que si Reino Unido y Europa te dicen que sí o que no. Si te dicen que sí, esto no hay quien lo frene. Si te dicen que no, esto se acabó. Pero la FTC, los logros de la FTC consisten en que las empresas abandonen los acuerdos. Básicamente. Pues esto es lo No hay. que el juez diga que tal. La FTC no tiene mucho historial, y menos esta de Linacan. Creo que ningún juez ha determinado que una fusión que ha pasado por sus manos sea ilegal. Más bien, las empresas han abandonado el trato. Creo que hay Nvidia, RM y una de 2 empresas armamentísticas que no recuerdo el nombre. Pero son empresas abandonando, no dictámenes de ningún tipo de juez. Y mira, para cerrar, esto de que tenga que opinar hasta Kenia, a ver, van a opinar a aquellos lugares donde la empresa quiere ejecutar su producto. Claro. Obviamente, si tú quieres comercializar tus productos en un país, tendrás que pasar antes por la regulación de ese país a ver si estás apto o no, ¿vale? Claro, si tú vas a venir a vender a mi casa, Claro. tienes que cumplir mis leyes, tienes que cumplir las normas que hay en mi casa. Si tú vas a venir a dormir a mi casa, vale, pero cumple las normas de la casa en la que te alojas. Claro, que no es un juicio global que hayan dicho todo, hostia, vamos a investigar esto, no. ¿Tú quieres vender esto? Ven aquí, me traes la documentación de lo que quieres vender y ya está. Que sí es cierto, hay mucho feedback, sí. En plan, los reguladores se intentan, Claro, entre comillas, sincronizar, pero cada país que tú... Básicamente ellos tienen unos, llámalo de una manera coloquial, unos mínimos. Si tú facturas tanto... Entre las 2 empresas juntas o las empresas individualmente, cada una factura más de tanto, esto se investiga. pero es que para que os hagáis una idea, esto no es que llega
la FTC, la CMA, cualquier organismo de estos y llaman a la puerta de Microsoft, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo? No, Microsoft va a ellos con la documentación y de ahí todo ya, pues, el proceso del que estamos hablando ahora. Obviamente, Claro. cada vez, como cuando quiera abrir un establecimiento, tú vas al ayuntamiento, llevas tus papeles, quiero aquí tal y que cual, voy a hacer una obra, lo que sea, pues tanto de lo mismo, ¿vale? Para vender un producto. Y a modo de dato divertido antes de abandonar el tema, el 23 de marzo es la primera audiencia del juicio de los gamers contra la fusión de Microsoft y Activision Blizzard. Que la verdad va a ser directivo. Es divertido porque el juzgado que lo lleva, que bueno, no sabemos si esto hasta dónde va a avanzar, si va a avanzar hasta el final o no, pero el juzgado que lo lleva es un juzgado del norte de California que es conocido por su transparencia. Así que probablemente ahí vamos a tener mucho show, ¿eh? vamos a tener información, por lo menos vamos a tener, de una u otra manera. Información vamos a recibir, que eso es lo interesante. Y yo siempre digo que este juicio beneficia más a Microsoft de lo que beneficiaría a la FTC. Porque básicamente, y creo, en mi opinión, que no va a ser el único. Que va a haber más bufetes de abogados que van a querer. Porque básicamente las demandas colectivas es una tirada de dados de un bufete de abogados que dice, mira, a mí no me pagan nada, dame el caso, nos ponemos de acuerdo todos y si sale bien, salimos en la tele. Si no, a ti no te cuesta el dinero. Eso digo yo, lo retransmitirá. Me ha dicho un chico por Twitter que no, otro que sí, pero ya os digo, yo por ahora en el blog que he leído, que es el de Foss Patents, que es un tío que sabe bastante de temas de aplicaciones web. Es que y de demás, verdad, dice que sí. Tengo todas las ganas del mundo de ver quiénes son los denunciantes. O sea, eso tiene que ser un espectáculo, vaya. Yo creo que aquí no van a salir, en esto no salen, pero en el, No si salen, hay ¿no? juicio, Abogado y ya sí. está, ¿no? Sí, sí. Es como lo de la audiencia esta preliminar que hubo con el juez. Me ha gustado esta de Friki Buscan Incordiar. Hostia, qué peliculón, tío. Me ha gustado esa. Aquí un hombre de culto, el señor José Qué Luis. peliculón. Hostia, tío, qué recuerdo, ¿eh? Dios, me acuerdo. Muchas gracias por este símil, que desde luego yo creo que es a partir de ahora como vamos a llamar a este caso particularmente. Vaya peliculón, de verdad. Vaya peliculón. Ay. En fin, vamos ya a dejar el tema este tan técnico. Vamos a lo que hemos dicho, segunda mitad del 23. ¿Y qué esperamos de esta segunda mitad? Porque volvemos y repetimos, una vez tengamos este supuesto evento de la primera mitad o de los próximos meses o semanas o días, cuando llegamos al E3, en el mes de junio, Reseteo. todo el trabajo el trabajo pendiente está hecho. Son como ya nos preparamos para el nuevo curso. Primero de todo, ya os digo, yo la información que han estado comentando en la última hora, últimos días, es que lo de los 12 meses se acaba. ¿Para ti es bueno o es malo, Simons? Para mí es cojonudo. Sobre todo te lo digo, tanto a nivel usuario como creador de contenido. Lo de los 12 meses, a ver, yo entiendo el concepto que Microsoft aplicó de los 12 meses porque acababa de retrasar Starfield y Redfall. Y se te presentaba una segunda mitad de año flojita. Terminó sobre todo con lo esperado. Maquillaje, ¿no? Una manera de maquillarlo. Y una gimnasia brutal la que hicieron ahí, poniéndotelo como temporada de fútbol. En plan, oye, que de aquí a un año tenéis todo esto. Y ya pues se veía de otra manera. No es lo mismo que te digan, de aquí a final de año no tienes nada grande, aunque te digan, en 12 meses vas a tener todo esto. Lo entiendo, y sobre todo por lo que tú has dicho antes, el famoso año fiscal. Es otra manera de ir salvándote, pero claro, ya para un segundo año, teniendo en cuenta que vas a cumplir con todo lo que haces, ya, digamos, te puedes mojar un poquito más. Sí, es que es el tema. Te puedes mojar más y puedes jugar con esa ilusión que siempre decimos. O sea, al final es ilusión. Que en el fondo tú dices, oye, no me ha cambiado mi vida nada que me muestren lo de Cenima Online si va a salir en el, yo qué sé, en el 24 o en el 25. Claro, pero el problema viene esa ilusión. Aquí Jefe Choston, que está ilusionado con Hellblade, con Banjo, con Conker. Muchísimas gracias, Jefe Choston. Lo mismo te llevas alguna alegría de estas tres. Sí. Pero el punto es que Microsoft lo que tendría que tener cuidado en todo caso es las fechitas, las 11, 11, 22 y esas cosas, ¿vale? Arcos de lanzamiento 2024. Sí. Y lo que se vaya más allá del 24, no hablar de fechas. Ya, humo. Sácame
Gear 6. Ahí, Marcus Fenix o Cave o quien sea, ya está. Hola, aquí estamos. Ok, punto. De Outer Worlds 2, por ejemplo, no le han puesto fecha. ¿Vale? Pues ya está. Están todo lo mismo. Mira, estamos haciendo The Outer Worlds 2. Ok, para adelante. Pero que tengan cuidado con eso. Ahora, yo lo digo. A mí, tanto a nivel de usuario como de creador de contenido, lo de los 12 meses me resultó una patada bien gorda. Y creo que Álvaro piensa igual, porque es que literalmente el problema es que ha sido que después de eso la información han sido no gotas, sino ya partículas microscópicas. Es el problema. Claro. El tema es ese, o sea, yo entiendo los 12 meses, jefe. entiendo el motivo, entiendo, sí, entienden su motivo, un poco también el juego, como hemos dicho, el año fiscal, el thriller un poco, de no, es que el año fiscal pasado sacamos 3 AAA y este año fiscal vamos a sacar otros 4 tipo 5 AAA. Entiendo un poco que es ya está, que ellos lo vean así, sí, yo lo entiendo. Pero es como dice Semos, también esa ilusión, esa incluso, yo qué sé, teorizar, como queráis llamarlo, de muchas de las cosas que hemos visto poco, prácticamente nada, porque de Fable hemos especulado y hemos hablado millones de cosas, se han rumoreado millones de cosas, y un juego que hemos visto una CGI, una animación hecha por un estudio que no es ni Playground Games. Es que es igual que lo de Above. Above no va a tener esos gráficos que vimos en el vídeo, eso es una peliculita. O sea, yo lo veo así. A mí me gusta todo esto, que igualmente yo lo digo y siempre lo diré, para mí todos los juegos, o el 90% de los juegos que ha anunciado Xbox desde que está la nueva gerencia, de los cuales no es una CGI que no dicen fecha, para mí son oferta de trabajo encubierta. Yo lo sigo diciendo. Es que luego está esto, mira, lo que dice Burzum, siempre refinado con sus observaciones, dice, para vosotros sí, pero para los usuarios que tienen que cuidar el abuso de humo. Claro, pero es que luego, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que escuchamos del usuario? ¿Dónde está Fable? Es que no sacan nada. Oye, ¿y para cuándo Elder Scroll? ¿Y para cuándo tal? Realmente la mayoría del usuario, la mayoría de jugadores siempre quiere ver más, siempre pide más. La cuestión es cómo lo presentas, cuándo lo presentas. Pero el usuario siempre quiere más. Mirad, hablando de humo, cualquier videojuego medio potente que habéis visto estos años, yo por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, o el que sea, juegos muy esperados. Tardaron 5 años desde que sacaron la CGI aquella. 5 malditos años. Pero aún así el usuario pues quería saber que eso existe, ¿vale? Y quieras que no, sea humo o no sea humo, el usuario quiere eso. StarCraft 3, lo estoy diciendo por aquí. ¿Vosotros creéis que alguien le haría ascos a un anuncio de StarCraft 3 o... bueno, de lo que sea, de cualquier IP de esta que estamos esperando? No le van a hacer asco, la mayoría no. Otra cosa es que se pillen los dedos con las fechitas. Eso es ya lo que toca un poco. Sí, pero yo lo que os digo, Fable para mí es oferta de trabajo... Above fue oferta de trabajo, Perfect Dark fue oferta de trabajo. Es la verdad, nos gusta o no. Y de hecho, muchas de las personas encargadas a día de hoy, por ejemplo, en narrativa de Fable, lo dicen ellos mismos en Twitter. Vi el tráiler y dije, quiero trabajar ahí. Es que hay que verlo así también. Entonces, mata 2 pájaros de un tiro. La gente se ilusiona. Oye, cuando tenga que salir saldrá, pero ¿a quién no le parece una buena noticia saber confirmado que están trabajando en un Fable? O Banjo. O Banjo, Perfect Dark, lo que sea. ¿A quién le parece eso una mala noticia? Claro. Pero es que si quieres... ¿Vosotros seríais más felices si no supiesen nada de Fable? ¿Y se os lo anuncian un año antes de salir? ¿O 6 meses? ¿Seríais más felices o hubieseis estado más ilusionados? Es que también hay que saber jugar con eso. Yo, de hecho, como tanto como jugador como creador de contenido, a mí me gustaría que anunciasen, mencionado Banjo, me gustaría que anunciasen Gear 6, no porque podemos decir que es obvio, ¿no? Pero que, por ejemplo, me digan, yo qué sé, el Zenimax Online, ¿vale? Que me digan tal. Y a partir de ahí, quieras que no, pues podemos empezar a hablar, podemos decir, mira, esto ya es un hecho, porque ahora estamos hablando de Wandering Tower. Hablamos mucho de ese juego, la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Claro. Porque hasta que no nos pongan el anuncio, el cartelito famoso, y veamos un mínimo de estética,
mucha gente va a decir, hostia, ¿esto qué es? Claro, el ejemplo, sin ir más lejos, ejemplo de Contraband. Si Contraband no se hubiese presentado con un CGI, yo no podría haber hablado tanto de Contraband probablemente. O la gente no me hubiese podido seguir el hilo con lo que hablo de Contraband, porque muchos llegarán y dirán, oye, ¿este de qué habla? ¿Qué es eso de Contraband? Entonces ya puedes poner ese juego en el mapa. Que a lo mejor sale antes, que a lo mejor sale después, que a lo mejor sale mejor, que a lo mejor sale peor. Eso ya es una bola de cristal. Pero por lo menos Claro. te genera un debate, o yo qué sé, tío, esto también se vende ilusión y todo eso. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo, que no digo que tenga que ser así, pero porque el desarrollo de videojuegos es diferente, pero a mí no me parece mal. Yo siempre digo que nunca voy a negarme a la información. A que me den información, a mí nunca me parece mal. Por poca que sea, por escasa que sea, a mí que me digan ahora cómo se llama el juego de animado online y si va a ser la perspectiva de cámara de una manera u otra, para mí eso ya está suficiente. Ya os digo, Claro. Disney a cuánto, Disney con Marvel o con Star Wars, ¿a cuántos años vista presenta proyectos? Y a lo mejor solo te pone el nombre. Disney te pone paneles de 4 Claro. o 5 años, es una locura. Claro, y a mí eso no me parece mala idea. Yo, de hecho, siempre digo que una vez se adquiera Activision, a mí me gustaría que tuviesen un marketing igual que el que tiene Disney. Igual que el que hace Disney para sus marcas Marvel, Star Wars, Pixar y demás, pues que hagan lo mismo con Xbox cuando compra Activision. Que eso es un tema para hablar largo y tendido, pero a ver, espérate, ¿qué es lo que habían dicho por aquí? Mira, es que esto no lo puedes hacer. Lo de esperar a que un juego esté a puntito de salir, porque entonces, cuando a lo mejor haya una segunda mitad de año como esta que es incierta... Oye, imagínate que en la segunda mitad de año no sale Hellblade 2. ¿Tú qué haces? ¿Un evento E3 para enseñarte Wandering Tower, Age of Empire 4, que es el único confirmado? Y que te digo yo, el proyecto este de Tango. ¿Qué haces? ¿Un evento para eso? Es que obviamente tienes que ir un poco más lejos. El usuario tiene ganas de saber, oye, yo me compro una videoconsola. Yo me voy a comprar la Series X porque he visto que han anunciado Hellblade 2. Que sale en 2023. Pero yo me voy a comprar la consola Claro. por esto. Porque estoy esperando este producto. Claro, lógicamente. O sea, es que es lógico. Tú una consola no la compras para 6 meses. Claro. A 6 meses vista nadie compra una consola. Como, bueno, voy a comprarme esta consola porque es que cuando recién va a salir la consola o antes de que haya salido, voy a reservar la consola porque es que estos primeros 6 meses me dan estos juegos. Luego ya no sé qué sacan, lo mismo no sacan nada, pero ya está, que yo quiero 6 meses. Yo qué sé, yo no lo veo así. Sí, pero a ver, lo que está diciendo alguno que otro, que se cancelen los juegos, películas, lo que sea, eso ya son cosas aparte. O sea, tú no tienes por qué saber que un juego se va a cancelar. Puede empezar muy bien la cosa y luego irse al traste. No sé, un tema... Hemos tenido el caso de Everwild, que siempre se ha comentado que si no fuera porque Microsoft tiene la imagen que tiene, a lo mejor estaba cancelado el Everwild. Sí, o sea, Everwild era un juego de lanzamiento, pero había problemas. O sea, Everwild ha habido problemas de desarrollo, pero era un juego de lanzamiento de Xbox. Lo único que la idea, que sí, que a lo mejor está claro que cuando no tienes claras las ideas puede ser que sea un error presentar el juego. Pero es que hay veces que necesitas eso. Estamos hablando, por ejemplo, Fable. Para que lo entendáis, Fable, aunque estén bajo el paraguas de Playground Games, Fable es un estudio nuevo. Lo de Fable es lo mismo que haber creado un estudio nuevo. Entonces, a jugadores, por supuesto, llegas, pero a los desarrolladores también. No va a decir, oye, voy a poner una oferta de trabajo que Playground Games está trabajando en un proyecto nuevo. Estamos trabajando en un nuevo proyecto. Oferta de trabajo en los típicos portales de empleo. Ya está. En cambio, que a mí me diga, oye, mira, Fable, nuevo equipo en Playground Games. Porque vuelvo y repito, lo de Fable es un equipo, es un estudio nuevo. La única diferencia es que está bajo Playground Games, pero es un estudio nuevo, con un género que nunca han explorado, con gente totalmente nueva. Porque el equipo de Forza Horizon sigue, es un estudio dentro de ese estudio, con otra localización incluso. Entonces, eso requiere su tiempo y lógicamente cualquier ayuda es buena. Si encima, vuelvo y repito, puedo matar 2 pájaros de un tiro, una saga querida, la traemos de vuelta, pues macho, no sé, yo es que no lo veo malo, de verdad.
Es que yo no lo veo humo, es que yo lo del humo lo veo muy Pero es relativo. que, Yo es a que ver, para mí nunca es humo. yo entiendo, por ejemplo, lo que dice el jefe Choston, de decir que te sobresaturen con un videojuego que no se ha lanzado. Que de hecho, el mencionado ejemplo que estáis poniendo algunos de Scalebound es un ejemplo bien claro de eso. Sobresaturas con un juego que se notaba que le quedaba la vida para Pero es que lanzarse. fueron 2 veces, ¿no? Yo creo que solo fueron 2 veces que se mostró. No, pero que daban mucho por saco comentando de Scalebound, que este es el gran juego, tal y que cual. Pero aquí pone de ejemplo Cyberpunk. El problema es ese, que se da mucho por saco con un juego y luego pasa lo que pasa, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que cuando llegue un E3, que no tengan miedo a decirte, oye, existe el proyecto de Zenimax, se llama así, o al menos Project no sé qué. Existe esto y lo otro, porque como ha dicho Álvaro en su canal, o como he dicho yo en el mío, no puede ser que a día de hoy Álvaro haya dado más información de Contraband o yo de Avowed que la propia Microsoft. Que entiendo que las filtraciones son a veces incontrolables y demás, pero pasa el tiempo y demás y es como que, oye, algo factible pues se agradece. No te digo que de todo, pero sí alguna cosa, es lo que vengo a decir. Igualmente hay juegos y juegos y hay todo. Indiana Jones es otra oferta de trabajo. Por poner otro ejemplo, Indiana Jones es una oferta de trabajo. Es información, feedback, es una cosa que es positiva para Disney y positiva para Machine Games, positiva para Microsoft, positiva para todos. Que anuncien un Indiana Jones es un golpe de efecto en muchos aspectos. Para Microsoft, para Disney, decir, oye, tenemos esta IP que además vamos a hacerla en videojuegos. Un poco ir testando las aguas porque queremos darle una nueva vida a Indiana Jones en nuestros productos audiovisuales, etcétera. Para Machine Games, oye, tú si eres desarrollador a un estudio sueco, que oye, que pagan muy bien, pero vete a vivir a Suecia, va a ir a trabajar porque te digan que están trabajando en una IP establecida, con mucho recorrido, Claro. con proyección transmedia, o que te digan, mira, estamos trabajando en un juego de Indiana Jones. ¿Qué va a generar más interés? Y vuelvo, IP establecida en un portal de trabajo que o bien te metes o bien no te metes, o que digas que tú estés en tu Twitter, tú como desarrollador de videojuegos, como que te gustan los videojuegos o te gustan las películas de Indiana Jones, digas, hostia, que están haciendo un juego de Indiana Jones, esto es mi sueño. Claro. ¿Cuántos desarrolladores han dicho, mi sueño era trabajar en un juego de Star Wars? Estás trabajando en algo que te gusta o no te gusta. Habrá desarrolladores a los que no les gustan los videojuegos, habrá desarrolladores a los que les gustan los videojuegos, como en todos los trabajos. Como hay futbolistas a los que no les gusta el fútbol. Claro. Pero está diciendo, oye, Indiana Jones, tío, me encanta Indiana Jones, voy a desarrollar Indiana Jones. Ya está. Y Indiana Jones, creo que Indiana Jones puede ser el juego que más en pañales se ha presentado en la historia. Pero Indiana Jones sí que cuando lo presentaron no tenía nada. Cuando digo nada es nada. Tenían un papel firmado con Disney. Literalmente. De todas maneras, un pequeño inciso que me habéis preguntado, ¿Indiana fue antes o después de la compra? Fue antes de que se oficializara la compra, ¿vale? Pero igual que Starfield. Starfield era antes, era de hecho 2 años antes o 2 años Sí. y poco. No es igualmente relevante de gran cosa, ¿eh? Pero bueno, que eso, que aquí de lo que estamos hablando es que hace poco, por ejemplo, han dicho que van a hacer un nuevo videojuego de Tomb Raider y lo va a mover Amazon. También porque se hace eso muchas veces, porque las compañías, como por ejemplo le pasó a Bethesda, tienen que presentar proyectos para que haya inversión. No digo en el caso de Indiana Jones, pero en cierto modo también, pero Elder Scrolls 6, ¿por qué se anuncia Elder Scrolls 6? Necesito pasta, te enseño algo que conoces y que sabes que genera dinero. Claro. Eso también pasa y a las compañías, no digo que tengamos que estar contentos con ello, sencillamente que comprendo que lo hagan, ¿vale? Y que en cierto modo pues a veces incluso agradezco que me digan, oye, estamos haciendo esto. Otra cosa es que engañen, que nos digan, estamos haciendo este videojuego y realmente ni siquiera esté en inicio. Eso ya a lo mejor sí me cabrea. Bueno, está el ejemplo de precisamente como ha dicho Tomb Raider. Tomb Raider lo mismo. Tomb Raider fue, estamos trabajando en un nuevo Tomb Raider. Con un Real 5, pues ya está. Ya no me acuerdo con un Real hace su marketing por un lado, yo hago el mío por otro, que voy a vender al estudio. Cuando me compran el estudio, yo me huelo, por lo que yo tenía otras teorías, pero por lo que he ido escuchando últimamente y lo que me han comentado. Embracer, que todos sabemos cómo es, que no estoy diciendo que sea buena o mala, pero Embracer no destaca por superproducciones No de mete mucha pasta.
Embracer tiene una IP de alto valor, una IP que siempre ha tenido presupuestos bastante altos. Han visto la factura y han dicho, hostia, vaya facturita, ¿cuánto hay que pagar para sacar un Tomb Raider? Porque no voy a sacar un Tomb Raider de serie B para cargarme una marca que es ya mía. Es que yo no veo a Embracer Group haciendo, o sea, per se no lo veo haciendo un Claro. Rise of the Tomb Raider ni de Es coña, que ¿vale? ese es el tema. Cuando se presentan los juegos tenéis que valorar que hay muchos factores que entran en cuenta. Por un lado, los jugadores o los fans. Los clientes tuyos actuales. Por otro lado, los clientes potenciales. Los que actualmente no son clientes, pero pueden ser clientes. Siempre ponemos el ejemplo, que creo que es el más acertado, que Hellblade 2 es siempre el juego, me parece muy acertado, el juego ideal para unos Game Awards, porque atrae ese tipo de público que no es el que tiene habitualmente. Tú enseñar el juego de Xbox por antonomasia, un Halo, un Gears o un Forza, que son la Trinidad o como queráis llamarlo, en unos Game Awards, pues puede ser interesante, pero la gente que no conoce, que no está en Xbox, ya sabe que Xbox tiene ese producto. Pero no sabe que tiene productos a lo mejor como Hellblade, que es el tipo de juego el juego palomitero de turno, que es lo que nos gusta o no en la mayoría de público que ve estos tipos de proyectos, estos tipos de eventos de los Game Awards. La mayoría de público es así, ¿vale? Mira, Entonces, aquí, tienes por clientes. ejemplo, el ejemplo, Henry Lowell, CD Projekt, ¿qué problema tiene? Que CD CD Projekt Projekt. estaba en caída. Estaba en Claro. caída. ¿Cómo se soluciona eso? Pues mira, todo lo que vamos a hacer los próximos, Dios sabe cuántos años, no hay ni una fecha. Y os lo digo yo, van a Claro. tardar un huevo. Van a tardar un huevo los videojuegos de CD Projekt. Se llame The Witcher, se llame Cyberpunk, Claro. se llame la nueva IP esta, lo que sea. Van a tardar un huevo, pero hay que remontar el vuelo. Hay que tener contento a no solamente los clientes como usuarios, sino a los clientes como inversores. Esa Claro, gente o tiene sea, que estar tranquila. Es que tiene eso, tiene. Por un lado, cuando presenta un videojuego, tienes que tener en cuenta uno o varios de estos factores. Clientes actuales, clientes potenciales, inversores, en algunas empresas. En Xbox a lo mejor no tanto, porque Xbox es un porcentaje X bajo de la división de Microsoft, que es una empresa que necesita atraer inversión per se. Pero como habéis puesto el ejemplo de CD Projekt precisamente acertado, ahí tenemos unas acciones, tenemos una inversión privada, la cual nos ayuda a desarrollar nuestros videojuegos y, lógicamente, tiene que ser atractiva nuestra empresa. Entonces tenéis acciones, bolsa barra inversores, trabajadores, oferta de trabajo, publicitar un juego porque queremos que la gente venga a trabajar. Y el ejemplo de Machine Games con Indiana Jones creo que es perfecto. A mí me encanta Indiana Jones, si yo fuese desarrollador, a lo mejor me dicen, en Suecia están haciendo un Indiana Jones, pues a lo mejor me iría a trabajar en Indiana Jones. Ahora me dicen, nueva IP de Machine Game, pues otra oferta genérica más de trabajo, como si me dices que me voy a trabajar a Valkyrie Entertainment de la Play, o si me voy a trabajar a Sobo. Trabajar por trabajar o trabajar en la IP que me gusta. Entonces, y Fable lo mismo. Entonces, trabajadores o futuros trabajadores. Que sabéis además que hay una competencia feroz para el talento en la industria del videojuego. Por tanto, hay muchos factores para anunciar un videojuego. No solo el humo van a engañar a la gente. No. Clientes actuales, clientes potenciales, inversores, accionistas, mesa directiva, donde queráis. Y por supuesto también trabajadores. Entonces hay muchos factores para ese tema que no es simplemente, no, es que me han vendido humo. Es que, a ver, y es que tampoco hay que irse al extremo, como por ejemplo esto. A ver, no se trata de que saques toda la caballería, saques todos tus títulos. En este caso de lo que estamos hablando es que saques estratégicamente algún videojuego. Oye, este me va bien, vamos a sacar algo de este título. Max Online, a lo mejor, como ha comentado Álvaro también en su directo y tal, pues ahora mismo tiene un presupuesto por encima del que tenía en un inicio y a lo mejor es contraproducente anunciar el videojuego ahora. Pero una Bowed, que más o menos la cosa rula, no sé cómo está el estado de Contraband ahora mismo, videojuegos así, yo creo que no se pierde nada. Yo personalmente pienso eso. Que ya me saquen otro anuncio de Elder Scrolls 6, a lo mejor me parece muy loco. Pero incluso sí tendría algo de sentido porque es lo siguiente que va a hacer Bethesda, ¿vale? Pero... O para decirte, mira, vamos a hacer Elder Scrolls 6, pero tenéis ya Starfield disponible. Pues tiene un sentido, ¿ok? Pero... que no se trata de sacarlo todo, sino estratégicamente un juego al año que nos saquen. Claro, Los pero yo famosos- igualmente
ha dicho lo de que dice Reimer, yo tengo que decir que es que también va por etapas. Yo en el evento de, por ejemplo, el famoso evento de Fable y Abowed, yo en ese evento demandaba humo. Yo quería humo. Yo digo, quiero que en este evento me vendan humo. Igual que en el pasado, en el de 2022 sí quería que me vendiesen humo, en el de 2021 no quería que me vendiesen humo y no me lo vendieron. Claro. Pero en el de 2020 yo quería humo. Yo era el primero que digo, necesito humo. ¿Qué hay cuál es el futuro de Xbox? Hemos comprado estudios. ¿Qué están haciendo? No necesito que salgan mañana ni pasado, pero ¿cuál es el humo? ¿Cuál es el futuro? Entonces yo en ese evento sí es que va por etapas también. Ahora, por supuesto, ya los estudios llevan un tiempo, ya queremos ver cosas más tangibles, ¿no? Claro, es que tú imagínate Xbox Series X de lanzamiento, que te va a hacer un evento para decirte, mira, vamos a sacar el Gear Tactics en consola y el Flight Simulator. Pues obviamente ese evento la gente se hubiera ido todavía con una peor cara. Prefiero que me digas, mira, vamos a hacerte un Fable, vamos a hacerte un juego de Pillars of Eternity en primera persona, tal y que cual. Ya como que vas con otras vibraciones, ¿no? Ya ves la consola de otra manera. Y os voy a poner el ejemplo de Sony. Sony ahora mismo, ¿qué pasa? Sony ahora mismo en el 2023 no tenemos muy claro el hoja de ruta. Yo, desde el punto de vista de cliente potencial de Sony, el evento que hagan en 2023, ¿cuándo lo quieren hacer? No necesito humo. A lo mejor en el 2022, en el 2021 te podían vender humo, incluso en el 2020. En el 2023 no te pueden vender humo porque es que ya no sabemos el más allá. Sabemos que hay un Spider-Man que lo podéis interpretar sí o no como vendida de humo, me da exactamente igual. Wolverine, estamos en lo mismo. Para mí Wolverine no es una vendida de humo, es una oferta de trabajo. Equipo nuevo en Insomniac. Necesitamos trabajadores. Venía a trabajar, que estamos trabajando en una IP establecida muy popular de cómics y de cine. Para mí, para la gente que está enfrascada en otros temas, os parecerá que es humo, que es Sony, engaña. Para mí es una oferta de trabajo. Otra cosa, como he dicho, es cuando eres reincidente. O sea, que me saques Wolverine un día la uñita y que a los 5 meses me saque la uña pero de la otra mano. Ese ya es el problema. Muchas gracias, por cierto, Rodrigo, por tu aporte. No has escrito nada, pero viva México, tío. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Rodrigo Tobilla. Muchísimas gracias. Claro, entonces, vamos a lo del evento en sí de 3. ¿Qué vemos este 2022, Simon? Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué más bien? No vamos a irnos a qué vemos porque esto ya sí que nos podríamos tirar aquí charlando horas y horas de qué vemos, qué no vemos, si este sí, este no, el de Cenima Online, y más aún si no tenemos los de los 12 meses. Ahora mismo tirar las cartas o los dados. Entonces, ¿qué crees que Xbox nos tendría reservado para la segunda mitad del 23 en términos de lanzamiento, no de presentación? Términos de lanzamiento 2023 segunda parte, lo único que conocemos oficialmente, que luego se confunde mucho con no dijiste 4, ¿no? Que iba a salir este videojuego, el Age of Empires, ¿vale? Ese es el único, porque se ha dicho 2023, pero se anunció fuera de esa primera mitad. Así que entendemos que es eso. ¿Qué más puede caer? Lo hemos hablado muchas veces, el proyecto de Stoic Studio, ese Project Belfry, que a su vez Wandering Tower, es una posibilidad. Yo no metería dinero, pero... O sea, porque es un juego que incluso pensamos que podría salir el 2022, pero siendo un juego de la publisher, yo no estoy tan... No sé cómo lo ves tú, Álvaro, que habrás visto, pero yo no estoy tan seguro. Ahora, el juego de Tango parece que va para adelante. El juego de Tango, el Hi-Fi Rush. Y mi duda principal es Hellblade 2. Pero Hellblade 2 simplemente por la pista, que para mí sí fue un poco más definitiva de que terminaron, o al menos eso parecen insinuar, la captura de movimiento, que suele ser un paso que habitualmente es previo a 9 meses de lanzamiento, o no 9 meses de lanzamiento, sino de finalización, más o menos, de estándar. No sé cómo va la cosa. Es decir, cuando terminan la captura de movimiento, no en todos, porque no todos los estudios trabajan igual, pero habitualmente con juegos fotorrealistas y de este tipo de títulos, pues suele ser no más de un año más tarde de eso. Y estamos hablando de que esa captura, esa foto la vimos en noviembre. Así que, lo dicho, me cuadra que salga Hellblade 2. Yo desde luego, si a mí me preguntáis, yo lo espero. Yo esperarlo espero. ¿Que pueda haber algún problema externo que lo complique todo?
lo que se suele decir, nada está escrito en piedra. Claro. Pero... O sea, yo pienso que sí, que Hellblade, el plan es lanzarlo este año, es que a final de este año, pero que siempre, con Hellblade más en específico, si no sale este año, a mí no sería un desastre, ni una decepción, ni una sorpresa mayúscula. No, desastre tampoco. A ver, yo si Hellblade no sale en la segunda mitad, el problema es que te quedas con un poco la sensación de... Primera mitad, el típico meme del perro fuertote, y segunda mitad, el perro chiquitito lloriqueando. Es un poco... Muchos lo entenderéis seguramente la alusión, pero es como un poco eso, en plan... Joder... El equilibrio otra vez queda un poco raro, pero que igualmente a mí con Starfield y Redfall y Forza yo estoy servido. Yo, otra gente no sé, pero yo creo que un segundo juego tocho sería bueno para esa segunda mitad del año. Y Hellblade ahí es el único, repito, único que me encaja. O sea, yo no veo a Bower. Contraband, yo es que yo Contraband cuando empecé a dejar de escuchar cosas dije, pa' lejos. Y no creo que Contraband cojan en un evento tipo Contraband E3. Es que hay un rollo raro. Es que no me acabo de quedar clara la noticia, porque es que además lo raro que se me ha hecho además que no ha trascendido a ningún lado. Pero una noticia de un medio, no sé si era un IGN o uno de estos. Como que había habido un rollo de que habían contratado a unos que gestionaban los recursos humanos y que los trabajadores no estaban cómodos porque no se podían quejar, que eran unos abusones y patatín y patatán. Sí. Y creo que era dentro de esos recursos humanos, era específicamente en Nueva York con el estudio que estaba haciendo Contraband. Entonces, es lo que a mí no sé hasta qué punto. Es verdad que dicen que el director del estudio a la semana o a los 2 meses, no me acuerdo exactamente, como que ya solucionó el problema, que no se dio cuenta. Pero, no sé. Dicho eso, ya no sé hasta qué punto ha afectado esos problemas de que no favorecían la inclusión, que desechaban todas las quejas de todos los empleados. No sé dónde ha quedado eso. Pero esa noticia os digo que es de noviembre o diciembre, que no hace mucho. Sí, no, sí la vi. Pero que en resumidas cuentas no cuento con Contraband. Si me preguntáis hace 6 meses os diría que sí, pero es que el problema es que ha pasado el tiempo y que de Contraband no hemos visto nada y a mí me extrañaría un montón que apareciera. Me estáis preguntando mucho que si Perfect Dark, que si como ha dicho por aquí el señor Sniper, State of Decay no, lejísimo. Yo 2023 veo Tango, veo el Belfry sí lo metería en 2023. Creo que es momento ya llevan bastante tiempo y creo que no es un juego tampoco que requiera un super... No es el juego más grande, más ambicioso. Pero es que al ser publisher a mí es lo que me da que no es tan controlado como los estudios propios. Es más difícil decirle, oye, prisita o tal, o... Sí. Funcionan diferente, que por cierto, muchas gracias a Atomic Samurai. Estamos hablando, por cierto, que alguno ha comentado que si Stalker, no sé qué, juegos de Microsoft. Estamos hablando de juegos de Microsoft. Lo demás son third parties que van a salir hasta en la sopa, ¿vale? Sí, aunque yo es que eso ya información de ahí es muy complicado, también os digo, ahora es muy difícil. Que muchas gracias, ya, señor pues, Atomic. Sí, perdona, Álvaro. Eso, o sea, Hellblade yo creo que sí, que Hellblade, en principio, ellos buscan ese objetivo. Y a lo mejor algo rollo, sí, el Age of Empires 4. Y poco más de lanzamiento, poco más. Ya que en la primera mitad del 24 tengas cositas. Sí, obviamente. Y obviamente las vas a conocer en este 3 en teoría. Rollo Abowed. Yo creo que Perfect Dark sí sale en 24, aunque más segunda mitad. El juego de Compulsion. Estamos lo mismo, hemos dicho lanzamiento. Al lanzarse en el 23 no se va a lanzar. Presentarse... posible. Compulsion sí lo vamos a ver. Compulsion este año lo creo que lo vamos a ver. A Zenimax Online creo que la debemos ver este año por lo que se está diciendo. Yo al menos estoy escuchando eso, que Zenimax Online ya le toca. Coalition tengo sensaciones encontradas. Hay personas que me dicen que sí, hay personas que me dicen que es pronto, pero yo creo que ya va siendo hora. O sea, no puede tener nada de Coalition cerrada 4 años o 5 años. O sea, demasiado años cerrada Coalition. Es que, a ver, estamos con juegos que vayan a salir o que pensemos que van a salir en la segunda mitad. Que se vayan a ver en el evento, Everwild y todo esto, si quiera empezamos ya, pero fuera de esto que hemos nombrado, esperas alguna sorpresa, incluso
voy a dejar a un lado el ARA o Ace of Mythology, por ejemplo. Vamos a dejarlo a un lado, serían de PC. Que igualmente... Mythology creo que sale este año. Yo creo que sí sale este año. ¿Cuál? ¿El Mythology? Ellos Mythology sí creo que sale este año. Sí, no, pero bueno, para que los usuarios de PC lo sepan, la apuesta por Ace of Mythology, la versión está mejorada, Definitive Edition estaría también por ahí, probablemente. Ahora, presentaciones. Aquí es ya tirar las cartas. el sombrero de aluminio. Sí. Aquí coger el papel de aluminio, el papel de plata y hacer un gorrito y comenzamos ya con el gorrito. Y a ver, Mira, Golden Age, sí, es verdad. Golden también. Age es que son cosas que, como digo, como hay factores ya muy extraños de por medio, a mí... No, pero como han estado los eventos, yo creo que sí sale en 2023. Yo sí apuesto. Sí, Por en favor. 2023 sí, pero es que yo, como está Nintendo de por medio, que si lo mismo, el conflicto armado, que había por ahí la polémica, que sí, que no. Yo no. Y tampoco tengo información, sí que cuándo salieron los logros filtrados, el año pasado, hace ya un año. Y si ha salido, no creo que. Si no ha salido, yo personalmente no creo que es porque no esté listo. No, yo creo que eso está. No es porque no esté listo, ¿vale? Entonces, ¿qué veremos en el E3? Pues esto ya, por supuesto, no lo toméis ni mucho menos a ciencia cierta, pues ya tendremos tiempo más que de sobra, tanto aquí en este programa como en nuestros respectivos canales, para hablar de todo ello, ya que lógicamente para un E3 quedan pues 5 meses y pocos días, ¿vale? Todavía queda, pero yo, un poco por sensaciones de lo que va escuchando de uno y de otro, yo creo que Cenima Online sí se debería ver, yo creo que ya sí, o sea, en el momento. O sea, estamos hablando de un proyecto que puede llevar... Que sí, que han cambiado, que han metido más pasta, pero que llevan ya 5 años, tío. Que sí, que nuevo motor gráfico y todo lo que quieras, pero 5 años. A mí se me hace cuesta arriba verlo ahora, tío, el Cinemax Online, ¿eh? ¿En el E3 no? Es que sería, salvo que sea el juego, es que el juego humo, es decir, el juego indeterminado sin fecha y tal, yo creo que puede ser lo de The Coalition. O Kojima. Puede estar, sí. O Kojima. Kojima yo creo que no. Que este año, bueno, yo apostaría más para los Game Awards, porque decían que este año sabríamos algo de su otro videojuego. Eso lo ha dicho Kojima, no sí, lo digo yo. Yo ahora mismo, si me tuviese que preguntar del E3, yo creo que voy más corto a saber ya lo que no se ve seguro. Yo prácticamente seguro os puedo decir que ni Insile, ni State of Decay, Fable, tampoco. ni Fable. Aunque Fable yo siempre tengo la esperanza de, para calmar la agua, un poquito de Xbox diciendo estamos deseando enseñarlo. Eso ya lo pensamos en su día con Perfect Dark y al final no enseñaron nada. Aunque es verdad que tiene mucho que ver lo de los 12 meses, pero no son de poner tiritas a rumores o a tonterías. Sí. Y luego Kojima lo mismo. Kojima en la 3 imposible. En Awards. Game Awards sí puede ser, pero yo en la 3 lo veo imposible. Y en imposibles veo eso. Luego ya entramos a valorar que si hay software, sí, no. Pues hay algunos que están diciendo que sí, pero Bethesda es muy complicado de pillar. Zenima yo apostaría que sí. Compulsion yo apostaría que sí. ¿Qué más? Así por encima. Vamos con las... Banjo-Kazooie se va... Claro, sí. a eso iba con las... Yo Banjo-Kazooie tengo el publisher. reporte de junio. Creemos saber el estudio, pero todavía nos queda cotejar un par de cositas más. Creemos saber el estudio y por lo que se está escuchando, hilando un par de informaciones de aquí y de allá, creo que Banjo-Kazooie se va a ver este año. Por lo de vamos a vender ilusión. ¿Cómo era? Nostalgia. Más que uno en el Discord el día 1 puso bienvenidos al año del recuerdo de no sé qué. Y uno dijo, esto es por Banjo, lo dice. Porque es el que nos dijo lo de Banjo en su día. Bienvenido al año del recuerdo tal y cual. Y ya cuando obviamente llega el otro y dice lo de la nostalgia, pues he hilado un poco. Igualmente, he de decir que no veo ni mucho menos a la altura Banjo de Killer Instinct. ¿Vale? No los veo a la misma altura. Pero yo creo que es el año y creo que sí es un juego que puedes presentar en el 2023 a modo de, como hemos dicho, un cierre de un evento similar.
Aquí, bueno, Facu Villa, muchas gracias, que nos ha dejado aquí Gracias, Facu. superchat sin mensaje, pero antes Facu Villa, ya por que también venía a colación del tema que estamos tratando, se nos ha esquivado un poco el tema de contenido adicional, DLCs, de juegos. Forza Horizon 5, ¿esperamos ya a Peter Pan o no? Para Sea of Thieves. Yo creo que si lo tenemos en junio. En E3. Anuncio, Creo. aunque sea, ¿no? Anuncio. Sí, creo que en E3. Creo que probablemente sea similar a los timings que tuvo en su día el de Piratas del Caribe. Mira, joder, pobrecillo Facu Villa, que le estoy leyendo un mensaje y me hace un super chat. Facu Villa, muchas gracias, ¿verdad? Justo te estaba leyendo tu mensaje anterior que has preguntado esto, pero muchas gracias, ¿verdad? Te lo digo. Pero sí, DLCs, Forza, Sea of Thieves y... Forza Sea of Thieves. A mí me parece una fumada lo que leí sobre Starfield DLC, me parece muy creo random. Que es pronto, sí. Muy random. Es pronto. De hecho, además con el tema ahora que van a poner de... Parece... Que no sé si para ti va a ser más polémico, ¿no? Semons, el tema de hacer una tienda de mods. Que aquí ponen el ejemplo de Roblox, pero bueno, yo voy a poner otro ejemplo que es más práctico para muchos, que ya sabemos que Roblox es un juego que entiendo que muchos no conocéis porque no sois su target. Como rollo en la de Microsoft Flight Simulator. A ver, con Flight Simulator no se armó mucho. Pero tampoco un juego como Starfield. Claro, pero es que Starfield el problema es que es una víctima demasiado propicia. Igual de salida no tenemos nada. Igual de salida no tenemos eso. O a lo mejor solamente para PC. ¿Vale? Es una posibilidad. O que esperen a que haya cierto contenido de mods y tal para dar salida a eso. Pero yo creo que de salida igual no. Porque la imagen de esas cosas al final, un juego como Starfield tienes que manejarte muy bien en todo eso. Claro. Que realmente yo lo veo positivo. O sea, al final tú estás pagando a creadores de contenido que están intentando aportar. Claro, realmente, eso ya depende de los precios y del porcentaje que te lleves. Pero los precios lo ponen ellos. Ya, pero entiendo yo que el estudio se lleva un porcentaje. Sí, el 20-30, las típicas royalties. Claro, por eso que depende cómo pongan la monetización de ese tipo. O sea, cuántos royalties van a meter, si van a ser abusones o no. Ahí está la diferencia. Pero yo yo estoy contigo, o sea, si tú has hecho un mod y a la gente le mola, ¿por qué no vas a ganar dinero con él? Claro, si es que a mí me parece estupendo. O sea, en plan, pues tú mismo, ahí tienes el mod, si lo quieres comprar, aquí tienes los vendedores. Que no guste el concepto de ver una teletienda de cosméticos dentro de un videojuego, pues ya... Pero igualmente que son mods. Y yo creo que con Bethesda están bastante asimilados. Pero yo creo que eso no... Igual no es algo que venga de serie con el juego. Yo eso lo espero para después. No sé tú, Álvaro. Sí, yo tal vez de lanzamiento... A ver, es que al fin y al cabo de lanzamiento, ¿quién va a tener un mod hecho para tenerlo de lanzamiento en el juego? Entonces yo entiendo que lo anunciarán, pondrán una fecha, podéis ir trabajando en vuestros mods y a partir de tal fecha los podréis poner a la venta a través de esta plataforma que se llame Creation Club o el nombre que os dé la gana, que no sé qué nombre le pondrán. Pero bueno, básicamente sí, en ese camino. Muchas y luego ya más de las CES que nos queda... Bueno, gracias a Reclaimer, sí. No, sí. Muchas gracias a Reclaimer 117, que a su vez, como pone lo de 117, precisamente voy a preguntarte contenido de Halo, ¿esperas algo? La cabeza me dice que... Bueno, la cabeza de la información me dice que hasta 2024 no hay DLC de Halo. El corazón me dice que debe estar a final de 2023, pero... No espero hasta DLC. Y el tema del Battle Royale o Tatanka, como queráis llamarlo, que haya algún tipo de modo en beta o similar a finales del 23, sí, eso sí. Pero tema single player campaña, creo que hasta 2024 no. Yo estoy contigo, yo single player, de hecho 2024 y veremos cuándo, a qué altura. Correcto. Y veremos cuándo. Pero piensa que al fin y al cabo es que han tenido que hacer un equipo nuevo, tío. Tatanka y eso yo no tengo todas conmigo porque eso creo que va a ser un proyecto muy ambicioso teniendo en cuenta lo que es el concepto, ¿vale? Pero va a ser como una cosa muy separada del multijugador, o al menos eso pienso yo. O sea, va a ser como un juego aparte casi. El multijugador y el Tatanka en sí mismo. Y a mí de hecho no me extrañaría que fuera no standalone,
vamos a decir Sí. así, no un standalone, pero que los Como pasa en el separase Call of mucho. Duty con el Warzone y el Claro. que están metidos dentro del mismo launcher, pero que Claro, tú... desechamos, o sea, mantenemos el multijugador de Infinite por un lado, pero hacemos Halo Battle Royale o Halo Warzone, por así decirlo, que sea el Warzone de Halo. Claro. Lo dicho, ahí estaría. Sí, en Yo eso creo- sí estoy de acuerdo. O sea, creo que van a ser como en el mismo launcher. En el mismo launcher, como en el Call of Duty, que Call of Duty entra a Warzone o entra a Modern Warfare 2 y como que una vez le das, carga. Yo Claro. obviamente cada vez más adaptado porque Warzone también ha ido evolucionando en ese aspecto y demás, pero yo creo que contenido de este aspecto en multijugador sí, en campaña yo no sé por qué, pero por todo lo que, en verdad, Que todo no lo que se sabe- va escuchando... Que no sabes por Sí, qué. sé por qué, porque vamos... Se lo sabe. Si os digo que la campaña de Halo Infinite la han hecho casi en un año, pues haceros la idea que bastante han hecho y el resto, pues no voy a decir que lo han reiniciado de cero, pero casi. Todo el tema de State montar su equipo de confianza, vamos a tal, vamos... Porque se nota que a la historia le ha pasado lo que le ha pasado, bajo mi punto de vista. No vamos a intentar entrar en spoiler, pero... Otra presentación de un ejército cuando no debía ser otra presentación de un ejército. Es el rollo. Pero bueno, Rodrigo, muchas gracias a ti también por el aporte al canal. No has dejado ningún mensaje particularmente, pero bueno, te he visto por ahí antes que has estado muy operativo. Muchas gracias. Ahora si veo algún mensaje tuyo, pues lo leo. Pero que sepas que Álvaro y yo te queremos, Rodrigo. Grande, Rodrigo. Y pregunta que te hago yo a ti. ¿Forza Horizon 6 en 2024 o 2025? 24. Yo digo 25. 25. ¿Al mismo Sí. año que Fable? Yo creo que Forza... Sí, yo creo que sí, el mismo año. Es que al fin y al cabo no van juntos. O sea, creo que prácticamente nadie de los que trabaja en Forza Horizon trabaja en Fable. O sea, que yo creo que sí, que Fable y Forza Horizon son el mismo año los dos en 2025. Curioso. Yo Pero es que yo 2025 es 2025 o más adelante. Yo Fable es 2025 o más adelante. O Forza Horizon sí es 2025. Pero es que Forza, a mí es que me da mucha confianza, tío. Porque como ya tiene mucho adelantado, salvo que ahora se quieran meter de lleno con el nuevo motor de Tour 10, o que quieran hacer un Forza mucho más ambicioso. Meterle... ¿Y tú ves el futuro de Forza Horizon que acabe como el de Forza Motorsport o no? ¿O tú crees que la fórmula va a seguir igual? A mí no me gustaría. O sea, con Forza Motorsport creo que tiene un concepto muy así, pero... Forza Horizon yo creo que sí que da para videojuegos sueltos y creo que funciona mejor así la fórmula, ¿eh? O sea, yo no... Ten en cuenta que Forza Horizon sobre todo va moviéndose muchos. Continente aquí, continente acá. Que sí, que tú solo puedes sacar como contenido adicional, pero es que... No lo No, pero que ves. hagan un Forza Horizon Worlds. O Forza Horizon World. Y ya vayan... No, ni me gusta ni me lo creo. O sea, yo no veo... Y cada no lo año veo. te hagan como este año el festival es en Puerto Rico. Este año el festival es en... No sé, pero es que Forza Horizon funciona muy bien por suelto. Hemos hablado antes de la bestialidad que ha hecho Forza Horizon por su lado. Forza Motorsport no te digo que no lo hiciera, pero que obviamente Forza Horizon sí llega... Como dije en su año, Forza Horizon atrapa público de fuera de Microsoft también mucho. Es un juego muy llamativo. Vender la novedad continuamente yo creo que le sale mucho mejor que con Motorsport. Sí, a ver, está claro que es más casual, ¿no? Como quieras tú decirlo. Sí, Más- sí, puede atraer al público más random, por así decirlo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Este año el festival es Mazarrón. Yo no, yo sé que todo el mundo es Japón, Japón, Japón. Yo sigo viendo que Japón sí, pero no. Porque en el fondo es complicado. Japón es un núcleo urbano demasiado duro, diría yo. No sé cómo lo adaptarían. Pero yo lo que escuché en su día era más algo centrado por el continente africano. Dejémoslo en eso. Pero es que Japón, a ver, también la gente es que piensa en Japón y se piensa que Japón es todo un bosque de bambúes, dragones volando por ahí y el monte Fuji. Obviamente es más que todo eso, ¿no? Yo es que Pero- Japón lo veo más un Need for Speed, más que un Forza Horizon. A ver, Forza Horizon realmente también tiene un poco de ese aire gamberrete, ¿no?
tiene también un poco de ese aire. Realmente a mí en Japón me cuadra y a mí me gustaría mucho verlo, ¿no? Pero que igualmente las expectativas tenedlas donde las tengáis con el tema de Japón aquí y allá. Yo lo que escuché ahora mismo que lo que parecía que se hablaba, o estoy hablando que esto no sé si no sé si lo escuché, o bien cuando salió el 5 o poco antes o poco después, no me acuerdo. Pero lo que escuché en su momento era por Egipto. Godzilla, efectivamente. Godzilla. Yo lo que escuché era por Egipto, no sé qué os parece o no. Hombre, Egipto tiene su encanto, hay que decirlo. Yo lo que escuché, pero no sé si se quedó en agua de borrajas o qué, pero yo lo que escuché en su día fue Egipto. Sería Forza Horizon 6. Japón es que el tema ese está bien, pero lo veo demasiado núcleo urbano. Lo veo sé, a muy ver, urbano. Si lo montas a lo México, que te creas Guanajuato y luego haces un popurrí de zonas conocidas de México, pues yo creo que está bien. A ver, se puede hacer genial, ¿vale? Pero sí, en Rusia, en Rusia van a hacer ahora, efectivamente yo, en Rusia van a hacer ahora el próximo, en Ucrania también, ¿no? Pero que no, a ver, que igualmente tranquilidad que queda. Yo Asia es que eso, yo Asia antes que Japón lo haría sudeste asiático, China, China. rollo Tailandia, Vietnam. Yo lo haría antes ahí que en Japón, de verdad lo digo. Pero O sea, tú realmente, es que me has hecho la pregunta, ¿tú realmente piensas que Forza Horizon puede mutar a la Fórmula Motorsport? yo sí. Yo lo que yo te lo he preguntado porque algo escuché, pero era más planning, era más idea que esté firmado. Rollo eso. Al año o cada X tiempo tenemos un festival nuevo. No sé, yo no termino de verlo con Horizon. Y te lo presentan rollete festival. Pues festival, este año toca festival China, este año toca festival en... Sí, la nueva temporada del Pero no sé Fórmula si era más rollo, pues, lluvia de ideas en la oficina o como quieras tú llamarlo. Que realmente no lo sé. Yo creo que al final muchas franquicias van a seguir migrando a eso y cada vez más también, como ha dicho Burzum, hay que ver cómo funcionan fórmulas como por ejemplo lo que van a hacer en Assassin's Creed, todas estas cosas. Claro. Tendrán que ver también cómo funciona, a ver si realmente... Porque ahora mismo el único ejemplo que tenemos es el de Halo y no parece que esté siendo el mejor. Si por ejemplo en Forza Motorsport es un éxito... Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Que Forza 6 yo creo que será Forza 6 Horizon, quiero decir. Pero Claro. si a Forza Motorsport a la larga les va bien el nicho ahí yo sí que ya puedo empezar a pensar otra cosa. Pero yo creo que Forza 6 será Forza 6. No Forza Festival, por así decirlo. Sí, que no, que va a seguir el lanzamiento tradicional, como del que dice. Sí. Y yo confío, pero lo dicho, veremos a ver qué nivel de ambición tienen para el juego, para ver si dicen pues un Forza tradicional con otro mapa, con no sé qué, no sé cuánto, o si quieren, yo qué sé, meter motos, meter cualquier cosa, no lo sé. Claro, eso es lo que te iba a decir, como ha dicho aquí Antonio también, el tema de motos, cosas así. Yo no creo, pero a lo mejor algún día las meten. ¿Tú crees que algún día Sí, lo veremos es que Forza alguna vez tendrá que evolucionar. O sea, Forza Horizon 5 ha sido un juego de la hostia, uno de los mejores juegos de coche que he jugado en mi vida. El punto es hasta qué punto puedes, valga la redundancia, seguir avanzando con lo mismo, siempre, sin cambiar nada, ni conceptos. Yo es que ya os digo, o sea, a mí lo que decís de Japón incluso, yo es que lo veo más para eso que hagan un Project Gotham o algo así, tío. Algo rollo Project Gotham. Para hacer algo en Japón yo lo haría antes con un Project Gotham que con un Forza Horizon. ¿No? Pues sí, no, yo que no haría experimento. De todas maneras, Japón me sigue pareciendo una localización cojonuda, pero ya hemos visto que Forza ha funcionado en México, en Reino Unido, entre Francia e Italia, en el Gran Cañón, o sea, Forza va a funcionar, lo lleven a Egipto, lo lleven a Mongolia, lo lleven al A ver, Polo lo bueno es Norte. que obviamente sacarlo en Japón es una maniobra de marketing y puedes también impulsar incluso la franquicia allí. Claro. Eso sí, puede ser, eso sí. A mí me Forza, parece...
Forza en Chile, dicen Forza en aquí. Chile estaría bien. Estaría bien. No, que a mí me parece genial Japón, pero que me acabo de... La fórmula del videojuego específico Forza Horizon, yo no veo tanto off-road en Japón. Tanto para hacer off-road. Sí se Coño, puede. que es una isla enana, tío, que es que tampoco que no hay No, campo. sí se puede. Que Sí no hay se tanto puede. campo, como que dice. No, sí Que se México puede. es enorme, Italia es enorme, Reino Coño, Unido es enorme. que en Japón tienen unos paisajes libres de arbolitos bastante gordos, ¿eh? Que Japón tiene también lo suyo. Ya, pero estamos hablando con uno de los países con una de las mayores densidades de población del mundo, tío. Es que es Ya, complicado. pero a ver, que a lo mejor también os digo que si hacen Japón, no te van a hacer una ciudad a escala. Igual que en México no te han Ya, hecho ya, Puebla, lógicamente. que es muy grande o cosas así. Obviamente harían algo más chiquitito y más campo. Te pondrían el Monte Fuji por ahí. Y yo qué sé, pero que lo dicho, que tampoco especular sobre eso ahora mismo yo creo que es muy pronto. Nos queda ver de qué va a ser el DLC de Forza Horizon 5 y el año en el que salga, pues yo lo dicho, yo puedo confiar en que sigan el ritmo habitual de los 2 años. No, perdón, Sí, yo voy a 3. 25. Yo voy a 25. Tú vas a 25, ¿no? Sí. Tú vas lejos. Bien, bien. Yo creo que sí, que hay un cierto salto y ha funcionado bien el 5. Creo que la próxima expansión que viene es grande. Yo creo que no hay bulla. La verdad que estamos en lo mismo. Creo que van a seguir migrando algunas personas del equipo de Forza Horizon al de Fable para que entren nuevas personas al equipo de Forza Horizon. Eso ya es distinto. Eso ya es distinto. Pero sí, a ver, de todas maneras os digo que si el Forza 6 sale en 2025 es buena señal, ¿eh? Es señal de que van a hacer algo mucho más tocho. Forza Horizon habitualmente tenía un periodo de 2 años, se transformó en 3 con Forza Horizon 5, aunque había por medio bichito. Y ahora pues estamos camino a los 3 años en 2024, serían 3 años. Sí. Pero si se van a 2025 entonces estaríamos hablando de un proyecto mucho más tocho. Aparte de la adaptación al nuevo motor gráfico. Y luego, Perfect Dark, ¿tienes esperanza en 2024 o no? Yo sí. Yo Perfect también. Dark sí. De hecho, Yo ahora, con la única duda que tenía, que es con lo de los servidores de Avenger y todo ya cerrando, 2024. te hago una pregunta, Álvaro. ¿Perfect Dark antes o después que Abowed? Después. No, ¿Después? sí, finales del 24, yo diría. Abowed ahora mismo está fijado en segundo trimestre del 24. Q2 de 2024. Esa es la información que tengo y eso sí es con pruebas gráficas. Q2 2024, Abowed. Perfect Dark, no he visto nada, pero viendo cómo está yendo el desarrollo y demás, y viendo un poco los movimientos en LinkedIn y todo eso, un poco de research en LinkedIn, yo creo que finales del 24 es cuando va a salir Perfect Dark. Sunlight de Forza en Japón, claro. Sunlight de Forza, dicho por ahí uno. Un Sunlight de Forza estaría guapo, tío. Estaría guapo. Pero... Perfect Dark pasillero, nada. No lo veo así. Pasillero, tú que ya entrando aquí el gorrito de aluminio, pero ya en modo Super Saiyan, ¿tú cómo crees que va a ser Perfect Dark? Es que el concepto es curioso, ¿eh? Una especie de... De Tomb Raider, te diría yo. No, yo digo una especie de Mirror's Edge. No, pero me refiero, como ha dicho Pasillero, yo he dicho Tomb Raider, pero ¿por qué dio Tomb Raider? El concepto Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider concretamente, de tienes maniobra para más, pero hay un camino claro, pero... Yo no, yo lo veo más juego Arcane / un Hitman, más así. Más, haz lo que quieras. Aquí, este es tu caja de arena. Tu sandbox, aunque la gente el sandbox lo entiende de otra manera, pero bueno, esta es tu caja de arena, pásatelo como quieras, pero pásalo. Este es el objetivo que tienes que hacer, hazlo como quieras. Niveles. Y mucho enfoque en el parkour y eso. De hecho, creo que eso cambió, pero sí, una especie de Deus Ex tal vez también. O sea, Sí. No, bien dirá. o sea, creo que el parkour precisamente va a tener un enfoque importante porque esa libertad que te va a dar el parkour y la movilidad, o sea, hay mucho enfoque en la movilidad. Y yo creo que va a ser eso, niveles o zonas, regiones, tienes que hacer una misión en este punto, tal. Hazla como quieras, pero hazla.
Concretamente preguntan por aquí, tipo Dying Light. No, eso es mundo abierto. Yo creo que ahí lo mundo No, abierto total, ¿no? a ver, mundo abierto. Dying Light en verdad son como zonas muy separadas. Interconectada. Sí. Eso más bien creo que es lo que será Abowed. Fíjate tú. Sí, Abowed sí. Abowed puede ser rollo eso. Es que, a ver, ¿hasta qué punto el concepto de mundo abierto se entiende? Si tú, para ti Skyrim es un mundo abierto, Para mí entrar a una Skyrim- ciudad y tener una No, pantalla de carga. A ver, pero eso es por otras cuestiones. Skyrim en sí mismo yo lo veo un mundo abierto. Otra cosa es que luego están las cajitas, que son las ciudades, que ya como que se cierra. Claro, pero yo lo veo eso. Yo, Perfect Dark no va a ser mundo abierto. Perfect Dark es rollo eso. Mirror's Edge con tu nivel marcado en el que tienes que hacer X objetivos y con mucho enfoque. Lo que os digo es eso. O sea, al fin y al cabo vas a tener muchos gadgets, muchísimos gadgets. Esos gadgets los vas a utilizar a tu antojo para completar el nivel como tú quieras. Te apoya en esos gadgets, o sea. También a lo mejor un Splinter Cell. Se puede utilizar también de ejemplo Splinter Cell hasta cierto punto. Ya os digo, las armas va a tener muchas opciones con las armas en Perfect Dark. Muchísimas opciones y variantes con las armas. O sea, Sí, hombre. A ver, una cosa no quita otra. Estamos hablando de que sí, serían niveles muy verticales, serían niveles Mirror's Edge es eso, verticalidad extrema, pero que la zona pues no sería una zona completamente abierta, de ahora me vuelvo para atrás, busco un vendedor, le compro... No, sería una zona cerrada, grande, explorable, pero... sí, la caja de arena. El gato juega en la caja de arena. Hitman, por ejemplo, aunque Sí. algunos niveles son escalas menores, son zonas que puedes acceder desde 1000 sitios. Hay 1000 formas de llegar a una zona y otra y eso es lo que mola. Pues a lo mejor por ahí, pero más grande. Claro, o sea, si al fin y al cabo tú piensas que tienes que tener esa... O sea, yo por lo que he visto es mucho Mirror's Edge en el sentido de el parkour, esa agilidad, ese parkour. A mí Mirror's Edge es siempre uno de mis juegos favoritos. O sea, siempre lo digo, tío, a mí es un juego que me fascinó en su día. Sé que no es el mejor juego de la historia ni nada de eso. Pero a mí todo el tema del parkour, ese frenetismo, esa inmersión me gustó y creo que en ese aspecto Perfect Dark está enfocándose mucho en eso. No es un juego que diga, ok, Perfect Dark es un juego de parkour, pero bebe de muchas mecánicas y de hecho es que hay varios veteranos de Mirror's Edge trabajando en Perfect Dark. En temas de animaciones y diseño de gameplay. ¿Y con ¿Entendés? qué hacemos? La Contraband Van, ya es lo que hemos comentado, Arkham West. Actualmente el desarrollo sigue su curso, pero ya os digo, podéis buscar el artículo en IGN, ha habido algún tema en recursos humanos el cual los empleados estaban algo descontentos con el tema. ¿Cómo ha afectado? ¿Cuánto tiempo retrasa eso un desarrollo? Yo no lo sé. En resumidas cuentas, lo que he dicho antes, yo no lo espero para este año. Hace unos No, meses en 2023 quizás muy optimista de casa. Yo ahora Hace mismo sí. De hecho, ¿Contra van antes que Abowed o después? depende cuando salga Hellblade. ¿Tú crees que Hellblade lo condiciona? Sí. Sí. Un juego del publisher, sí. Hace un tiempo me decía otra cosa. Ahora sí, pero no, porque es que estamos en lo mismo, o sea, el campo abierto es el campo abierto y estamos hablando de un juego del publisher que no es tan grande y que quieras generar una base de jugadores y una monetización en línea. Si tú vas a tener en un lapso de 3 meses o 2 meses a Abowed y Abowed y Hellblade, espérate, ¿no? Hay juegos que son... A ver, yo no digo que... me refiero, el Game Pass, por supuesto, no pasa nada que un juego salga a la vez que otro muy cercano. Pero hay videojuegos, me refiero, en Microsoft nadie se muere por sacar Contraband ya. Y hay juegos que, pues eso, Contraband es un juego como servicio. Te damos 3 meses más. ¿Alguien cree en el mundo que un desarrollador X, más aún con un juego como servicio que se actualiza en el tiempo, te va a rechazar 3 meses más? Va a decirte, mira, no, lo quiero sacar ya. Claro.
¿Vosotros creéis que todos Hogwarts, Starfield y demás, y no es como servicio, pero todos Hogwarts, Starfield le dijeron que retrasaban Starfield, ¿tú crees que dijo que no? Se puso chulo. Dijo, de puta madre, sí que cuanto más meses tenga yo para retrasar esto... No sé, los desarrolladores por eso no creéis que tienen tanto problema. Otra cosa ya es lo que puede ser los que lleven el calendario de lanzamiento y tal, que yo siempre lo he pensado y por eso mismo pienso que Starfield sale antes que Redfall. Más que nada para no pisarse. Más que nada. Porque al final es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Realmente lo que buscan las compañías es nuestro tiempo. No solamente el dinero directo, sino nuestro tiempo, que nos quedemos con ellos. Si tú de golpe me sacas tal y cual cosa de todo junto, obviamente de alguna prescindes y ya no tiene el mismo impacto. Ya no te lo venden igual. Claro, y lo que dice Burzum, son 3 meses sin funcionar los micropagos. Está muy bien. Pero el momentum en los juegos como servicio es muy importante. Y precisamente cuanto más jugadores tenga al principio, más... Si hay ya os digo, hay juegos que sí, que con el tiempo se han resurgido de sus cenizas. Yo sé, ejemplo Final Fantasy XIV, por poner un ejemplo. Es un juego que va a más, no a menos. Pero yo creo que el momentum es muy importante. Y hay juegos que, ya os digo, es que cualquier desarrollador, si tú a un desarrollador le regalas tiempo, ninguno te va a decir que no. Es que ninguno te va a decir, oye, no. Es que te generamos menos por micropagos. Todo lo contrario, Microsoft va a decir, oye, sí, vamos a generar menos por micropagos en los primeros 3 meses, pero espérate, tómate tu tiempo, púleme, mete el contenido que tenías pensado, actualízalo, porque seguramente, nos guste o no encontraban, o en cualquier juego, en los primeros 3 meses te meten alguna actualización de pulido, pues en vez de hacerlo post lanzamiento, házmelo antes del lanzamiento. Ya os digo, yo creo que ningún desarrollador en el mundo rechaza el tiempo. Ninguno. No, es que además Pero en lo que tenemos ahora en la primera mitad sí es cierto que... Me refiero, no es lo mismo una etapa en la que necesites sacar juegos a que estés bollante de juegos. Claro. Y de todas maneras es que luego está el tema de la famosa cadencia, ¿no? A nosotros como nos tienen enganchados a Disney Plus, a Netflix, a quien le tenga, a mí no. Claro. A todo eso te sacamos una serie y cuando esté a puntito de acabar, uy, que viene otra. Te sacamos a la vez series más pequeñitas, así más eso, para ir picoteando de aquí y de allá, pero las series grandes nunca se pisan. Las series grandes termino una, voy con otra. Claro. Es fidelizar al cliente, al fin y al cabo, es que eso. ¿Que puede ayudar a qué tal? Sí. O sea, no hay problema. Pero yo- tiempo no es malo para nadie. Para un trabajador nunca es malo el tiempo. claro, no, y que se puede aceptar que se solapen juegos. ¿Qué te digo yo? Wandering Tower, si se solapa con Hellblade 2 tampoco pasa nada. Son Claro, por juegos poner un menores. ejemplo más cercano, que salga Ghostwire Tokyo y que Starfield salga unas semanas después. O unos días después. Sí, sí. Pues nadie se va a morir. Ahora, obviamente no va a sacar Starfield y Abowed en el mismo mes. Lógicamente. ¿No? No, Entendemos y de todo. hecho, en una horquilla de meses cercanos igualmente lo vería chungo, ¿eh? Lo vería chungo. Porque Starfield abarca mucho tiempo. Pero bueno, a ver, no se trata de a lo que os suscribáis o no, sencillamente digo que así funcionan las cosas, ¿vale? Que hay que dejar espacios de tiempo, te guste más, te guste menos, y que obviamente un desarrollador no tiene prisa por sacar su creación. Es como si vosotros estáis, yo que sé, pintando un armario, hombre, queréis acabarlo, lo que sea, pero que igualmente queréis acabarlo bien, pues tanto de lo mismo. Sobre todo para que se valore el trabajo. Y Claro. ya pues veremos qué es lo que sucede en 2024 primera mitad, pero a ver, los Project Mara y esas cosas raras, de momento stand-by. De juegos de los que no se habla desde 2020, yo de hecho os diría que mucha prudencia con ello, ¿eh? Yo por último quiero lanzar una pregunta, tanto a ti como al chat, por qué pensáis. Bueno, como hemos dicho antes, que ahora me ha venido a la mente. Hemos dicho el tema del evento que viene ahora, papapín, patatán. Vosotros, teniendo en cuenta que no es un E3 ni nada por el estilo, que es un formato más Nintendo Direct, más State of Play, ¿con cuánta antelación respecto al estreno se anunciaría ese evento? ¿Una semana antes, un día antes, 2 días antes? El evento chico de ahora. Sí. 2 2 semanas antes, un día antes.
No sé, 2-3 días. ¿Tú crees que Nintendo Direct Style? Nintendo Nintendo Direct, Direct Style suele ser 24 horas, ¿no? Tal cual. sí, a veces 2 días, a veces un día, pero yo lo espero, es decir, si una semana lo anuncian el martes, yo lo espero para el jueves o viernes. Vale. ¿Qué tengo yo la curiosidad? Porque al ser más pequeño, sí. Porque el E3 te lo anunciaron un mes antes, casi. Claro. El Hombre, showcase a un mes antes, prácticamente. Un E3 se entiende un evento gigantesco, un evento donde no solamente estás tú, sino que están otros muchos, vas cazando por aquí y por allá, pero eventos pequeñitos yo diría que sorpresa, en plan, que se viene ya. Claro, es que ese es el tema, que yo creo que sí que... Sí que no extrañe, por ejemplo... A ver, un ejemplo, no te voy al pie de la letra, pero que se anuncie mañana y sea... Es miércoles, por poner un ejemplo. O que se anuncie mañana y sea el martes, o el jueves, como dice Simon. Pack del martes junto al direct. Dice 2 horas antes, digo, coño, no veas, a todo el mundo nos pilla con la comida en la boca, ¿no, hombre? Mira, yo, Aiden, yo no sé por qué. Mira, yo ahora mismo tengo esa vibración. Es cachondeo, pero que se presente mañana. Es que ya os digo, las cuentas de GamePad y demás están haciendo mucho el payaso como para tener a la gente 2 semanas más a pan y agua. Como aquel que dice, sin anunciar nada. Es que por eso te digo, es que están haciendo mucho el payaso. Y No sé. hacerme caso que son muy conscientes de las dudas que hay entre toda la gente. Claro, claro, aquí Son tontos muy no son. conscientes. Que luego muchas veces, como hemos hablado Simon y yo, a veces le intentamos buscar lógica a unas cosas que... Le buscamos demasiado la lógica a cosas que no son tan lógicas. Sí, pero en este caso es que ellos mismos están participando en ese juego de Twitter y de que si Melina, Mac Game Pass y jiji jaja. O sea, que tú lo ves en frío eso y puedes decir, incluso esta gente se está cachondeando de la gente. Si no Claro. supieses que hay se escucha un rumor de un evento y esta gente se está riendo de ti o qué. No, ojalá, de verdad, ojalá el evento sea cuanto antes. Yo le tengo muchas ganas, sobre todo para salir de dudas. Que yo dudas realmente, como te he dicho antes, no tengo casi más allá de lo que pueda pasar con Forza. Es mi única duda personal y el caso de Ara, pues paréntesis. Ahora yo es que no he escuchado nada ni para bien ni para mal. Ahora, para finiquitar, si no os importa. Sí, claro. ¿Nuevo hardware, sí o no? Yo digo que no. Yo estoy totalmente, por lo que he escuchado, estoy totalmente de acuerdo con Jez Corden. Pero totalmente de acuerdo. O sea, hay demasiado ruido entre bambalinas respecto a hardware como para que nadie... Como que para que algún día, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, puede ser en diciembre, puede ser en noviembre, pero no creo, algo se va a filtrar. No por parte de Microsoft, estoy en lo mismo, no por parte de Microsoft, pero una nueva versión de Xbox Series que no sé si será Pro, que como han dicho algunos es Link sin disco. No lo sé, pero hay mucho run con el hardware y yo creo que se va a filtrar algo. Sí, Que pero... por parte de Microsoft no, pero que algo se les va a filtrar. Sí, como Y no que saldría este año, ¿eh? Este año no sería un Claro, eso lanzamiento. es lo que digo, que yo este año no espero revisión de hardware más allá de una consolita de Starfield, una consolita de... No, sí, edición especial, no, yo hablo de una nueva versión. Claro. Una versión más Link, más potente, ya no sé cómo te venderán la cosa de una manera o de otra. Pero sí, algo de hardware va a venir en modo de filtración a lo largo de este año. Sí, porque En modo de información oficial, no. La información que se maneja es como que hay muchos papeles que ya se ha filtrado ahí, ¿no? Como que ya... Sí, ya hay el mucho contenido es muy run. grande. Sí, hay nombrecitos en clave y patatín patatán que huele a podrido en Dinamarca. Pero que este año no. De todas maneras, esto de que la serie S se quedaría desfasada, Forza Horizon 5 se sigue pudiendo jugar en un equipo One Fat, ¿eh? Con eso... No, la de streaming no es. No nos referimos a la de streaming. No. La de streaming hay problemas con precio más marketing. ¿Vale? De todas maneras, nuevo hardware, en todo caso sí podéis pensar en el famoso mandito. En eso sí. El mandito Elite sí. Se puede esperar algo.
Aunque sea a final de año, pero... Sí, porque el tema de los... Ya es que el tema es que no sé hasta qué punto se están centrando en probar nuevas tecnologías de áctica y bla, bla, bla. Pero yo creo que sí. Pero una Pro, llamarla Slim, llamarla arquitectura similar, pero con cierta mejora en X cosas. Sí. ¿Tú te imaginas que al final sacan una serie X señor Patata? En plan con discos extraíbles y esas cosas raras. Pues oye, yo creo que no están los planes. O sea, me refiero, yo creo que yo en mi opinión y por lo que he escuchado, a pesar de que se han visto patentes y su prima la pelo, esto pone en patentes, os recuerdo que Sony hizo una patente de un plátano como mando, o sea que lo de las patentes yo siempre digo que no lo tengáis muy en cuenta, porque estas empresas hacen patentes de todo, por si acaso. Pero yo creo que personalmente no creo que haya planes de añadir nada de disco a Series S, porque yo entiendo que el Mr. Potato sería sobre todo también pensando en Series S. Claro. Yo creo que no hay planes de que Xbox Series S bajo ningún concepto tenga una posibilidad de introducir disco. De hecho es que, bajo mi punto de vista, es contraproducente. No, sí. Porque la compañía siempre gana más dinero con lo digital que con lo físico. Claro, es que eso iba a decirte, que la idea que tiene Series S realmente siempre se ha dicho que de ahí es de donde van a sacar pasta. Pero no por la venta de la Series S per se, sino porque la gente va a empezar a comprar digital a lo bestia ahí. Es el rollo. Claro, o sea, ya os digo que puede ser lo que habéis dicho mucho, o sea, una Slim que sea una serie X sin lector. Eso a mí sí me parece factible. Pero ya os digo, no sé nada. Yo sé que en revisión de hardware, filtración, que no información, va a existir a lo largo de este año. Que se filtre más, menos, de qué manera, no lo sé, pero para el 2024 se lanzaría un nuevo hardware, sí. Sí, eso sí estoy completamente seguro. De consola, revisión de consola, ya os digo, con el subtítulo, apellido que más os guste. No sé si más potente, no sé si menos potente, no sé si con lector, sin lector, o bla, bla. Pero yo del patato no lo compro. Yo creo que no le interesa. No, lo he hecho más casi de pregunta de coña que de posibilidades. Pero bueno, que eso, que nuevo hardware este año, en teoría, si podéis esperar quizás el mando a final de año, quizás. Sí. Y que, por ejemplo, se pueda aprovechar con Hellblade 2. Alguna característica especial o lo que sea. Mira, pues no lo había pensado, pero... Sí, no, lo dicho. Podría ser el primer juego testeo para ese tipo de cosas. Si tiene chorradita y tal, pues sería una posibilidad bastante curiosa. Claro, es que hay posibilidades. Hay posibilidades. Creo que vamos a tener un año apasionante igualmente. Tanto en la información oficial como en los juegos que se lancen, como en la información extraoficial. Creo que vamos a tener un año bastante más interesante y más movidito que el 22. Porque el 22, salvo Activision Blizzard y los retrasos, no había un movimiento. Porque encima, como has dicho tú, con los 12 meses no hemos tenido un movimiento de locos, pero yo creo que este año sí vamos a tener movimientos de muchas características. La verdad es que sí. Yo también creo que va a ser un pedazo de año, a mí no me cabe duda, pase lo que suceda con Activision, yo creo que la cosa ahora mismo está más positiva, pero igualmente, ¿no estás tú de acuerdo en que lo de Activision quizás sea agrandado mucho por la falta de un Starfield o de este tipo de juegos? A ver, o sea, lo de Activision es grande, obviamente, pero como que se le ha hecho demasiado caso a eso porque no ha habido otro foco importante. yo creo que se le ha hecho... No hablo por mí en específico, pero creo que se le ha hecho más caso por la interferencia de Sony. No, independientemente de los juegos que se hayan lanzado o no. Hombre. Pero esta guerra, entre comillas, de compañía más industrial y más tal, creo que es lo que ha hecho que esto se impulse. Si a lo mejor no hubiésemos tenido ese feedback de Brasil, del otro y el de la moto... Claro. Los famosos papeles de Brasil, que al fin y al cabo es lo que prende la mecha. No se está hablando prácticamente del tema, realmente. Claro. Entonces yo creo que, independientemente de los juegos que hayan salido, creo que es un salseo que a la gente le gusta. Sí, a mí me gusta por otros motivos, no por los madrazos. Lo mío es muy friki, pero yo entiendo a mucha gente que le gusta esos madrazos. Admite que la telenovela te mola, tío. A mí me mola, pero yo es que me hubiese... A ver, obviamente cuando hay malos y buenos está más guay que un
proceso administrativo estándar burocrático. No sé. Pero la verdad es que yo creo que este año con la Activision también vamos a tener movimiento guay. Para bien o para mal. La Torre de Babel. No sé. Pero vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien seguro, que es lo importante. Que para eso estamos aquí. A ver si de hecho a lo largo de la semana que viene pasan cosas y al siguiente programa tenemos movida guapa. Yo te digo, yo esta semana sí espero información extraoficial. No de ningún regulador hablando, ni nada de eso. Si no, es más bien informe de MLX o Bloomberg ha dicho tal, o se ha escuchado en Reuters, pero lo que es un regulador hablando esta semana, no. Ya hasta finales de enero, lo que es lo importante, que a lo mejor el regulador pequeño de turno puede hablar. Sí, o que Sudáfrica apruebe la compra. Sí, Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda creo que es eso, en torno a cuando habla Europa. Finales de enero también es cuando habla Nueva Zelanda. Pues si te parece lo dejamos ya por aquí, que llevamos 3 horas y media y como programa piloto pues no está nada mal, media hora de presentación, 3 horas de charla. Más que suficiente. Optimizaremos todo, hasta los tiempos de carga. Sí, a ver, señores, lo del chat. Hoy he tenido la mano un poquito floja en ese sentido, pero el próximo día las peleitas que tengáis entre vosotros, botón de bloqueo al que os está molestando y rápido, ¿vale? Y si veo que que la movida sigue entre vosotros, pues ya tomaré yo cartas o Aiden hará el trabajo sucio, que está por ahí de moderador. Pero bueno, que eso, chavales, que la próxima semana recordad que no estamos aquí, estamos en el canal de Álvaro, formato igual, algunas cosas las vamos a ir mejorando, intentaremos meter sorteos, chat no sé si podremos poner por aquí, supongo que alguna fórmula habrá, digo, sí, creo que por estructura digo sobre todo de esto, pero bueno. Y nada, sí. Que vamos, esto va a ir mejorando, o sea, esto es simplemente presentamos, estamos aquí y va más. ¿Vale? Claro, esto va creciendo poco a poco, esto es el primero, ya iremos cogiendo la fórmula, nos entenderemos todos en todos los ámbitos mejor, así que eso es lo importante y espero que hayáis pasado un buen rato, que al final es para lo que está esto. Sí. Ya os digo, intentaré hacer la prueba a ver si de alguna manera lo más rápida dentro de lo posible de subirlo a las plataformas de turno. Si lo conseguimos, pues lo notificaremos por las diferentes, bueno, por el Twitter en este caso, que es la red social en la que tenemos un contacto más directo. Y ya está. Y lo dicho, que la semana que viene más y mejor, porque cada semana vamos a intentar hacerlo más y mejor. Bueno, más no sé si todo durará 3 horas y media. Más programas sí, de 3 horas y media no lo sabemos. El canal es el de YouTube, que estáis preguntando algunos, es en YouTube. En la plataforma morada este programa no se emite, este programa se emite en YouTube. ¿Vale? Que lo sepáis. Pues en la descripción tenéis el canal de Álvaro. Está mal puesto, por cierto, que lo ha dicho ya alguien o no sé. Está mal puesto, creo que tiene, si pinchas al final del todo te tiene que llevar directamente, está su @ puesto, pero bueno. Bueno, ya lo arreglas cuando puedas. No, un segundito, hombre. Ponéis esta así como pone aquí abajo, en mi ventanita y os saldrá el canal. Lo arreglamos enseguida, buena gente, no os preocupéis. Corto, pego y a muerte aquí en el chat. Que por cierto, señor Megaman, la regañina también iba por usted, ¿vale? No se crea que va por los demás. Que se ha venido usted un poquito arriba en el chat, señor. La movida va sobre todo por usted, no va por los demás que le están incriminando, ¿vale? Va sobre todo por usted. Ahí va el canal de Álvaro, lo tenéis en el chat, ¿vale? A muerte, porque ahí es donde estaremos la semana que viene. La siguiente estamos aquí de nuevo y la siguiente allí. Y así hasta que nos aburramos de hacer el programa que... A ver cuando nos aburrimos. Es cuando nos aburrís. También. Sí, no, pero bueno, de momento la cosa está bien y nada, que a ver si la semana que viene tenemos ya más cositas. La idea es sobre todo actualidad, novedades y si sale algún videojuego, pues debate sobre el juego. Oye, alguna cosa
Podemos hablar de Dead Space, podemos hablar de Age of Empires, de Starfield. De lo que vaya sea. saliendo, lo que esté cerca también. Y Yo por supuesto, las noticias y rumores de la semana. Yo, de hecho, quiero que llegue el día del debate de Hogwarts Legacy. Eso tiene que ser la hostia. Digo, ese debate tiene que ser genial el día de Hogwarts Oye, yo Legacy. siempre lo digo, cuando voy con los cuchillos cargados a los juegos, suelo ser más picante. Si voy... No, pero También depende cómo me pille el día, depende cómo ha tenido el día. Normalmente los domingos los tengo tranquilos, pero No, pues soy ya. más de que entre semana, algún día que vengo a cruzar el trabajo, se me va un poco más la flapa. El domingo estoy tranquilo, he tenido un fin de semana al fin y al cabo no trabajo, pero Pero nos puede pillar picante un ya- Hogwarts Legacy. Ya le diré a Aiden que te azuce por ahí, de que te vaya, o me crearé cuentas clon para darte por saco. Oye, qué juegazo. Veremos. Lo Pero que estudiaremos. eso, la idea es debatir de todo y de no solamente de Xbox, sino vamos Sí, a intentar abarcar lo máximo. Aquí estamos un poco el contenido habitual de nuestros canales, pero queremos ampliar miras, por supuesto, ¿vale? Sí, correcto. Vamos ¿Nos a intentar dejamos abarcar. algo? Yo diría que no, yo creo que ya más o menos hemos puesto en orden el tema del evento, hemos puesto en Sí, orden ¿no? el tema del Gamepad, del Una cosa. Activision Blizzard, todo tuyo. Una cosa. Eventos, este programa es de los domingos, ¿vale? Eventos, Sí. creo que mejor hacemos eventos como tal, de siempre. Creamos un directo de eventos y para afuera, que yo creo que esto queda mejor así para la charla post Sí, noticia. no confundimos a la gente. Claro, claro. Cuando sea un evento ponemos Xbox Direct, como se Claro, llame, Xbox Fulanito Pérez, mi Oye, prima que la lo- pelo, como me gusta que lo diga, pues Xbox mi prima la pelo. Y ponemos Claro. el evento ya en el canal, donde queramos nosotros, donde nos pongamos nosotros de acuerdo y avisaremos por las redes sociales. Claro, que igualmente, que los eventos es bastante más que probable que lo hagamos también en conjunto para no dividir comunidad y todo eso. Claro, claro. O sea, eventos tanto de PlayStation, tal vez incluso si nos pilla algún día uno de Nintendo, de multiplataformas, se llamen los Summer Game Fest, estos Sí. de nuestro amigo Kigli, que el último nos gustó. Vamos a ver si sigue. A mí me gustó, bueno, no voy a hablar por ti, pero a mí me No, gustó. no hables por mí, mejor... Y ya está, y los eventos que vayan viniendo. A ver si este año, tenemos, ojalá Dios quiera y las otras compañías se comporten y tenemos una semanita de 3 a la altura de antaño, que estaría bastante guay. Yo creo que este año ya sí van a estar todas. Yo creo que, si no de manera directa, de manera indirecta, pero... Pero tú no crees que las empresas se han acomodado. Se han acomodado todas. En el sentido hecho, de, yo anuncio las cosas cuando yo quiera, no me tengo que meter prisa para estar en estas fechas en específico. Claro, pero es que a mí lo que me llama la atención es que es un poco falso, porque... o sea, no quieres estar en el evento esas fechas, pero en esas fechas saca un evento. Es lo que me choca, por ejemplo, del State of Play del año pasado. No quieres estar en el E3, pero saca un State of Play en esa fecha. Digo, tío. Yo creo que sobre todo quieren su propio formato. Mira, nosotros dejarnos como nos dé la gana. Pero igual ahora al ser presencial la cosa ya cambia. Claro. Ahí no sé, pueden venirse cosas chulas, ya os digo. Y los eventos, pues eso. Creo que puede ser bien, como dice Simon, que más bien el formato lo utilizamos para la charla post. Obviamente no la vamos a utilizar para todos los eventos. Hay eventos en los cuales pues tenemos una charlita de 15 minutos cuando acabe y tampoco dan más de sí, pero a lo mejor, qué sé yo, para el teórico 3 de Xbox o cosas así más grandes, sí que podemos tener un debate más intenso. Incluso, quién sabe, para esas charlas sí que podríamos utilizar el comodín de la invitación. Se pueden jugar muchas Sí, cosas. no, Creo que lo- tenemos mucha flexibilidad para ese tipo de cosas. Así que, Hacemos ese formato y ya está. Evento, vemos el evento y después vamos posando la información, vamos viéndolo un poco todo. Que oye, si tenéis otra clase de propuestas, tanto en la caja de comentarios de este vídeo Claro. como a posteriori en todas las demás, podéis ir dejándola que os vamos leyendo como claro, siempre, tanto ¿vale? aquí en Twitter, donde sea, como estamos al fin y al cabo empezando, cualquier feedback es bienvenido. Siempre escuchar, que al fin y al cabo vosotros también hacéis posible esto. Sois los principales que hacéis posible esto al fin y al cabo, así que vuestra opinión siempre cuenta. Y como dice Aiden, Gamecast Ultimate murió sin haber nacido. No, que en caso Ultimate lo he dicho, para cosas tochas. Cuando digamos haya un monotema, Gamecast Ultimate Sí. se cancela o se aprueba la compra Activision Blizzard, Una mesa redonda de algo. Starfield, especial Starfield, tal, pues Claro, claro. a saco, pues ya está. Por ejemplo, si hubiese evento la semana esta que entra, ahí haríamos un Gamecast Ultimate, porque sería 100% evento, ahí no hablaríamos que sea Activision, que sea hostia, nada. Eso sería. Claro.
Correcto. Pues ya estaría todo, ¿no? Ya estaría. Yo creo que ya está. Yo creo que al pobre Mega Man creo que me lo he cargado. No ha vuelto a hablar, creo. Pero creo que me lo he cargado. No pasa nada. Yo lo he dicho. Yo tengo mucha mano izquierda para estas cosas, para los chats y estos temas. Pero un poquito de por favor, anda. Yo soy más dedo caliente, ¿eh? Yo tengo que decir. Yo a Semon admiro su prudencia o yo soy más dedo caliente. Yo es que me tomo estas cosas a veces con cierta gente como si estuviera yo aquí en una clase. Niño, pórtate bien, ya está. No lo expulso directamente, pero bueno. Bueno, hay personalidades, como se dice. Bueno, chicos, pues yo me voy despidiendo. Por supuesto, las últimas palabras se las dejamos a Semon, que para algo estamos en su casa. Que muchas gracias a todos por haber formado parte de esto y que nos vemos la semana que viene con más y que estamos conectados en las redes, como siempre. Muchas gracias. Las gracias desde luego las doy porque habéis estado, ojito con esto, de usuarios simultáneos, casi 1000 usuarios en un primer programa. Casi 1000 usuarios, programa nuevo, todavía en fase beta, en fase piloto. Os habéis portado en general muy bien. Hemos intentado atenderos lo máximo posible. Yo creo que el formato de atención de Superchats y eso lo hemos llevado bien, ¿no? Yo creo que sí. Podemos seguir intentando esta forma, pero entenderlo que no nos detengamos tanto como cuando Álvaro y yo estamos en un charla con suscriptores, ¿vale? Claro, y al fin y al cabo, sobre todo si lo queremos, tenemos la idea de subirlo a una plataforma de estas también de radio, como que el que lo está escuchando desde el radio, que no está viendo el chat y demás, pues a lo mejor se le hace un poco extraño. Pero creo que lo veamos bien. Si lo mismo, si tenéis alguna sugerencia para tratar estos temas de una manera mejor y por supuesto cómoda para el espectador, fantástico. Simón el tóxico. Simón. Bueno, me voy a ahorrar los comentarios sobre lo de Simón. Los que habéis llegado tarde, el programa se va a quedar subido en directo. Sí, lo tenéis en YouTube. Lo dicho, iremos creando ya he creado una lista de reproducción que se irá colocando en los canales conforme haya contenido igualmente, pero que ya está, lo veréis en los dos canales el contenido, aunque uno se suba uno y en otro. Si entréis al canal lo vais a ver colocado con todos los directos bien numerados y a huevo, como se suele decir. A huevo. Pues nada, chavales, muy buenas noches, en otro lado será por la tarde todavía, pero muchas gracias por estar aquí a todos, muchas gracias por el apoyo. El próximo programa, repito, canal de Señor Éxtasis, estoy señalando otra parte, allá. Y nada, que muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, que tengáis una buena semana y vamos a ver si hay novedades tochas. Venga, un saludo, chao. Y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Adiós. Chao, chao.